Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, 1,000 hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can lead out its call. And pull up the tides never sleeps. But if I had a boat and oceans to cross, then I would sail them. Since I have this promise to keep, Buenas tardes, chat, bienvenidos, bueno, buenos días, buenas mañanas, buenos lo que sea, que aquí debe ser temprano, bueno, si aquí es temprano, en vuestra casa ni me imagino. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más, una noche más, no, un día más, una tarde más, bueno, cuando sea, más. Bienvenidos a este nuevo día, segundo día del Campeonato Mundial de GEOGUESSR. Vamos a estar en las finales de Américas, día 2, hoy con participantes de Estados Unidos y Canadá. Mañana serán las finales de Américas, hoy son las semifinales de las finales. Bueno, hoy hay torneo, mañana las finales de todo.
y los que ganen pasarán directamente a las finales de septiembre, que serán las mundiales. Ahora estamos haciendo las clasificatorias de Américas, del continente americano. ¿Qué tal estáis? ¿Habéis descansado? Yo no mucho, porque realmente no hace tanto estaba en directo. O sea, hace nada yo ya estaba en directo. O sea que... Aquí pongo aquí. Estoy probando si funciona el sonido, si funciona todo. Un momento, vamos a probar el interface, porque he cambiado un poquito el interface. Vale, no es este, es este. Ahí sí. Ahí sí. Y a ver si esto funciona el audio. Vale, funciona el audio. Funciona todo. Vale, es que he tenido algunos problemillas al empezar con la cámara, con el tema de la conexión, un poquito todo. Así que, bueno, pues ya estamos ready to go. Faltan 4 minutos para empezar la transmisión. Hoy no hay latinos, mañana hay la posibilidad de repescar al argentino. Y hoy de momento vamos a hacer el torneo con gente de Estados Unidos y Canadá. Hoy toca gente de habla inglesa. ¿Tiene una conexión para verlo con más calidad? Sí, estoy conectado de una manera diferente que teóricamente tiene más calidad que la que teníamos ayer. O sea que hoy no estoy por YouTube, hoy estoy conectado por una cosa interna que me han pasado ellos. Así que hay un cartel que ponía algo de los puntos por hablar en otro idioma. ¿Cómo? Ah, sí, es verdad, mierda. Perdón. Ya está. Perdón, sí. Hoy no es la final, no, bueno, son las finales de GeoGuessr de América. O sea, es que he estado tocateando cosas de las memorias, o sea, no os preocupéis, que cosas que pasan. Oye, ¿cómo estáis? ¿Con ganas de un poco de mandanga, un poco de competición, un poquito de un sábado por la tarde? Este sí, creo que es de las pocas veces que hago horario así tan temprano. Tengo la ventana abierta, estoy viendo llover. Esto en la sequía que estamos ahora es como un bien de Dios directamente. Espera, pongo más musiquita y así más aire. Mucho hype por los jugadores. Hoy me parece que va a haber bastante nivel porque repiten varios del campeonato. Hay gente muy pro, está el Chicago GEOGUESSR, creo que se llama. Hay gente muy pro. O sea, final del mundial, ¿cuándo toca? O sea, estas son las finales de América, luego entran las europeas, luego las asiáticas y en septiembre tendremos las finales del mundial como tal. Con ganas de ver con qué salen hoy, con ganas de verlo yo también. A ver, voy a poner un tweet diciendo que estamos en directo. En directo, día 2 del mundial de GeoGuessr en las finales de las Américas. Ven a ver absolutos locos que cracks que podrían localizarte la casa con enseñar el felpudo de tu puerta. A ver si GeoGuessr ha puesto alguna imagen que podemos usar como asset. Twitter. Esto tendría que haberlo hecho antes, ya. Yo soy así. Por cierto, hemos tenido suscripción antes de empezar. Felici, muchísimas gracias, Felici. Un besazo y gracias por los 10 meses como 10 catedrales. Así que abrazotes y saludos. A ver si puedo pillar alguna imagen del mundial. Esta. Copiar imagen. Canal de Twitch. Día 2 del mundial de GeoGuessr en las finales de las Américas. Ven a ver a vosotros cracks que podrían localizarte la casa con enseñar el felpudo de tu puerta. Este directo tempranito, pues porque estamos en las finales mundiales de las finales de Américas de GeoGuessr. Aquí me está diciendo la gente de Geo. Ok. Todo ok. Se viene pérdida de puntos. Hoy sí, ya veréis. Lo de el felpudo se entiende, ¿no? No, el felpudo. ¿Qué es el felpudo? Sí, el felpudo. Aquí. Puede ser que la música está un poco alta, sí. Mira, faltan 30 segundos. Pongo ya el tweet. Y voy a poner el link. Aquí, como siempre. Twitch.tv/polisporo. Listo. ¿Los de TikTok ven tu stream hoy? No.
el Mundial de GeoGuessr, que lo vengan a ver a Twitch directamente. Y tengo que probar ahora la alfombra. Bueno, el felpudo en España se llama a lo que se pone en puerta de casa. Vale, vamos a empezar ya a ver la retransmisión. Vale, entonces ya subo el volumen. Vale, y ahí poco. Welcome back to the GeoGuessr World Cup. Ahí estamos. Volvemos Volvemos a las finales. Volvemos a conectar con Suecia, con Estocolmo. Con el equipo. Se ve mucho mejor hoy, ¿eh? Se ve muchísimo mejor hoy. Sí, sí. Bien, bien, bien. Hoy tenemos un feed de señal bastante más calidad. Recibimos la señal directamente desde Estocolmo. Se ve re mejor, ¿a que sí? Muchísimo mejor. Uf, qué diferencia. Sí, sí. Voy a ponerlo también. Tickets to that big tournament coming up. Sí. But Zigzag, we're looking forward to seeing you in the Día Asia 2 regional del finals later on. Why don't you tell us a little bit about these three las groups? finales Yeah, de so we've got América the three groups, the de Americas, Europe and Asia, Mundial and all de groups encompass all GeoGuessr continents as en mi well. canal Right de now, Twitch. we've got the first tournament of the three, which is Americas. We have 8 players. Hoy of se ve which muy bien, ¿eh? 5 Hoy se go ve through mucho mejor. to the World Cup, and Mira, we've already de had 2 players secure los 5 their de trip América, to Stockholm o sea, later on in the saldrán year, 5 de whereas we América, have 5 de Flyme, Asia who's still y on the 10 edge. de He still needs to Europa. win one more Pero son game. 20 jugadores And que then van a today, final. we see 2 more players progress through to that World Cup, and Vale. another player who will take on Flyme for the 5th position. Yeah, just like you Hoy said se ve there, muy but bien. Blue, Hoy se catch ve us up here. muchísimo We had mejor que Group A ayer. yesterday. Today we're on Bien, Group bien. B. Today we La do gente de have GeoGuessr a siempre Group es B. un It's going to be súper. quite exciting. We have 3 players from the Americas, one Arriba dice que more 8, from me Canada. equivoco. That was not our only Ahí, one. ahí We got hice Moo, 2 de la. which is going to be very exciting. Ayer pasaron 2 directamente a la final de great mañana. players here today, and Uno of course, está en we're gonna be riesgo. saying goodbye to one of them by the end of the day. Y ahí We've tenéis got los. 6 matches Son 32 before en we have to total. worry Ah, about perdón. that. What are they all playing for? ¿Por qué no metieron Well, it's 5 de not just Europa the y tickets 5 to de that África? grand Pues no final, lo sé, la not verdad. just the placement. We've got No lo money sé. this Igual es de weekend. cuánta First gente place taking home se apuntó. $5,000 Oye, ¿lo $14,400 oís bien de volumen? for the ¿Lo entire escucháis bien de event. volumen? And, gentlemen, I would be remiss not to mention O sea, los that we've 5 also primeros got clasificados this incredible se van piece of directamente. future GeoGuessr history. Ah. Thank you for the jazz hands, Bloom. Absolutely course. necessary. Un poco alto. Viewing. Vale. ¿Mejor así? Anytime. So Ahí this está is la our placa que les Champions dan a los Plate. A ganadores. little naked right now, a little nudie Se pants, escucha but bien, that's perfecto. because we are waiting to engrave Ahí the está la placa que le dan al ganador de champions' las champions' Américas. name onto this year over year over year, because we are just at the beginning of competitive Ahí un poquito más bajo. GeoGuessr ¡Patricia! in eSport. Gritemos It has a long coabunga. Grande, Patricia. Soy Patricia Senenta, acaba de suscribirse durante 4 meses. Grande. Hola, Paul. Encantadísima de pasar otro rato más por aquí. Un besazo. Bienvenida eres, un besazo enorme, Patricia, y muchísimas gracias por pasarte por aquí un ratito. Paso de vez en cuando por tus streams. Muchas gracias, Patricia, y un beso enorme. Este premio se lo lleva probablemente Rolando. Esperad que la gente de hoy tiene nivelón. Por cierto, también he rehecho el overlay del directo. Como podéis ver, la disposición es un poquito más elegante, un poquito más contenida y un poquito más bonita que lo que era ayer. O sea, ¿cuál compite en el Mundial? No, lo estamos casteando. Bueno, casteando, lo estamos comentando. O sea, he mejorado el overlay, he mejorado la conexión. Hoy es todo muchísimo mejor. O sea, ¿los de hoy anteriores son mejores que los de ayer? Sí, los de hoy son muy pros. Los de hoy son muy pros. Está más simétrica, sí. Hoy está simétrico todo. He hecho algo un poquito más elegante. Empezamos en breve, ¿no? O sea, tengo el timing. Espera, me gustaría ponerlo también en Instagram. Los de hoy te dicen dónde está una pulga. Los de hoy son complicados, ¿eh? A ver, ¿dónde tengo el grupo de difusión de...? No uso nunca el grupo de difusión de Instagram. A ver, ¿dónde lo tengo? Y tengo gente ahí, ¿eh? ¡Ojo! Ernest Barbecue. ¿Por qué he leído Ernest? ¡Barbe! Un besazo enorme. Oye, que se me hace tan raro hacer directos a estas horas que bueno, pues Barbe, un besito, me alegro verte. Si le he dicho Ernest, es que he leído Ernest y digo que Ernest es Barbesito. Barbe, muchas gracias por la raid, bienvenidas los que veis de parte de Barbe. Estamos a punto de empezar el Mundial de GeoGuessr, las finales de Américas. Ayer hubo el primer bloque donde pasaron ya 2 personas. Una de las personas, que es este chico que es el argentino, está en duda de si va a pasar a la final mundial, que es en septiembre.
Y hoy van a competir la gente... Muchas gracias, Barbe. Hoy van a competir la gente principalmente de Estados Unidos y Canadá. Estamos viendo un poco resumen de lo que pasó ayer. Ayer hubo momentos súper épicos. La gente juega muy tryhard. Yo creo que ayer aún estaban un poco fríos, pero los de hoy vienen calentitos. Los de hoy veréis que vienen muy a full, muy a full. Así que a ver qué tal. O sea, hoy también tenemos ficha de los participantes. Creo que sí. Y la puedo mirar un momento. Si la tengo por aquí. A ver, me la pasaron ayer. Official Player. Efectivamente. Tengo la ficha de todos. El grupo A fue el de ayer. El grupo B es el de hoy. Mu, Gingy, Jack Lions y Chicago Geographer. En cuanto los presenten os digo. Porque hay gente con mucha experiencia. Está Chicago Geographer. Hoy lo he visto en los medios de comunicación de Estados Unidos. El periódico principal de Chicago le ha dedicado una página, así que vamos a ver qué tal se da el día de hoy. Hay varios que repiten desde el Mundial del año pasado y van muy fuertes. Esta gente, yo algunos de ellos ya los he visto competir y es muy fuertes. Una prueba para pole dance necesitamos. Sí, tengo geodeseada desde que salí del correo de centro del tirón. Sí. ¿Puedes dormir bien? Sí. Sí, he dormido bien, he dormido largo y tendido. O sea que... Vale, ahí tenemos el bracket de lo que se viene. Fly Me competirá contra el tercero clasificado de hoy, y el que pase eso podrá pasar a la final. Orlando es la persona que pasó, Fau es la otra persona que pasó, y veremos quién pasa hoy para la final de mañana, porque mañana son las finales y iremos viendo sobre la marcha un poquito quién se lleva el gato al agua. Y de aquí a septiembre pues tendremos dos finales más, la de Europa y la de Asia. La de Europa y la de Asia también las daremos en directo, también son dos fines de semana, uno es en abril, el otro es en junio, si no me equivoco. Iremos informando. Ahí tenemos los tiempos, los horarios de cuando empieza el torneo. El torneo empieza en 13 minutos. Hora española. No, en España somos una hora UTC, creo que es la británica, ¿no? Con lo cual nosotros es siempre una hora más. Con lo cual, bueno, ahí tenéis con muchos meses de distancias. Bueno, pero está bien que hagan uno al año, porque yo creo que más de un campeonato al año sería un poco aburrir a la gente. O sea, a mí los timings me gustan, porque así se convierte en algo especial. ¿Sabes? No es algo que pase todo el tiempo. O sea, así que tenemos que ganar canadiense. Bueno, veremos a ver quién gana. O sea, hay gente muy buena en el de hoy. El de hoy vamos a ver auténticas psicopatías geográficas. Gente muy loca. Así que iremos viendo a ver qué tal. España es GMT+1 hasta el 30 de marzo, que es GMT+2, exacto. Que hacemos el cambio de horario. Ahora estamos en horario de invierno. Más tarde vas a jugar Zombies vs Plantas. Sí, pero ya en el segundo directo. Cuando acabe este directo, por la noche abriremos directo nuevo. Seguramente haremos una pausa de 10 minutos para cenar. Y después abriremos y jugaremos, pues no sé, ya veremos. Ya que no empiece esto, faltan 12 minutos, ya está en marcha. Yo quiero saber en sitios como en Medio Monte, que solo se ve camino y arbusto, cómo lo hacen, en qué se basan. Hay cosas como muy... si hay carretera ayuda mucho ver las marcas de carretera, si las líneas son amarillas, si están en el centro, si están en los laterales, si hay algún punto kilométrico también ayuda mucho. Lo que hay casi seguro siempre son postes eléctricos. Los postes eléctricos ayudan muchísimo. La gente se aprende cómo son los postes eléctricos, que son diferentes en cada país. ¿Les puede tocar museos? En principio sí. El auto, o sea, cuando tú miras en Google, miras hacia abajo, el auto hace una sombra, hace como un desenfocado en el suelo. Esas formas también son particulares de prácticamente cada país o de cada grupo de 2-3 países. Tipo los de árboles, luego ya entra la cultura que tenga cada persona, ¿no? Y de golpe son capaces de descubrir el tipo de árbol. Por ejemplo, son muy obvios los árboles en Madagascar. Mira, ahí tenemos ya los nuevos participantes del día de hoy. Luego hay algunos que miran hasta la generación de la cámara, claro, hasta qué tipo de textura de imagen tiene la cámara que ha captado eso. Y no sé ni los ríos de España, no te preocupes, yo tampoco, yo voy fatal en eso.
Ahí ya tenemos los nuevos participantes de hoy. Está haciendo un poco de resumen. Yo puedo subir audio. few hours at least and Desde muy jovencito, ¿no? work on the things No me that I ponen feel las like edades, I'm ¿no? not so good at, and it works out eventually. I think No I'm tengo pretty las edades de los prepared, participantes. hopefully. So Es muy joven, sí, sí. Bueno, hay gente muy pro a todas las edades. Oscar, you can see it right in their faces. Habrá predicciones, the habrá old predicciones. guard and the new guard. Habrá predicciones para que perdáis puntos. GeoGuessr doing to people? Hostia, They're still tengo so young, muchas ganas nobody de que looks esto so empiece. fresh in Tengo this scene, mucho but hype por you el can día de tell hoy. there's an experience in El día de Chicago hoy será geographer's bastante face. potente, Moves pero are mañana yo creo que aún Definitely. será And bastante one thing más I want to point potente out que about hoy. Moo before we get into this game and all the games we see from him today is that he has a rather unorthodox training strategy where instead of opting to play games, he goes and just looks around Google Maps. So, Sí, we sí, call this un the momento. Google Maps game, but he Yo voy a darle really un is a poquito más. lot of times outside of GeoGuessr, just looking around streets, A ver si le damos un checking the poquito más. roads that are most important to learn, doing all kinds of things like that. So, I don't really think CG is bringing the same strat. I think he's Va a just tocarlo un played the poquito, game que a tengo un whole poquito lot. más He de has brillo almost esto, porque si 20,000 no, completed games, which is almost 100,000 rounds. mejor, So, ¿no? I really think there's a big Que tengo la contrast sensación de there. que está And como muy Moo's, apagadote. like Ahora un poquito más de brillo. technique is kind of unproven potentially, although we know he's a strong player. So it's Eh, gonna be really interesting. ayer perdí todo. That is Bueno, los actually puntos a son, very son, interesting point. Do son you think durillos, that ¿eh? by going through Google Combine Maps the Geo con way he Excel. practices, Sí, he's, hostia, you know, alguien me lo ha freeing comentado hoy, himself me ha from the dicho, ¿por qué no? constraints of La verdad es maps other que people have no lo haré created. porque no Is he controlo maybe del allowing himself software, to igual notice que de more Excel things? sí Have you que seen this controlo. evident in his play? I think that's a really interesting point because Pero you do get to see existe un exactly mundial what you de want to Excel see, en Las but at Vegas. the same time, I think Que es mucho mejor when así, you ¿no? play in the Yo creo que GeoGuessr sí, format, que you ahora get tiene more of más that brillito. negative or positive feedback loop where Está when you un make a poco good apagado, guess, la verdad. okay, I got that for next time. When you make a bad guess, gonna Está remember that road, está un poco got that apagado y road está un for poco next time. brillante. So, I think Yo le daría I was más talking incluso. to you, I think Hay he un mundial de acknowledges you Excel. Sí, need sí, hay un both, mundial de programación but de he definitely Excel. prefers Está that en Las kind of Vegas. looking around the maps, which I Es find really espectacular, ¿eh? interesting. O sea, Yeah, Bloom, do you think a lot aparte of la the gente difference pica between lo these two loco, players es is muy gonna divertido come de from ver. their Lo que preparation pasa es que no strategy that we entiendo were absolutamente nada. discussing, Luego, or si queréis, cuando acabe el perhaps directo, their in the moment cuando pasemos la ability to noche, cope with the game? vemos algunos clips It's a de good lo del question. mundial de I Excel, mean, I think recordármelo. both Pero es strategies muy, end up muy being espectacular very ver a la valid. gente Again, jugando a as Excel. Zigzag was saying, there are its advantages and disadvantages. O sea, But I think realistically, at the end of the yo day, sé que programar you Excel do ya end no, up no, seeing yo a no lot tengo of ni the same idea. stuff. O sea, And it has been para eso proven before necesitarías that gente a que lot of supiera map mucho makers Excel. in O the game, sea, for instance, do end up porque being el quite nombre good at se the llama game even Américas without y no playing. América. So there are Porque players son like todas las Dead Ray, Américas. for O sea, instance, América who del Sur, is América del Norte y who has a lot Centroamérica, of his knowledge entiendo. gained from map making. O sea, And it's a similar idea to kind of spend time just entiendo, ¿no? looking at coverage and things Yo, like that. I yo think si, it'll work for si te him. fijas, he puesto And it's finales obviously proven he's made it regionales de here. América. And I mean, O sea, that's obviously got to be said as something. So. Well, there's a lot América to hay be una. said, Para mí but sí. you know what? Actions speak O sea, louder than words. lo que I pasa think que our two players are ready en to show Estados Unidos, us just what they're ready yo to creo bring to the que, table. So let's bring que out for entienden the first match, que hay más de Chicago una. Latinoamérica Geographer. y, bueno, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. A ver, y lo he puesto mal en Twitter, a ver si lo puedo editar. Man, welcome back. We're happy to Editar have you. post. How are you feeling here competing again? I'm feeling pretty nervous, honestly, but it's great to be back, and I'm just looking forward to the games. And Ahí tenemos el hopefully I can primero. make something El good primer happen here, so. torneo es Amazing. Chicago That's some great Geographer energy. contra Mu. And I know you've got some like family back home supporting you and everything. How puedo are they editarlo, feeling? How are they Escribí doing por with you being América en here? lugar de Yeah, Américas. they're super happy to be here, or to see me here. Editar post. They've been watching for years and just No me like deje some of editar el the post. biggest Bueno, fans. espera. I do want to give a special shout Que out alguien se to my mom. ofende, It's her disculpa, birthday ¿eh? today. Que So mom, if you're traducir watching, sorry I couldn't be there, but I'm gonna try my best to win for you, for Chicago, and for all of the United States. Ese es el Oh, de Chicago. CG, that was Tiene una beautiful, voz de man. Well, head locutor de over to radio. your seat. Good luck. Yeah. Happy birthday to your mom. See ya. Y el otro es Mu. A ver, tengo el perfil de cada uno. El de Mu, por ejemplo, es sus países. Este es el otro chico. Que se ve muy jovencito, ¿no? Este. O sea, Moo, welcome in, man. How are you feeling? Your first time competing. How was that? Yeah, I'm really excited. I'm just gonna try and me recuerda un remain poco a calm Xocer, and play Es muy jovencito, ¿no? Yeah, my best. amazing. I mean, that's all you got to do. Is there anything you're particularly nervous for, or you're just Ya se pone trying to está keep calm and nervioso. see how it goes? I'm Sí, just sí. gonna play my game and whatever Se viene a happens, happens. jugar, That's all. está tranquilito. Amazing. That's a really good energy, Moo. Well, man, good to see you. Go say hi to CG, man, and best of luck.
Bueno, se les ve tranquilitos, ¿eh? O sea, The older players, the younger players, what I can say is maturity bueno, across the tenemos board. a Mu I contra have been Chicago consistently Geographer. impressed in my time around the La GeoGuessr ficha de players Chicago to see how Geographer, os strong la the leo. community is, Es how fuerte, excellent their es communication is with fuerte en each Estados other. Unidos, Canadá, what they can Gran both bring to the Bretaña y table, varios países especially de among these two Europa. competitors. Las que más le cuestan, Rusia, It's like a Brasil, corner Indonesia y rehearsal, but Australia, it's really not sobre fair todo that por la Chicago complejidad de los Geographer has, paisajes like, the most beautiful radio australianos. voice and the most beautiful Sus face. Congratulations. modos favoritos son I really no love move, it. no, Headphones bueno, on, so el I no couldn't moverse en really stand absoluto up, but y el cheers no to both move, of you gentlemen. aunque es muy bueno moviéndose según él dice. But we got some other stats for Chicago Su Geographer on the board. región más Strengths, experta, o sea, USA, donde tiene más Canada, experiencia Europe. We knew es that. Estados Unidos, Preferred mode. sobre todo en That ciudades. scary mode that we were talking Su about, estrategia that en no duelos mode. es Ooh, yeah, tirar that's something rápido I didn't en no really know move, no about pan CG move, before reading the notes and checking out the y le gusta infographic here. presionar He's al actually someone who these contrincante. days is preferring NMPZ Se ha a little preparado bit, and I think NMPZ is quite an experienced mode, so entrenando that kinda makes en sense to países me, muy quite grandes OG, you como, know, como Rusia y familiarize sobre todo himself with what it should look like from a still image. I like it. It's good en stuff. speed guessing, Yeah, en definitely. adivinarlo And he muy also muy rápido, tends towards the quicker con énfasis en guesses and the mantener no move in NMPZ. un juego muy And, mental. when the moving Empezó comes around, that's a when he'll jugar take hace his 7 time, años otherwise he likes to en kinda el throw some instituto things in. y But, le Mu gusta mucho here la geografía. is ready to go. I've heard Es he's un content actually, creator fun de fact, had dreams of GeoGuessr. copyright before. So Eh, Google copyright, which is fun. I know actually. Es conocido Chicago Geographer porque hace un 25.000 en el mapa de Chicago en menos de un minuto. Hace la máxima puntuación de Chicago en menos de un minuto. Y luego tenemos a Mu, bueno, su película favorita es Interstellar. Y luego tenemos a Mu, que sus países más potentes son Rusia, Japón, Canadá, Bulgaria, Turquía y Noruega. Lo que más le cuesta, Botswana. Su región más experto, Japón. Como estrategia tiene un duelo balanceado entre darle rápido y tomárselo con calma. O sea, este es más calmadito. El otro es un poco psicópata tirando, por lo que pone aquí. Empezó a jugar por diversión como un niño y hace un año empezó a jugar más en serio. Le gustaría viajar a Venezuela. Es que tengo aquí datos random de ello. Le gustaría ir a Venezuela a escalar el monte Roraima. Y no le gusta. No es muy fan de las películas, las series de televisión o los libros. Bueno, un chico que le gusta escalar más que otra cosa. Y le gusta la música electrónica, rock psicodélico, metal y hip hop. Es que nos dan datos así como muy randoms, O sea, al otro le gusta escuchar bandas sonoras de juegos. O sea, gracias por estos datos. Bueno, está bien saber cosas de ellos, Mira, Chicago Geographer tiene la nacionalidad estadounidense y británica. Datazo, bueno. Subió el Roraima, no quiere subirlo, quiere subirlo. Ahí tenemos a Rainbow y a Pala, que son los casters. Sobre todo Trevor Rainbow es la leyenda de GeoGuessr, uno de los nombres más pesos pesados de todo GeoGuessr a nivel mundial. Rainbow me casita, sí. Yo os digo que me haría gracia coincidir con él en. Se parece a Chocas. Me haría gracia coincidir con él en el mundial. Preparen sus mapas. Vamos al lío. ¿Cuánto queda? Minuto y medio. ¿Te parece a Pato? Poco. El de la derecha un poco. Estoy de traducir los presentadores y escuchar tu voz. Bueno. Que si tienes tips como reconocer España. No. No sé quién es apostar. Bueno, vamos a ver. Yo voy bastante fuerte con Chicago. O sea, por empatía me dan igual los dos, Pero yo apostaría por Chicago Geographer. O sea, es que es muy pro, O sea, Chicago es muy pro, Se escucha más los comentaristas los O sea, Chicago Geographer es muy pro y yo creo que la juventud del otro, lo bueno que tiene es que puede ser inconsciente. Y la inconsciencia de la juventud le puede hacer llegar más lejos que al otro que ya tiene un poco más de carrera.
Veremos. Tengo ganas de ver cómo funcionan mentalmente ambos, ¿eh? O sea, es esta que se ríe, ¿eh? Yo creo que es esta que se ríe. Te va a estar curioso esto. Tengo mucha curiosidad. Un minutito y empezamos. Mu está muy chiquito, exacto. Los nervios se pueden jugar en contra. O le puede dar igual, ¿eh? O sea, acabo de ir all-in con Mu. Bueno, yo no lo he visto jugar, o sea que vamos a ver qué onda. O sea, igual es super pro, se le ve muy tímido, eso sí. Pero bueno, la timidez en este, cuando se pongan a jugar, tampoco aporta nada. O sea que veremos. Los canadienses son todos iguales, se parecen un poquito. Ahí va a empezar ya. Vamos al lío. Es muy ansioso, sí. Estoy viendo en Barcelona. Desde la lluviosa Barcelona, conectados en directo con Suecia. Suecia, perdón. Ahí vamos, primer mapa. Vale. Estados Unidos, Canadá, puede ser. Si es Canadá, Mu lo tirará de una. Lo que pasa es que Chicago vive cerca, ¿no? De Canadá, porque al final no vive tan lejos. Ahí está bien el overlay, todo bien, ¿no? Sí. Vale, están tirando, están buscando. Mu está mirando la sombra del coche, que eso es muy pro. El otro ha decidido hacer carretera. Hostia, ya ha marcado un sitio, ¿eh? No se ha movido ni un clip, ¿eh? El otro sí que ha avanzado, pero Mu no se ha movido nada. Hostia, ya ha tirado. ¡Ojo! Ojo que se ha calentado, ¿eh? Ojo que se ha calentado. Y Chicago está buscando. Claro, parece ser que es Canadá y claro, Mu es canadiense. Igual es su zona de... Los dos van a una zona cercana. ¡Hostia! Se han quedado muy cerca los dos, ¿eh? Bueno, una diferencia de 50 puntos, pero lo ha superado Mu. Lo que pasa es que ha quedado muy rápido Mu, ¿eh? Igual es su casa, sí. Lo bueno es que Chicago estaba buscando el sitio exacto. Más o menos sabían, ¿eh? Sí, yo creo que Mu le ha querido tirar uno rápido. Es en plan... Es muy rápido. ¿Dan puntos por rapidez? No. Es para pressing al otro. En el momento que tú clicas, al otro se le pone en cuenta atrás. Está obligado a tirar en menos de 10 segundos. Vale, están buscando. Conducen por la izquierda por donde están las señales, con lo cual podría ser Australia, Nueva Zelanda o... Mira, va a Australia. Mu va directo, ¿eh? Hostia, Mu se le ve muy pro, ¿eh? Muy pro, ¿eh? Vale, ha encontrado un Hotel Marengo. El otro está buscando líneas de carretera. Va a tirar zoom. Los dos saben que es Australia. Mu va a tirar al sudeste directamente. Tiene bastante claro que es como por la zona de entre Sydney y Melbourne o algo así. Mira, Mu ha encontrado el sitio exacto. La carretera B100 la está buscando. Además está justo al lado del mar, con lo cual es mucho más fácil localizar la zona. Está buscando el pueblo porque ha encontrado el nombre del pueblo, o el nombre de 5 pueblos. ¿Ves? Está buscando esos 5 pueblos, esos 4 pueblos donde están. Ha encontrado algo, ¿eh? Vale, el otro ha encontrado también el cartel. Ojo, uno se va a Tasmania, ¿eh? Cuidado, que otro se va a Tasmania. Cuidado, hay una diferencia importante. Chicago ha encontrado algo en Tasmania. Hostia. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hostia, Chicago. Hostia, veía muy claro que era Tasmania. Y el otro ha encontrado el sitio exacto. 4 kilómetros. Muy bien. Recordad que en GeoGuessr todo puede cambiar en un juego. Vale, estamos en África. Ojo con Mu. Yo creo que es Nigeria. Si le aguanta ronda es un fallo gordo, la revienta, sí. Vale. Estos son unos pros, sí. Estos van a ver que es Nigeria. Ya está, ya saben que es Nigeria. Porque el coche cuando a GeoGuessr le sigue un coche como de la policía es 100% Nigeria. Ahora van a ver si esto es Lagos, la capital o no. Es compleja, porque, bueno, igual si tiene más geografía. Entonces ahí le sigue el coche de la policía. Ese es el coche que garantiza 100% que está en Nigeria. Mira, ahí ha encontrado el pueblo. Chicago encontró el sitio exacto. Lo que pasa es que está como medio borrado.
Vale, están buscando tira lagos. Chicago now with an AZ. He's going slightly outside. No lo tiene claro, Chicago. Vale, ha tirado al centro de lagos. Se ha tirado un poco un triple ahí, Vale, Nigeria y está. Ah, pone lagos, 100% lagos. Van a tirar los dos triple donde sea. Nah, se van a perder muy pocos puntos porque además es 2 damage, tampoco es tanto. Ah, pues no era la capital, era Odomala. Es más al este. Bueno, le ha quitado 50 puntos, no es nada. O sea, los dos han quedado en el mismo sitio prácticamente. Han tirado al centro de la capital de manera random. I like having control of the game and control of the pace. I think that's a Pero en Nigeria sigue la policía, efectivamente. Two different playstyles. Let's go to the next round. Muy es muy pro, sí. Está Looks like we might have new Greek lo hacía menos pro, pero no veas, I'm not going to say full BL, Es Europa. beautiful location, but it's a Not beautiful quite. image that we Yeah, start on. yeah. This is a great road to listen to some tunes on, you would say. Hostia, no tengo ni What would you idea. be riding? A bike, motorbike, in a car, van? Este mira los árboles directamente. Yeah. Rain bought the walker, everybody. Fijaos Let's un get poco la. trending. Grecia está Chicago tirando. now hoping Sí, to puede trend ser. upwards here. Hay una He sees diferencia that he's importante in en a cómo deficit. juegan ambos. Luckily, just a Si os 2.5 fijáis, multiplier, but he wants to make a Mu move at this point. nada más caer empieza a dar vueltas sobre sí mismo y alrededor. Chequea la sombra del coche, chequea los árboles donde se juntan las imágenes de las cámaras. En cambio, Chicago empieza a andar recto. O sea, Chicago da una vuelta y empieza a tirar recto. Usan técnicas bastante diferentes. Vale, los dos saben que es Grecia, uno ha ido más al norte, pero hostia, Mu. Such a good Hostia, region Mu. guessed by Mu. Once Está loco. again, Está loco. knocking O sea, away está loco. 1.4k with that 2.5 That's a exam. great- This is tough. We know as Está we muy keep bien, playing ¿eh? these rounds we can have drama Cuidado, back and pues, forth. We que can see estamos big todavía swings, en la ronda but 4 y ya le ha nonetheless, quitado there's always value 2.500 getting puntos, those Yeah. chunks ¿Qué of significa la damage, sombra de los Exactly. carros? He's Cada only lost sombra one por round here, país, he's only lost o 50 casi points, just no todos los out-hedging países, Lagos. pero He's just prácticamente en todos los slow and países steady. la You know, sombra maybe wins del the race, as coche one would say. cambia. But Cuando let's tú keep miras going. hacia No abajo, time to waste el here. coche Round está five out of borrado. 10. Entonces la sombra que proyecta, Looks que es como una cosa desenfocada, A very, es diferente. very, La gente se very aprende obvious en las sombras de los couple coches. clues here. We have the red, no stopping sign, and the yellow plate there. Vale, The vamos question con el is, siguiente. who will No me he fijado find dónde era. the information that gives them the city here? Maybe it looks more north. It looks a little more. Anchorage, Sí, where the pero bueno, players eso es un hotel, ¿no? Both players will know it's an SW. Anchorage, zoom. This is not there from Alaska. CG. Paula, in case you're. No, Alaska no es. Look, Aunque all le right, pongan Trevor, I Anchorage. get it, right? No, I Diría- did not think we were in I Alaska. know you could get warm like that, you know. 38 seconds. Mu ya sabe que es Australia. Almost, these rounds, they go so fast. I can't imagine what it's like to be on the server. Sí, Mu se You know, enfoca you- más en you are buscar straight away información under the cercana. gun Y el otro, si os fijáis, o sea, Mu against no se ha one of the movido other- prácticamente one of del the best inicio. players in the world, Y el otro being one está of the best cliqueando a himself. saco para irse And that carretera time abajo. disappears. Yeah. That time disappears Both- so oh, fast. okay, so it looks like Moo might have found information. Not quite sure what he saw. He's scanning right now, maybe looking for a town name that he read. Está buscando el CG pueblo still directamente, not zooming in yet, not putting a plonk down. 10 El chico seconds es on the muy clock. pro, He has to make a region guess based off what he's seen. He has Vale, no los dos- information to go off of. A ver, los dos tienen claro que es Australia, la costa este. He's going north to Sydney Chicago here. está He's going- tirando both más players are in al SW. random. This could be El otro está buscando Moo un sitio goes just exacto. outside Sydney. 1 Ya second ha on the tirado. clock, and is just outside Once Sydney. again, move just slightly closer. That's gonna be a lot of Hostia. points Yeah, and too. with triple damage, Lo está close to fundiendo. 1k, just under 800. Moo is playing a fantastic matchup right now. Después vamos a poder darle el botón para volver al inicial. Sí, 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 tiene una banderita que vuelve al principio. Mu le está. Pero. Hostia. Este chico es súper pro. No me extraña que no vea cine. Lo único que ves Yep, mapas there's de so much talent GeoGuessr. there, and Mu es una Moo bestia, showing that he's capable of being at the top Vale, tier, but CG creo que es not out of Italia. it yet. 1 minute on the clock. Let's start now in Italy. 3.5x damage. This is where CG is kind of hoping for a bigger country. Cuidado, Less 3,5 reasonable, de less daño. info Lo puede country, tumbar maybe aquí de big una, plonk. Sí. Maybe he's looking for a US. Vale. He does know a lot about Saben the que US. es He does Italia beat los dos. US at one point in his GeoGuessr career. Ahí han empezado a moverse a ver si encuentran un nombre de pueblo. Ahí tenía el nombre del pueblo, me parece, ¿eh? ¿Tufano no será el nombre del pueblo? Mira, Russia. Mu ya encontró el sitio, I think ¿no? Mu has a lot of strengths. Challenging country for CG right Está now. usando el nombre I del was actually ayuntamiento. worried about Mu going into these games because just from No, talking no, to him over the ya ha week, vuelto al I feel like principio. he's been pretty nervous, just like, and he seems very composed right Sí now. que I es cierto think. que Mu It no le doesn't look gusta like alejarse del punto he's de really letting partida, the ¿eh? nerves, Right now, definitely living up. Estoy viendo si Tufano es el but sitio, CG supongo still, también, you ¿no? know, playing really well too. It's just Mu's kind of been out hedging him each game here. Both players currently, you know, you probably would have to go southern or like South Italy here. Está un poco por. Ah, mira, Maybe even Sicily. We have está buscando por el sur, Naples gets here cerca de by Mu. Nápoles. With Both 3.5x players going damage, Naples. I think even then we won't see. no, this will be Centro. going around Here at 7. all. This will- Están and they're tirando both los dos en el Naples, mismo so sitio, más o menos. Probably both right, and it is just outside Naples. Ahí le ha ganado Chicago, 130. pero le ha quitado muy poco porque la distancia diferencia era muy poca.
another round in his favor. Yep. You know, small points like that maybe isn't, you know, doing too Cuidado much que la damage, siguiente but can ronda do a ya lot es of 4 damage. de daño. There are 4 de lots of daño es que se good multiplica por offense. 4 el daño Round que le 7. genera Do we el see uno al round otro. 10? Que es la We distancia saw de one la diferencia de Round 10 off the distancias rip would be entre ellos. insane. If you see round 10s, they're more likely to be moving because you can get more information, Ni idea. make better guesses. But, you know, CG is hoping for a good Ni guess idea. here in Japan. And I think I might have seen on Moo's, you know, I think Moo might have been mentioning that he was good at Japan. Apparently, Japan is Rainbow a dice strong Japón. Unless Yo no I- tengo ni But as idea we dónde know está. as Ojo, well, ojo, Trevor, ojo, Mu. CG, he has, I think, some Hostia, familiar Mu ya se ha ido a hacer family zoom a Japón. background in Japan. He won't want to lose a Hostia. Japanese round. Both players, and it looks like Moo seems pretty confident. He's going to lock in it instantly. Ah, Mu ya ha tirado. Moo knows his A ver, los dos dicen que es Japanese Japón por plays. las I'm not sure marcas, CG por las. does, and you Bueno, have por to muchas assume razones, Moo pero. has a very, very good region guess here, and you have to see CG make it. Va a tirar He's going Japón. more south. You Tira know, más. Moo is on the dot. Bueno. No, this won't be enough. I don't think if either of them are right. And Moo's right Wow. on it. Is that Moo ever going to be on enough? the money. Pero este señor es un psicópata. ¿Lo It's tumba? enough. Quadruple It's is Lo ha- enough. lo ha tumbado. That will In be Japan. game, Lo ha Trevor. tumbado. Lo ha tumbado. Game one, Ha hecho slow, casi un instead perfect. Death by spoon. That was a great performance by Moo Hostia, there. jovencito. By spoon, there were 2 Hostia. rounds with like 1.6k, Yeah. and then Cuidado, a few others with like middling damage, and it just builds up. It adds up. Yeah, that was one of those good games where it didn't really Niño come down to one prodigio, round, eh. it was just El slow Axócer and, you del know, just GeoGuessr, consistently eh. good guesses here and there. They just add up to, Es el you know, Axócer del GeoGuessr. Oye, ¿os habéis fijado que está a un palmo de la pantalla? Está súper pegado a la pantalla, eh. I'll give you that one. Yeah, that was Up next, we've got that no move, of course, and so STG Vamos al falls siguiente modo. again. ¿Ves? He Este está más takes separado. L, Pero el otro está get a así. W. I think it would be great to see these two Geoaxócer, draw up exacto. when we go to an NMPZ. But that was an exciting Por eso dijo que era experto en Japón. Sí, sí, It really sí. was. No, el chico lo I mean, peta, eh. I think games like that are the most exciting. Where it's Geoaxo just kind of lo anyone- promete, anyone's game exacto. up to the last Vale, round. vamos al no move. Significa que no pueden desplazarse. Solo pueden girar alrededor. How close within the region they were Exactly. to the It's location. just, it's just slightly getting out hedged here and there, just and making then slightly as a the better guess. multis build, Yeah, yeah. You know, like. El Paul, otro you wanna mundial go ahead estará and con tell el- us what this, seguramente. how beautiful this next location is for us. is this Korea? Is that why it's beautiful? It's exactly. Okay. Yeah, exactly. It's a very beautiful location. Just the empty road. Vale, con lo que ven tienen que adivinarlo. Lampposts. But Yep. it's beautiful. It's a beautiful location. Un sitio just nevado. by- Game 2, Moo is Facts up Korea. 1. This is they only get 1. Sigue lloviendo en Barcelona. Here in game 2. Let's kick it off. Yep, no move now. First no move of the day here on day 2. Group B of the Americas Regional Finals, ladies and gentlemen. Que me alegro que everyone además know hoy who's se ve gonna mucho get off to mejor, a eh, flying esto. start. Let's see. Vale, están Moo, tirando immediately, zoom. both players obviously. Ala, ya gonna tira, regions Corea. in South Korea isn't the easiest thing to do. Moo. Oh, Ala. he went straight in. Y se la pela. He's a fast player. That's an A. Y se la pela. That is a big They're AZ both players going by northeast. No has Yeah. ni dudado, eh. In the water. Ha hecho zoom, venga. Ah, pues el otro tira muy cerquita, eh, también. This will be very, very minimal points here. And sometimes just click soul and it's better for you. Yo creo que lo ha hecho para presionarlo, Very eh. minimal points. 3. 3's in Le the ha quitado chat. 3 puntos, le ha Three's quitado in the nada. chat. And this is going to be a fun game. Han ido a tirar a Very una fun game. I montaña think they're pretty evenly nevada. matched on no move. So let's keep it going and keep the pace up. Next round. What is this? Whoa. Looks like South America, Colo or Mex or something of the like. Let's start round 2 and see what we got. Colombia. 1.5x damage on the clock. Both players Yeah, looking for both big points players here. should Panamá. be strong in And this we game mode. see- I do know CG prefers NMPZ Yo diría over Colombia, no eh. move, but that does not mean he's going to be any sort of slouch on We no do move. on no move games. You do see more bad. I'm gonna say bad guesses, but more blunders. Moo is a copyright player, so right now he is. No using sé, copyright, es so Latam, the copyright puede ser is he Colombia. has found the copyright. I'm not sure. What Yo that apostaría means por to him in Colombia. this current setting. You know, I would think you might go Mexico or Colo. We have CG moving into, and Moo is again looking at the copyright, kind of based, maybe not. Both players zooming in to presumably Están los dos dudando, Colo eh. here. We do have the antenna on the back. of the Ecuador, car. Ecuador podría ser también, Or eh. that specific one is only found in Mexico, Colo, Va a tirar Ecuador, México, eh. and Va a tirar Brazil. México. I Está think dudando both entre players México right y now are Ecuador. Seeing if this is Colo or Mexico. You know, candidly, I'm not sure either. So we'll see. 10 seconds left on the clock. Moo is clicking Colo. Ecuador. Los dos tiran That could be Ecuador. Ecuador too, as CG thinks. That could be the case. Both players not too confident in their guess. 1 second on the clock. No están Those are big seguros. points for anyone. It is Uno not de. Hostia, what I was Brasil. thinking either. Uno tira Both Ecuador, el otro players- Colombia y otro Brasil. Again, Pues aquí I'm tengo not muy gonna pocos lie, puntos I- porque han distance fallado away. prácticamente por lo mismo. Maybe a skill issue. I don't think. Esta era I muy don't think difícil. you go Brazil there, and I think both those players maybe you do. That's a hard Brazil, in my opinion. But Tough listen, Brazil round. Han hecho Ecuador, Colombia, pero era Brasil. Era muy difícil. Era muy difícil.
They can put that behind them and move Bueno, se han on. quitado muy pocos Map puntos, con lo number But you cual have to be beating yourself up because that's you get Brazil. era there, you muy win, difícil, you era know? muy complicada Potentially, esta. if you get a good guess. Potentially. With the 1.5x damage, let's keep it going. Se into quedan round ahí 3, and para Mo mayor is gonna be seguridad. excited to see this. Era América Latina. Claro, se ha quedado también en un punto intermedio, Looks que like si era, every single yellow si era line. Let's keep going. Brasil See o how era his México, Canada region guessing pues que is. no fuese un We drama. are down on the coast. Eh, 1 minute Idyllic on the location. clock. No move. Australia, Nueva Zelanda. Zooms around. CG. Oh, CG feels like he's got to read Ah, no, We do have Canadá. straight water. away. This is potentially 5Kable, I think, for both ¿Ves? players. Está mirando la Both sombra players del did coche. zoom Con eso down sí and le look at van a the- Quebec. Los dos van a Quebec. Going towards Esta es su body, zona. different Es la zona de Mu. sides. Yep. Looking for that body of Looking water. for looking across the river here. Looking for mountains and things that line up. Canadá están Both en players Quebec. did Bueno, slightly yo no lo more sabía, north, o sea, no, and ni Mu, idea. it looks like he's going to commit to try and find Lo que pasa es que es la zona de, o sea, Mu es de Even ahí. if he does get it, you know, maybe Bueno, a 5K Chicago, isn't si vive en really Chicago, rewarded que sí, as much if both tampoco players vive are tan kind of in the lejos de ese similar area. sitio. Nonetheless, would be great to see. Están buscando If el punto we saw exacto, ¿eh? just one Yo creo que Mu 5K sabe el steal pueblo y or todo, one ¿eh? that was just a couple points away from full 5K. It'd be great to see Mu more está of them buscando 0 roll in. metros, sí, sí. They are truly hype moments. Mira, Both players, again, right outside Quebec City. bueno, están los dos en el mismo sitio, ¿eh? For Uno al norte del río y otro al sur del río. CG needing to get Están los dos win this buscando game 0 for metros. GG for the Manga de third. psicópatas. He was locked in. Mu CG. locks in Did Mu just first, and that is Mu? a 5K by No! CG. No, 300 metros ha hecho el Chicago We didn't Geographer. quite have a 5K in these 2 days, but CG. Que se ha quedado 300 As metros. close as it can Le ha quitado possibly mucho, get. muy For getting pocos such a good puntos, ¿eh? score, he looks pretty stressed there. Yeah. But he's locked And with in. double damage, it does a little bit of chip. Yep. 400 points in round number 3. Hostia. Round number 3. 300 metros en casa del otro. Sí, sí, se complicó, ¿eh? Qué loco. Seeing that. Vale. And, ¿Tú este That's asiático puede gonna, ser? that's gonna feel good. Yep, taking points off of Canada is always a good sign. Round 4, maybe it looks like to me a little Cambo action here. Let's see where the players end up Vamos a going ver. here. 2.5x damage. Maybe a smaller country, maybe not. Let's see what the players end up doing here. Tailandia, Camboya, Both scanning. Zooming Looking into for any Cambodia. information. Malasia a lo Could mejor. maybe- Both players zooming in. Vale, not having Mu it se va down. directamente a Camboya y se va a una carretera concreta de That looks like, Camboya. that house right there is Lining Y up se la the pela. road on O sea, Mu's side. Mu dice, vamos para allá. Perhaps he knows Viva Camboya. this Yeah, road. Cambodia is Perhaps he Yo solo knows sé dónde está pretty Phnom hard Penh, country to- que es la capital, to creo que se guess, llama. but it is doable. Míralo, míralo. He's just outside Phnom Penh here. You know, clicking capital is always a good idea, and the country's like, oh, we do have a hill. Creo que están east. tirando los dos un In terms of poquito. region guessing, Es que están of course, tirando la misma Chicago zona, ¿eh? geographers. Expertise is in the USA, Han but right encontrado un now río you're y- far away from home, buddy. You are. But you are the one that CG is locks locked it in in first. first. And Vale, like I lo ha said, always sacado click Mu Phnom Penh or de the poco. capital, and you're probably 100 puntos. the best. Bueno, 300 porque están en And this is where 2,5. damage. things are getting interesting. Once you hit that 3x damage, and you get into big countries like, Vale, hostia, qué chula esta imagen. oh, that's wholesome. Shout to the guys that made the. Shout out to the homies. Hey, Está that's, guay esta that's imagen, good energy ¿eh? right there. That's good energy. And this is a lot of information in Indo. Guau, que tienen es that, Indonesia. Look at that. I'm not sure who can use that information to their advantage the most, but I think both players hopefully know their Capapodan. Well, both are going to instantly scan. Chicago. Sí, salió directamente. Ya está. Ya. It looks like he's very confident. In Ah, no, going o sea, And he. Chicago ya He's encontró el instantly sitio. locked in. AZ. A Chicago se la pela. A confident. Chicago Zoom in, encontró el hopefully he sitio, knows. tiene 10 segundos el otro para tirar. Moose He's found reading. it just a bit later. He's He's trying to read reading. it. Debía ser el But nombre, can he debía saber el comprehend nombre it del as well pueblo. as CG, Trevor? He has 3 seconds to guess, and can CG? He's going. No, no, no. Wait, this is gonna be massive. Oh, this is big. He's done it. Oh my! CG's done it. CG. ¿Lo ha tumbado? Once Learn your again, Oh! just a few points off the 5K. Se lo ha pelado. Moo, the cows, out in the field. Okay. I was wondering where that was Se going. lo ha cargado. Cows out in the field. Se lo ha cargado de un golpe. Lo reventó. CG, the Claro, farmer. tiene pinta que sí, Says no. Chicago I'm Geographer I think CG's había confident reconocido right el now. nombre That del looks at pueblo. least like a On resting my side. 130. Yeah. Y al otro no le ha dado CG opciones. slept. It's so Le ha interesting jugado because mental, porque lo que ha hecho es, como sabía el nombre del pueblo, no ha buscado alrededor del pueblo. Cuando ha visto el nombre del pueblo, ha dicho, voy a él, ha hecho zoom, ha tirado en medio del pueblo y ha dicho, y ahora tiene 10 segundos para encontrarlo. collate a lot of information O sea, very quickly, like yeah. on the back foot, you know what I mean? Iban bastante Exactly. igualaditos en esta, Let's ¿eh? switch the Tiró rapidísimo. Ya lo hemos leído, que Chicago Geographer le gusta el se puede reducir el... Sí, Indonesia puedo information like bajar el that. volumen de los So casters. it's, Sí, it's sí, really sin tough problema. if you're Mu. Y ahora and viene la de you're looking desempate. for La de names, desempate es you muy don't know jodida, Indonesian, you know, Thought we were Capapodan. GG. La de desempate es muy jodida porque es una foto. No se pueden mover de ninguna manera. Van a ver una foto única y exclusivamente una imagen.
Lo desintegró, ¿eh? Momentum, sports and esports. No Like, move, that's- no pan, that's no what you wanna zoom. get Nada. great No, NFTs. solo van a ver una foto. And, Y con lo que vean, exciting moments. I'm excited to see what moments come from this. And, you know, tampoco zoom, what we nada. saw from Mu, you know, maybe less information, more NMPZ information. significa no And move, he's no hoping moverse, maybe he can no pan, succeed no, off of no less mover la information if he cámara doesn't know y things no like zoom. Kevin O Podden sea, or Indonesia as well. es muy dura We'll see if esta, ¿eh? that comes to his advantage here. Esta But es de winner does win psicópatas. the match. NMPZ, Esta es de where are psicópatas. we going to be? And it looks like we're home. Vale. Wow. We are home in Americas. Let's see. This is NMPZ. The only image they get is this one still shot right here. Let's Estados turn around Unidos. and Hay una bandera de Estados get Unidos. off to the races. One still shot. You know, you might end up going Florida here. I'm not too sure. Maybe Georgia. Es Estados I would Unidos. probably Yo go apostaría hacia el Florida sur de or Estados something. I'm not Unidos. too sure. That's just my uneducated. Okay. Looks like CG. Chicago más o menos lo tiene claro. Hay una banderita, se ve poquito, pero entre la furgoneta y el edificio creo que hay una banderita de Estados Unidos. Sí. You know, it is something southern. I'm not O sea, sure 100% where. Estados You know, Unidos. like maybe Texas. I like the Texas. Both players Yeah, going going Texas. towards Dallas. Está for en Mu. Dallas. Both players. You know, Texas does have this thing called Already Texas actually pavement. Tiene sentido. putting his marker down, perhaps wanting to Hostia. planning to commit to around that area. CG. A ver, es la primera ronda, daño por uno, no va a ser muy doloroso. Georgia, Alabama, decís. Uno va a Texas y otro va a Houston. Bueno, ha cambiado al norte de Austin. Waco, Austin, Dallas. Bueno, uno y dos sobre seguro. Ah, era Jacksonville. Bueno, cerca de Jacksonville. Era Florida. Se han quitado pocos puntos. La primera ronda es de calentamiento prácticamente. En la primera ronda casi nunca tendría que equivocarse de muchísimo para... Vamos a ver la siguiente ronda. Hostia. Está tensa la cosa, ¿eh? Van 1-1, ¿eh? Quien gane esto pasa. ¿Dónde creéis que es? Hostia. Es durísima esta. Trevor, you don't know where we are off the rip? Corea del Sur, Australia, Palencia. Chicago cree que es México, ¿eh? Badajoz. Dice México. ¡Guau! No, ha tirado un triple. Ha tirado un triple como una catedral. El otro no tiene ni idea. Va a México también. ¡Oh! ¡Era Guadalajara! ¡Qué fuerte! ¡Manga de psicópatas! It's like it's Mexico or like what else? You know, it doesn't really look like anything else. I think there though. Le ha salido mala jugada a Chicago, sí. Están los dos ahí tensos, ¿eh? Si cerca de Guadalajara, lo han sacado, ¿eh? O sea... ¡Wow! Manga de psicópatas. ¿Dónde creéis que es este? Es que este no tiene idea. Uno va a tirar a México de nuevo, ¿eh? México, Tasmania, Colombia, Estados Unidos, Europa, Jaén, Moraira, Torremolinos. No, Sevilla no es. Mu cree que es México, de nuevo. Misma zona, ¿eh? México 100%. A ver, las líneas de la carretera dan muchas pistas. Los dos están en la misma zona. Es daño por dos, no se van a hacer mucho daño. No se van a hacer mucho daño. Uno está más al sur que el otro. Está muy cerquita. 10 segundos. Think about going more north here. 7 seconds on the clock. Both players, I think, are in similar areas, so it's not too much damage. For someone listening, gets a really good guess. Only 2x damage. Mu locks in first, and he's actually. Vuelve a ganar Mu, ¿eh? You know, that happens. It looked pretty dry. Looked pretty Era cerca de Puebla. But sometimes you have to hit. You have to. You know, sometimes just clicking. Tiepa de confort el sitio. Le ha quitado puntos, pero aún es recuperable. Las marcas de la carretera ayudan muchísimo, ¿eh? Claro. Hostia. This is a beautiful location. Muy al norte de Europa. The old Windows XP backdrop. I'm not sure if you were alive when Windows XP was a thing, Rainbow, but perhaps you get the reference. Islandia podría ser. Noruega también podría ser.
proud Windows XP. Parué user. 100%. This is a long way away from where the Windows XP background was, though. Quite literally the opposite side of the world. O sea, this looks like hostia, Norway. ojo, a Mu I se la really pela. like the northern Norway guess here with the lack of trees. Mu But va we a tirar. could see maybe CG Vale, ya southern está. Norway guess. He's already locked in. Mu goes as far. Mu le acaba de I meter like pressing the a north- Chicago the porque north- sí. North guess here. I really do. Like there's no, and I think CG's going to. Hay mucha distancia y un 2,5. Cuidado, que puede haber una palmada de puntos. No, se está acercando, se está acercando. Wow. Le ha salido mal a Mu esto, Meterle pressing al otro, si no están muy seguros, es una cagada. Probably gaslit himself from going that south. He's like, Mu "Wait, se está this is poniendo a-" nervioso, That's the thing about Norway. There's so many different locations like that. A where it Chicago looks se like le ve the más north looks like relajado, south, se le ve the más south como looks like más, north. más And seguro de sí you mismo. can see he was like, "How's that there? Let's keep it going into the next round." And we saw Mu win in Japan on the moving round. Will he Esto es will he Japón. do it again here? This is the only thing he can't see. Usually in Japan, the moving helps because you can get more information on the plates and things. A Mu le Where gusta it's mucho less Japón, accessible in the NPZ. But let's see if Mu can pull it off here. Triple damage as we reach the halfway point. 3 de daño. This final Esto puede game, ser bastante doloroso. our first matchup here on day 2 of the Group B. Mu is a Eso es very, Asturias. very No, es Japón, talented Japón. Japanese specialist in the The game. America's regional finals. CG moving in quickly. Looks like he's going. Ay, Dios mío. Mu zooming. CG scanning. 3 de daño, si se Going equivoca south. de Let's talk right región. now. Nope, he Es doesn't una know where palmada to de commit. puntos importante, 38 seconds on the clock. Mu, ¿Cómo que eyes sabe que es wandering por the screen Japón? right now. Pues Doesn't por los really postes know what to look eléctricos, for. las Looking marcas for del something that'll help suelo him out. 30 seconds on y the un clock. poco por la Do you have vegetación. maybe rice Mu there? really Maybe a physically Sendai guess? I'm not too moving sure. Sobre todo el looking poste from eléctrico que left se ve al to fondo a la right, getting derecha. that Fondo a la physical derecha. zoom. CG just more sat back. Y la cámara está baja, es You have verdad. to take everything Sí, pero in. hay If muchas you have pistas en Sendai esta, guess, you have a Yo lo Sendai sacaría guess sin la that altura de la goes on cámara. it. It could be points, but they're still pretty close, so it could be. CG is staying around North Tokyo, Oh. and it's actually correct with That's triple massive. damage. That'll be massive. That's going to be about Wow. 1.8k, Trevor. Wow. Chicago empieza a Big recuperar, sigh of relief from Deberías CG. participar. Yo no soy bueno Mu. GeoGuessr. Yeah. Me gusta verlo, sin más. And O that's sea, no soy face, nada You know, bueno. someone click capital. O sea, no puedo competir contra esta gente ni de coña. Name of the game sometimes. All right. Let's keep it going. Deja de round vapear, six. es un Looking bolígrafo de for 4 a comeback colores. here for Mu. CG looking to keep the lead. Let's see what we can do here. ¿Vale? This Sudeste will be- asiático. will Mu be able to do this? We saw Malasia, him Indonesia. kind of fall last game in Southeast Asia, but this looks like it's going to be Philly. You know, do you go north? Mira cómo se acerca Mu a la pantalla, CG shaking his head, Trevor. Well, you can see we're driving Perhaps a right. conflict in his mind. ¿Pone basura? Right, surely maybe he gets there. ¿He leído basura? Because, Entonces es first Filipinas. countries really in Southeast Asia. Maybe Look across unless- Entonces Filipinas, es Filipinas. Yep, CG zoomed Sí, sí, in es Filipinas, es Philly. I mean, Filipinas. because if you do it well in this round, and we're in the Philippines, 3.5x damage. I A like. big play Sí, sí, que could be Filipinas, the sí. biggest of your career. I think honestly, like I know I've said before, but honestly, just maybe click north of Manila. We'll see. 23 Well, seconds on the clock. Yep, just about 20 seconds Sí, los left. dos también. And Chicago Uno ido al sur y is otro ido al right norte. north. Sí. 3,5 de daño. Aquí ya puede doler, ¿eh? Lingering to the 15 seconds. south. Or no, Wait, is no, he going into the to switch middle. the valve? He's going to Cebu. Okay. They're both. No one knows where to go here. They're both kind of just like plonking all over the map here. 5 Well, seconds on the clock. seconds Mu's left. locked in. Mu locks in. CG Hay, threat hay next. diferencia, ¿eh? CG looks stressed out of He his mind right doesn't now. like 1 it. second. It Who's was gonna ¡Hostia! win this? Mu. Is that ever? No, it's not. ¿Lo ha ever gonna be tumbado? enough. No. That is going to be a lot of points. That's going to be a lot of points. ¡Oh! Lo deja en 1500. 3,000 points of damage. Wow. Lo deja en 1500, lo deja en That's a big swing, 1500. That's a massive swing. That is a massive swing there. Es que, y ahora ya viene un por 4 de dolor, ¿eh? Maybe his first instinct was right. He moves away last second, kind of gaslighting Mu himself. está That's que kind se of muerde las just uñas, like that ¿eh? Sometimes. Very competitive the majority of the time, this matchup. It's a very, very fair matchup. Let's keep it going. Hostia. Keep it going. Round 7 here. NMPZ, this is the only information they do get. Let's start it off and see. where Diría they que es algún sitio de Europa. Round 7 now. Quadruple damage. Mediterráneo, Grecia. Ojo, ojo. Chicago Geographer on 1.5k, Mu on 2.3. Sí, le va a tirar a Grecia, Same ¿eh? island he went last in this time. round. He's going to the same island he went last time, just west of Athens here. We saw him pick up a lot. Le van a of tirar a points Grecia. earlier in Greece. Will it be the same story again? Conducen por la izquierda. Small No, mistakes no. at this point, Trevor, could be huge. No, you win. You win. Either player. No, can win conducen por la here. derecha porque las 100, marcas están en la derecha. Greece, you know, you get one good guess, and you know it's spread out a lot, so you can get one good guess and win here. In Sí, Greece. conduce. La cámara está mirando We're hacia atrás. already at the halfway point of round number 7.
winner of this game does win the match. This is A mí me suena Mediterráneo. Si conducen por la izquierda es Malta. CG on green. It looks like you don't have black on the back of that sign there, If it though. stays like this, Trevor, it'll be the end for one of these players. That is Uno está en Grecia y otro está en Italia. Esto es game match. O sea, CG's still in Greece. Yeah, Moose CG's still in locked Greece. in. Moose Ojo. locked in Italy. Grecia e Italia. And it looks Uno de los like dos we're gonna palma. find Uno de los dos out palma who our 100%. winner of the day is. It's Greece. He moved away. Oh! And CG's that done should it. be it! Chicago Geographer takes our first game of the day. The relief on his Por face. poco, We can see it and we can feel it. Era Grecia, era Brilliant Grecia. fight, and I can see he's going to be very competitive in his next matchups. Yep. But CG perhaps from the next Se ha ido a experience Grecia coming in from the y lo ha last hecho World bien. Cup and being more of a long-term player, paying off when it came down to it. Exactly. Muy bien, This is muy the buen case of match, CG muy buen confident, match, o underdog, sea- and consistently proving himself time after time. Do not count him Muy out. peleado, sí, You sí. can't. This guy Nice shake of the consistently. hands there. Nice shake. Musa You have aceleró. to be- Los you have to- nervios, I los think the nervios. name of that game where we just saw right then was trust your gut, trust your instincts. Aún puede Yeah. recuperar, Both players, Aún both tienen que times, jugar kind más of matches. wait Es for todos the contra initial todos. thought was, and Always it so ended- exciting when we get to NMPC. Mu cambió en el último momento. The- Sí, si se hubiese mantenido en Grecia lo sacaba, O al menos no hubiesen quitado tantos puntos. Bueno, muy bien. Oye, los dos han jugado espectacularmente bien. O sea, empieza fuerte. Ya os he dicho que con los estadounidenses y canadienses esto iba a ser más tryhard todavía. Any game that you can Yeah. have in NPZ is a good game. So El presentador es un clon entre Maxo y Fargan. And it's time to head back to the desk for Rachel and the guys. Thank you so much, gentlemen, for kicking off our day in style. Sí. And thank you, Chicago Geographer, for giving us a great match against Moo. Perdón, Also, me ha hecho thank mucha you, gracia, es you can verdad. still hear me, for that match, but love to Es see you verdad, smiling. es el hijo Happy de birthday, Maxo y Mom. Tell me Fargan. how it feels to win that first Ay. one today. I mean, it's Hostia. absolutely amazing. That was such a close game. Ha estado muy bien, The ¿eh? NPC we were just neck and neck that whole time, and I really didn't think, because he beat me on Greece in like the moving game, so I thought, oh, Pues man, tuitea I eso. go. No. Tuitearlo vosotros, tuitearlo Somehow pulled vosotros. it off, and it couldn't feel better. Ay. So thankful to be Hostia. here. Ha estado muy bien, está bien. Congratulations. Hoy ha estado muy bien Well esta earned. partida. Yo Sounds creo que ha like our guys have sido some questions for you, though, 'cause apoteósica, those ¿eh? are some killer choices. Absolutely. So, looking back to that first game, Gavin, we had a really interesting kind of. It was almost a clinic by Moo. He ¿Cada cuántos son esos mundiales? Una vez al año y se reparten durante todo el año. Está lloviendo en Barcelona. Es que es una gran noticia que llueva pretty aquí. close each time. We moved to second game. You started off with that really nice guess on Canada. Tremendo match. Obviously, probably didn't expect Yo to creo que get hoy veremos so unos cuantos close de versus estos Moo on Canada. Then it moved to the complicados. final Me ha gustado round, mucho que on realmente estuviese Indonesia. disputado. When were you ¿Sabes? thinking before you saw the sign? La ropa, and no, what was no your, tengo like, nada de thought juego. when it all concluded? Yeah, to be honest, I had no idea. Mueve más dinero que el LoL That's esto. No, the no, que va. O sea, tenéis que pensar de que el Mundial de GeoGuessr lleva muy poquito. Es la segunda edición que se hace de este Mundial. La primera fue el año pasado, fue muy pequeñita. Este año aún es más producida. Y poco a poco vemos como esto va creciendo. O sea, como eSport probablemente sea de los más pequeñitos que hay ahora actualmente. Fijaos que somos muy pocos casteándolo, retransmitiéndolo. Y los números no son desmadrados, pero realmente los que lo estáis siguiendo conmigo, yo creo que en unos años podremos decir, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. En unos años yo creo que va a funcionar. O sea, la comunidad francesa y parte española organizamos un mundial en primero en el 2022. Sí, puede ser que estuviese Etoile o Antoine Daniel. Uno de los dos me lo explicó. Sí, nosotros hemos hecho torneos de GeoGuessr con Outconsumer. Con Outconsumer hicimos hace un par de años un par de torneos en directo con streamers. Works out great for you in GeoGuessr, though. So congratulations on picking up the win. You've got a couple more matches today, though, so I'll let you go relax Yo vi and el año prepare for pasado y aquí those. estamos en el segundo. And Sí. everyone watching at home, Sí, I'm sí, going yo to give you estuve some more aquí. information so Sí, you too y can aún relax son and semifinales prepare. And todavía, that o sea que information is the schedule. vamos con el Did we siguiente pack a match, full que es GeoGuessr? Jake Yes, we Lyons did. Are you contra welcome? You are. Gingy. But we've got an incredible match coming up next. Jake Lyons Uno sabe and dónde ubicar el Gingy. punto, el otro no. No. You know Una what? vez, Should we una vez drop pasa, any sí. hints before we send a break so everyone sí. knows it's worth sticking around? ¿Te gustaría participar en Give me your torneos? one-liner, best sell. Yo Go me gusta Blue. así, visto desde lejos. Yo no soy bueno jugando a GeoGuessr. Siempre lo he dicho, ¿eh? Además, no estoy en el universo de GeoGuessr porque hay una comunidad que es bastante grande. No estoy en la comunidad. Yo soy un streamer que juega GeoGuessr. Además, yo no juego competitivo. Ya sabes que GeoGuessr lo jugamos entre amigos y como por risas. Entonces, conozco las dinámicas del juego
pero hay miles de personas mejores que yo en GeoGuessr y te diría que cientos en habla hispana seguro mejores que yo, que controlan mucho más del juego y controlan mucho más de la comunidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que de cara a tener pues un altavoz, pues tengo un altavoz grandes sobre el... Bueno, grande, el altavoz sea más mayor o más pequeño, pues tengo un altavoz y me gusta darle voz a este juego que a mí personalmente me llena. ¿Sabes cómo? Espera, voy a quitar la música porque te vas a copiar. Entonces, yo GeoGuessr bien, pero no soy top. O sea, hay muchas pantallas que de golpe digo, no sé dónde estoy. O sea, entiendo que no eres competitivo ni te interesa serlo, pero eres buenísimo. No soy buenísimo, de verdad. Tenéis que ver gente super pro jugando. Y los super pros que estamos viendo tienen una mochila en sus espaldas, que es la presión. La gente que juega sin presión juega 10 veces mejor. Jugar en un estudio de televisión a 15.000 kilómetros de tu casa, sabiendo que te está viendo mucha gente, etcétera, añade una presión que aún complica mucho más el juego. Y de golpe ese nerviosismo hace que parezcan peores de lo que son. O sea, así que literalmente la gente es más buena de lo que parece. Por eso también los mundiales son interesantes, ¿no? O sea, no hay nadie de Sudamérica compitiendo. Compitieron ayer. Ayer compitieron gente de Sudamérica. Y mañana hay una persona de Argentina que puede llegar a pasar. Está ahí en duda. Sí. Tú eres bueno. No, yo solo sé jugar un poco. O sea, hoy estás transmitiendo el campeonato con el link que ellos te iban a dar. Sí. Hoy estamos conectados. No estoy conectado al YouTube de ellos. Estoy conectado a través de un link privado que me han pasado a través de un software privado. La gente estudia todo, carreteras de Eswatini o Bolivia, y ahí dedican su tiempo libre. Exacto, yo no. O sea, yo me considero persona que respeta a los jugadores de GeoGuessr, conoce unos cuantos y estoy un poco al margen de las comunidades por falta de tiempo, porque probablemente si no tuviese una vida tan complicada sería uno de los juegos que jugaría en mi tiempo libre. O sea, entonces se ve mejor aquí que en el YouTube oficial por algún motivo. Sí, no sé por qué. Ayer nos conectamos a un YouTube privado que tienen, aparte del público de ellos, y se veía como mucho más pobre la imagen. Y aquí me están pasando un link por privado que está funcionando de cojones, la verdad. Ya se ve bien. Y ayer lo que me pasaba, por eso me molestaba tanto lo de la calidad, que hacían zoom sobre un texto y la imagen se veía pixelada. Entonces, me encantaría una app de eso. De GeoGuessr existe. Si vas a tu teléfono móvil, te puedes descargar la app de GeoGuessr y jugar desde el móvil. Además, la app de móvil funciona muy guay. Entonces, a mí GeoGuessr es un juego que me gusta mucho y la verdad es que me gusta traerlo al canal. ¿Cómo se llama la app GeoGuessr como juego? Y contento además de poder colaborar con GeoGuessr y expandir un poquito la voz del juego y expandir un poquito las finales. Y hay que volver a jugar a GeoGuessr, es verdad. Tengo que hablar ahora que tengo contacto directamente con la gente de GeoGuessr, molaría que hicieran de manera oficial. Bueno, hay una manera de meter 100 jugadores, pero nosotros somos más de 100 muchas veces. GeoGuessr usa los maps de Google, sí. Molaría que hubiese un GeoGuessr oficial, que desde el chat pudieseis escoger. Una integración con Twitch, eso sería la hostia. Una integración con Twitch sería a nivel Dios. ¡Acción! ¡Candalao! Gritemos Coabunga. Candalao acaba de suscribirse. Muchas gracias, Candalao, y un besazo enorme. Agradecido y besitos, Candalao. Creo que se ve mejor acá porque vos estás en 1080-50 y yo 60. Es por la plataforma, yo creo que es por la plataforma. Bueno, ellos también tienen canal de Twitch, Creo que también lo están transmitiendo por Twitch. Ahí faltan 40 segundos y volvemos. Las rondas que llegan a la tercera ronda, no hay tanto tiempo entre final de ronda y principio de la siguiente. Sí. Voy a que hora acá, 21:45 la última ronda. Voy a acabar más tarde que ayer, pero bueno. Si lo entregaran en Twitch, quizás subiría el precio de las cuentas, ya que de por sí son casi obligatorio de pago. La API que usan de Google cuesta una burrada. Pues creo que ahora ya no, Picatoste. Hay otra manera de hacerlo, Hace un mes o así lanzaron una cosa nueva para hacer integraciones en juegos. Coabunga.
Saak17 acaba de suscribirse con Twitch Prime. Un día más. Pues muchísimas gracias, Saak. Y un besazo enorme. Agradecido, Saak. Y también yo. ¿Estás con el OBS normal? Sí, estoy con el OBS normal porque el de pruebas me da miedo hacer algo así importante y que nos falle. Así que estoy con el OBS normal. Sí, nosotros tenemos ya acceso al sistema de pruebas de Twitch, de los nuevos sistemas de codificación, pero lo estoy usando solo los días que no hay algo importante. Porque si de golpe peta el OBS o deja de funcionar algo o se ven mal los subidos, lo que sea, prefiero que no haya problemas. Nos dice que aspecto tomas en cuenta para identificar el lugar. Ahora vamos contando. ¿Cuándo vas a Suecia? En principio, para la final, en septiembre. En septiembre probablemente lo hagamos en directo desde allí. Vale, ahí tenemos el grupo de ayer y el grupo de hoy. Aún no lo han actualizado, pero ya pueden actualizar. Qué pena que el uruguayo queda descalificado. El argentino aún puede entrar, ¿eh? El argentino aún puede entrar. Y mañana pasa contra el tercero. Very formidable player, I understand, not just in his playstyle, but in kind of the Es por presence tiempo, that he sí. brings to an event like this. A bit of a different presence than a lot of the other players. ¿Qué le pasó al uruguayo? Pues yo creo que se puso nervioso. It's more common in the GeoGuessr community to have a more humble approach. Vale, ¿quién compite ahora? Voy a buscar los nombres. Seems to, you know, he has strong opinions. He's not afraid to Estoy buscando los nombres de los de ahora, ¿eh? Vale, tengo que Jake. He wouldn't make, but we'll see when the pressure gets to him in this live environment if he maybe, you know, gets a little bit of empathy for those people in those situations. Oh, maybe, but I love a bold personality coming into play, and he's going up Hace against mucha one of the presión y eso greats. This next match te afecta a la hora de is gonna be competir Jake más si es por Lyons tiempo. versus Gingy. Es que por Let's check 'em both tiempo out. es durísimo. Mira, ahí tenemos a Gingy primero. ¿No crees que Estados Unidos y Europa tiene más ventajas o porque la mayoría de los lugares en GeoGuessr son sus regiones? ¿Sabes qué pasa? Que en Europa es muy diferente. Es muy diferente Alemania de España. O España de, yo qué sé, Bulgaria. Con lo cual, Europa en sí es difícil, ¿eh? Hay cosas, a mí se me hace complicado, por ejemplo, esa parte central. Bueno, Rumanía aún por el texto es fácil, pero Eslovenia, Albania, toda esa zona a mí se me hace muy complicada. Man, we've talked Serbia, about on this desk incluso. about how NMPZ is a scary game mode, how we keep it till last, how it's a big one, and he comes out right out the gate saying it's his favorite. What else stands out to En you Europa about cada país Gingy tiene as a su meta. player, and Los paisajes son especially stacked up similares. against Eso a sí que es player like verdad. Jake Lyons, exact. Lo que es la bueno, no creas, porque la zona mediterránea es muy parecida entre ella y luego la zona norte también es muy parecida entre ella. Europa tiene zonas complicadas. Y Estados Unidos el problema es que el territorio es demasiado grande. O sea, y reconocer una urbanización que esté en la misma zona, en plan de, yo qué sé, Arizona o Utah, es gigante y puedes palmar muchos puntos. Es complicado. Yo creo que en general todos los países tienen su complicación. Y cuanto más grande, puedes acertar al país, pero no la zona. Rusia, por ejemplo, tiene zonas que son cientos de kilómetros prácticamente iguales. Que es muy difícil. Vale, tengo los perfiles de los dos que compiten ahora, que son Gingy contra Jake Lyons. Empezamos con Jake Lyons, que es los países en donde es fuerte, cuando se puede mover, es Estados Unidos e Indonesia. En el No Move Pan Room, en Rusia y Japón es fuerte. Los países que más le cuestan a Jake Lyons son Perú y Noruega. Su modo preferido es el de moverse y donde es más experto es en Rusia. En sus estrategias de duelos se toma su tiempo, o sea que no tira directamente, y los oponentes más duros que ve son Fau, Gingy y Mu. Y varía mucho según si es no move o sí que se pueden mover. Se ha preparado para el torneo centrándose en regiones grandes como Rusia y vamos a decirlo, traduciendo. Se ha podido entrenar muy poquito porque tenía otras obligaciones.
Empezó a jugar hace 8 años, lleva jugando en serio durante 5 años, inspirado por el canal de GeoGuessr. Es creador de contenido habitualmente en YouTube de GeoGuessr desde hace 3 años. Le encanta la geografía y parece, bueno, y disfruta mucho de aprender de ciudades. Le gustaría viajar a Noruega, Nueva Zelanda y Chile. Pues oye amigo, estás en Suecia, date una vuelta ahí al lado y podrás visitar Noruega. Sus libros favoritos: Percy Jackson, la película Interstellar y el show de televisión Breaking Bad. Sabemos de todo. Prefiere jugar en silencio cuando juega a GeoGuessr. Es profesor de matemáticas, habla perfectamente francés y tiene 3 grados superiores. Y Ginny, su país más potente o sea, los países que más controla es Islandia, Estados Unidos y México. Lo que más le cuesta es India y Rusia, porque hay una cobertura muy mala. Su modo favorito es el no move, no pan, no zoom, o sea, el de la foto fija. Le preguntan sobre la región en la que es experto y dice que es por los paisajes, que le da igual. El competidor más complicado que tiene es Jake Lyons. Se ha preparado mucho practicando contra el reloj y empezó a jugar hace 2 años por un stream de GEOGUESSR. Mira, antes hablábamos de esto. Le gusta mucho la geografía, le gusta la película Everest. Malísima, pero bueno. Todo como los feos, todos tenemos público. Y le gustaría viajar a Nueva Zelanda. Todos de ahí tienen 15k IQ, sí. Sí. Sí, la pelea Everest es complicada, ¿eh? Sí, dopa, sí. Pásate a caminos de categoría. Yo voto por asiático, por los asiáticos siempre son buenos en estos juegos. Eso es un prejuicio. Positivo o negativo, pero es... ¿De qué países son ellos dos? Pues los dos son estadounidenses, ¿no? Creo que sí. Me falta la edad de ellos. Eso sí que me interesaría. Que uno de los dos oponentes sea el propio rival es medio malo, pero creo que ellos saben que es su rival, o sea que... Ojalá se haga Murcia, estaría bien, sí. Bueno, vamos a ver qué tal se les da. Al final también tiene un punto que no es solo lo que conozcan, sino también es cuánto sean capaces de concentrarse. Tan temprano, a la hora que hacen el campeonato. Si lo hicieran a las 3 de la mañana, lo haríamos a las 3 de la mañana. Da gracias que no sea a las 10 de la mañana. Les podría pasar como a ti salir en medio del agua, por lo que leí ayer, sí. Comentarán los sacks, si se pueden ver online, sí. Los puedo ver en Movistar donde sea, igual sí. ¿Cuándo son? Hoy o mañana, ¿no? ¿Cuánto falta? Ahí debe haber empezado. Vamos, lío, va. Tengo mucho hype por este mundial, ¿eh? Hoy en Netflix, no tengo Netflix, lo cual... Hablando de las técnicas que utilizan cada uno. Está bueno, está bien. Oye, me alegro de darlos en directo, me gusta. La verdad es que me gusta bastante poder dar en directo los mundiales de GeoGuessr. ¿Por qué tienes Netflix? Pues porque su catálogo no me llama mucho la atención, la verdad. Todo lo que tenía que ver ya lo había visto. Ahora para los Oscars me voy a dar de alta, pero de momento... Oh, there's even harder game modes out there. That's a little terrifying to learn about, especially finding out your opponent practiced on them. But we'll see how it all comes into play as we head on into our match and we hand the camera back over to Rainbolt. Ahí vuelven los casteadores. We are doing very well. I'm very excited. No sé si en España repetirá Topotic o irá a BI. El año pasado presentado porque se perdió, pero desafortunadamente no pasó. Veremos quién pasa. Veremos quién pasa de España, si es que pasa alguien cuando llegue la europea. To see Gingy play, and Jake obviously has a high audience, with him as well. But
personally, I'm excited to just see, look, I don't think I've ever seen Jake. Maxo Fargan. Sí, es que es Maxo Fargan. I'm hoping he can, collect his nerves here, but also maybe, at this point, maybe it's just, it helps him more than anything. So we'll see. I love the fact in GeoGuessr that we have so many content creators that are also competing, CG. Este parece que se lo está pasando bien. Lo importante es disfrutárselo. Yo creo que los que están relajados y tranquilos son los que lo tienen más fácil. Yeah, exactly. Jake grinds it, Venga, ahí va a empezar ya. Ice Spice looks like here is a great is a great representation of kind of the younger crowd getting into the game and showing out. Te he confiado. Mientras esté tranquilo, les será fácil. Bueno, les será fácil. Les será más fácil. Si se pone muy nervioso. Yo me pondría muy nervioso. Venga, va. Que Trin ya primero. Ganas de. A ver quién pasa esta. Oye, me gusta el suéter de Gingy, Esto está gracioso. Let's get it underway. And like Oscar or Zigzag had mentioned before, if Gingy ends up taking this moving game from Jake, el de Jake Lions no está mal. He might be in trouble because this. Nosotros tenemos el nuestro propio. Beating Gingy, who's probably es hipnótica, sí, porque parece que está respirando ese bicho. Would be a tough task to do, but can he do it? Round 1, game 1, moving. Where are we? We're in Malaysia. Venga, vamos para allá. Sudeste asiático. Dicen los comentaristas que estamos en Malasia. ¿Qué toda la pinta? Aquí se pueden mover y hacer todo, o sea que. Y ahí hay un cartel de ciudad, o sea que probablemente. Antes de podéis montar estos skins de Geo. Ahora mostramos. Cuando pase en la próxima pausa muestro la skin. Ya he encontrado el sitio. Temerio Quantan. Ah, mira, ya he encontrado Quantan. Ahora, ya está. Pone literalmente el sitio. Vale, ha confirmado la zona. Quantan, hostia. Están en la misma carretera, Uno un poco más atrás que otro. Wow. Wow, Jake Lions. Hostia. Sí, le pegó fuerte, As they mentioned on the desk, right? Gingy plays a game mode ACW against the clock, which is apparently even tougher. Para estar en un país de habla hispana, podría ser Ecuador. ACW is muy buen más Centroamérica, ¿no? Colombia. I feel like usually he doesn't really play. He usually is in more Discord. ¿Dónde crees que está? ¿Perú? ¿Chile? 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 A mí se me hace Colombia, Colombia, Ecuador. Let's keep it going. Round 2. Selva de Perú. Is the same. I do like this. This is an interesting stance we've seen from Gingy on this keyboard here. I feel like that's very like a gamer stance. Yeah, it's almost looking like he's ready to frag out. Yeah, he's on the directional button. Does he know he's playing GeoGuessr? Hostia, Gingy ya ha tirado, Looks like he's popping heads right now. He needs to turn the keyboard sideways there. It looks like. Yeah, turn the keyboard a bit sideways. ¿Sabes cuántos años de problema tienen estos jugadores? Ni idea. No estás tirando en Perú. At home for him. Both players scanning right now for information. We do have. Están en zonas cercanas, Both players obviously going East Peru here. Santa Elena en Ecuador. Pero están diciendo que es Perú estos, Jake is moving up to where Gingy thought it was. 5 seconds left. Jake Lions está como apuntando a un sitio concreto, separate areas of Peru. This could be big points, or not big points, but marginal points. 1.5 in between the both. Justo en medio, justo en medio. Jake wasn't San Martín de no sé qué. There. Only 30 points. And you can see muy poquitos puntos, o sea. But that is okay because su punto débil era Perú, sí. Sí. Vale. Hostia. Let's keep it going here. Looks like we have a little rift in the sky. Both players will get this pretty quickly. The old rift. Creo que les permite ver el punto del contrincante. Cuando marcan, creo que sí. This is Senegal because of the rift. Sorry? This is Senegal because of the rift. Okay. Senegal rift. Exactly. You also get in Albania. So this could potentially be. Yeah, this is Albania. Lo que pasa es que encontrar el sitio exacto de esto me costaría la vida. Ya está. En duelos nunca se ve lo que marca el otro. No, pero cuando está acabado sí, ¿no? O sea, cuando... Sí, al finalizar sí. O sea, ahora cuando pique, ¿ves? Sí que lo ves. No. Hostia, ¿por qué se ha ido Turquía? No he mirado el cielo, no me he dado cuenta. No he mirado el cielo, es que en el cielo había una marca negra recta, que es que donde se juntan las imágenes está mal, y eso pasa en Albania. Hostia.
No me he dado cuenta, estábamos con lo del punto y no miro el rift. Hostia, no mira hacia el cielo. No, o sea, tenía un secreto este. Cuando mira hacia arriba, donde se juntan, porque una imagen 360 son un montón de imágenes una al lado de otra. Y a veces las imágenes no solapan bien. Entonces, en Albania hay una franja negra que junta las imágenes. Y había banderas, pero lo de la marca del cielo tiene un error. Esta está bien, pero esto parece sudeste asiático. Vamos a ver. Yo es sudeste asiático. Filipinas. Jake wanting to jump straight back in, keeping things moving. Gingy's barely moved at all, and he's already opening the map. Looks towards the sky. Gingy está mirando las montañas del fondo a ver qué montañas son. Ah, Gingy ya sabe dónde está, se la pela. Gingy barely moved from the original position. I don't think at all. I think he just did 1-360. Jake is still standing for information. He gave this way to evacuation center. Hay, o sea, Filipinas 100%. Ojo, cuidado que hay mucha distancia, One second. It's north. Oh wow. Wait, did he come back? Yep. Le ha salido mal, le ha salido mal. No, it's not. ¡Oh! Se quedan 600 puntos, lo va a tumbar. Le ha salido mal el mental. El echar, o sea, quería meterle pressing. Quería meterle pressing y le ha salido el tuyo por la culata. Tendría que haber aguantado más. Hostia, le ha salido muy mal. Cuidado que es triple daño, No, vuelve a hacerlo. O sea, y se la pela. No, los mentals no funcionan bien. No le ha salido bien a nadie eso. Lo que acaba de hacer Gingy no le sale bien a nadie. Bueno, van a la misma zona, un poquito más al sur. No le sale bien a nadie. El mental no le sale bien a nadie. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado. ¿Qué quiso hacer? Tiran muy rápido para obligar al otro para que, o sea, en el momento que tú tiras, le pones en cuenta atrás al otro de 10 segundos. O sea, y a todos les sale mal. Ayer ya pasó. A todos los que tiraban rápido para presionar al otro, a todos les salió mal. Eso tienes que hacerlo cuando estás muy seguro donde estás. Si no te sale el tiro por la culata, porque al otro le dan un poquito más de margen de tiempo para encontrarlo, creo yo. O sea, sí, Reven que haciendo escuela. Es verdad. Es la teoría de Reven. O sea, 15 segundos, perdón. Sí. Esos 15 segundos, o sea, es un poquito más de margen para pensar. Eso no funcionó en este torneo. No, ayer ya no funcionó y puede funcionar puntualmente, pero en general no funciona, Yeah, exactly. And when you have Jake who just kind of knows everything. Yeah. I think he told me he got like a 36 on his ACT. This guy is smart. He knows his he knows everything. A ver si juega un poco más tranquilo ahora. But unlucky. ¿Haces mi wing? Sí, con la rodilla. Me gusta tener el pie muy afilado. A menos que tengas 100% claro, no funciona. Exacto. Vale, conduce por la izquierda. No ríais. No ríais. Estilazo, sí. Vale. No, va otra vez. O sea, Gingy tiene como muy interiorizado el tirar a lo loco, o sea, son jugadores solo de Estados Unidos. Hoy sí, ayer habían de Latinoamérica. Que pienso un poco más. No cuesta nada pensar un poquito más. Uno va más hacia el oeste y otro para la misma región, más o menos. Ahí lo ha pasado Gingy, pero de poco. Estas primeras rondas todavía son de tanteo. Las primeras 2-3 rondas son aguanta. Esta clase de geografía está muy avanzada, hay muy aceleradas. Hay que aprender. Vamos a ver. Ya está sufriendo Gingy, sí. Se le ve un poquito más tenso. ¿Vale?
Norte de Europa o Rusia. Va a tirar Rusia, Este de Moscú. Europa es... No, van los dos van a Rusia. Por la sombra del coche, parece, La antena del coche. La antena del coche. So Jake's locked in, and Jake went from not knowing any Russian at all and said, "I'm not losing on Russian next tourney. I'm going to sit here and study," and that's what he did. So you have to feel he's confident. He's just north of Moscow here, and Gingy is kind of in a similar region. But where's he going to plonk? Is he going to plonk right there? Nope. Muy similar, pero Jake se ha acercado un poquito más. 100 puntos, nada. Porque parece que hablan con alguien. Hablan consigo mismo, supongo. No sé. La antena, a veces, en algunos coches de Google, han borrado todo el coche, pero se ve un poquito la antenita. Y con la antenita pueden ayudar como mínimo el país. Si es que se ve, claro. La antena del coche, exacto. ¿Dónde creéis que es? Filipinas. Tiene toda la pinta. No, pues Bangladesh. Bangladesh dicen, Va a tirar, Gingy debería asegurarse más las cosas. ¿Cómo relaciona la antena con el país? Porque se lo han aprendido. Jake leans to respond. Can he use that giga brain to find the information within that's needed? Tiran al centro los dos. Te lo ha llevado Gingy, pero era un triple. Could have picked up good points there. But both players are, getting out of that only 400 points down. De momento van igualados. O sea, aunque haya diferencia, es mucho. We've got to take a slight break, so we're going to hop up on camera for sure. Here. Tiene que hacer un break por algo. Wait, no, in game, we're not going to start the game. Yep. Hay un problema con las cámaras. Jake se lo dice, sí. Yep, Jake is 0 dark 30 right now in the dark. That's vale, okay. No es que estuviese tan quieto. Es que se había petado la cámara. It happens. But no, I think if you're Gingy right now and están revisando las cámaras. Ahora Gingy se está pensando un poco más. Yo creo que sí, que Gingy en estas dos últimas rondas se ha relajado. O sea, no sé mucho, pero miran cosas como la antena, el sol y los márgenes de la foto. Bueno, pensar que una de las cosas que ayuda también es de las cosas que se aprenden los pros, que yo nunca he aprendido, es la sombra del coche. O sea, cuando tú miras hacia abajo puedes ver una sombra desenfocada del coche. Eso a veces se ve un poquito el morro, hay veces pues se ve un poco el morro rojo del coche y ahí te dice el país. A veces se ve la antenita, a veces, bueno, hay pistas de estas de propias del juego. Ahí están en juego. Ya ha vuelto la cámara. Pues está mirando la sombra del coche, Jake Lyons. Ahora está mirando los 50 km por hora. No sé dónde están. Jake is not sure why he's confused on here. Maybe he'll get there in the end. Where is he going to go? I really do like Gingy's kind of. They're both going to go similar regions here. Looking for water, or where the kind of this road lines up with the water in the right direction. Gingy's locked in. Jake is just north of him. Están sitios parecidos. Both players could get a lot of points here. Both players looking for big points here. 5 seconds left. Está muy cerquita uno del otro, da igual, van a perder muy pocos puntos. Pero lo ha pasado Jake. Pero aún sigue siendo un poquito. Hostia, 1000. Ah, claro, ya están en 2,5 de daño. Bueno, ha empezado a doler. Igualmente es en el 3 por cuando se complica, O sea, 3,5 ya empieza a ser bastante jodido. Wow. Yo estas son las que yo creo. Español no es. Potentially a Greece with the new Greece coverage potentially. We'll see though where the players are going. We did see an Italy on Greece earlier. We do have ya va a tirar a Grecia. La verdad es que es un poco mediterráneo, sí. And get good points on earlier, just west of Athens here. Hostia. Jake moving all around. Jake hopefully will get the country here. I think he will. And he is zooming in. Está buscando ya la montaña de Grecia. Yo le tiro un poco a lo loco, O sea, a cierta zona, pero no se para a buscar con calma.
¿sabes? El otro es un poquito más analítico. Aunque sí que es cierto que está tirando más relajado. Vale, Jake Lyons se tiró antes que él. And they're both look how close they are though. He must be very close. Either way, yeah, they're so close. Yeah, they're so close. We're gonna be seeing around round 6 here for sure. Nonetheless, great to see that confidence. We'll see if they're both right though. 1 second. And they're both right. Vale. And, en este caso Gingy ha pasado por delante. Ya es... Está, pero muy poca distancia de diferencia. Tiramos a la zona que el lugar en sí mismo. Investiga poco. Investiga poco. O sea, como una tiene la zona, ya tira. At least right now, I think he's settling in better. I do think the nerves are better for Jake right now. Much better. Much better. He did say to us behind the scenes earlier that he was nervous, but I do Está think tenso Gingy, sí. Less nerves than at the World Cup last year. I agree. He's going in the right direction, right trajectory, Trevor. Round 6. Aunque va ganando Jake Lyons, no hay mucha distancia de puntos, ¿eh? This is a brand new experience. He's played this game for thousands of hours, but doing it on a stage like this, and for the prizes that are at hand, not just money. ¿Quién crees que gana? Si Gingy se relaja, yo creo que puede pasar. Claro, molaría que esta ganara Gingy para que llegaran a la tercera ronda. ¿Dónde crees que es? ¿Te ha ido zoom en México? Looking to line up a road. He's found a road. Is how confident is he in that road? Chihuahua. Hostia, va a buscar. Está buscando la carretera exacta, no sé yo, See those little guys running around, yapping around, causing havoc. Está mirando la sombra del coche. And right now, this matchup has been chaos. It has been. We swung back to Gingy. He's looking in first now. He's saying you can't have all the momentum. Muy Estados Unidos, pero es México. I'm taking the first swing. No sé, yo diría incluso más al norte, pero... Ah, bueno. Gingy ha ido más al norte, sí. Where is it? Oh! Gingy! Wait, did Gingy just... Gingy! Could that be a 5K? Gingy almost 5K'd that. And Hostia, no. That is it! And Jake is befuddled by that guess. Ha hecho un perfect. No, un perfect no, pero 850 metros. Hostia. 800 metros, que claro, no está viendo el zoom. 800 metros. Hostia, ha hecho 1 kilómetro. Pues sí que se ve la carretera, ¿eh? Está a punto de sacar los puntos completos, ¿eh? Pues van a la siguiente ronda, ¿eh? Son 3 rondas. 1-1. ¿Lo tiró el voleo? Yo creo que no, ¿eh? Se veía muy seguro con... Sí, sí. Vale, la siguiente ronda es una foto. Una foto. Empezó a buscar el sitio exacto, sí. Sí. Hizo mucho zoom esa carretera. Sí, está buscando la calle exacta él, ¿eh? O sea... Es el mejor de 3, sí. Jake versus Gingy, winner of this NMPZ match, wins all. This is the only still shot they get in NMPZ. Can they make it? It looks like hay un Starbucks. The US, or the like. Gingy era muy bueno en fotos, eso decían, sí. Not too sure. It looks pretty. Buah, ya va a tirar. Or things like that. Jake or Gingy zooming in immediately to Illinois. Ha tirado. Gingy ha tirado en Illinois. Hostia. Jake. This is one of those start. 15 seconds gone. I mean, in NMPZ, you kind of just have to zoom in and take in all the information. And this is... He's moving more east. This is an image where, from me, complete beginner, I'm looking around. We've got. O sea, yo en esta palmaría 100%. Ojo, que va a tirar Canadá, ¿eh? Winnipeg specifically. It could be. Yeah, I actually not sure if it's we have a Wisconsin guest here and a Winnipeg, and Jake is locked in. He doesn't know. Oh, this would be a strong round 1. I lean towards the US. Hostia, Chicago contra... This could be a strong round 1 for Winnipeg. We could see big points. A ver, no están muy lejos. Bueno, están lejos. Pero no es... Bueno. Toronto. But, you know, Gingy's picking up 800 points by going wrong country. Cuidado con Gingy, ¿eh? And, you know, that's... You know, it happens. He maybe doesn't feel the best about it. Sees the funny side of that. Wonder why. Gingy se acaba de motivar, ¿eh? Maybe you got the country wrong, but so, que dediquen tiempo, Ha acertado, aunque se ha equivocado el país, ¿eh? And that's kind of the name of the game. There is no incentive for getting the country right always. So round 2.
It's a strong round Jake 1. se rindió ya, no creo, ¿eh? Seeing almost 900 points come out there. Yep, round 2, keep the pace going. Is this ever the East Java car or something of the like? We'll see. Not too sure actually. ¿Dónde creéis que es esto? Could be Java. ¿Qué pesa más, distancia o país? Distancia. We do not know where this one is going, which way it will swing. NMPZ is anyone's game. And Jake now looking in first. Wait, Jinji's way. Cuidado que hay una poca diferencia. Jinji is confused. Jinji's now going back to Java, West Java. He doesn't know. He's talking to himself. Going north. Is Jinji Cuidado que aquí uno de los dos. There's a big difference here. It was Java. Wow. And it was. And Jinji. Is that ever? 1.5x. It's not. Okay, it's only 4,000 points. 3,200. Esto llega a ser un 2 por y lo palma. I think that might be nerves for Jinji because I think Bueno, no lo palma, pero un 3 por lo palma. I'm actually not too sure. Maybe he saw that gave him a little red herring there. Toda la alegría que tenía Jinji en la ronda anterior, lo peor de todo es que ha hecho zoom en la zona. Ha hecho la zoom en la zona en la que iba a poner, ¿eh? Let's see. Ooh, this looks like a fun round to have. It looks like no entiendo qué ha hecho. Looks like I would probably go to the US Virgin Islands here. Let's see. South Island. Those Jinji's big confused. points. We could see someone go like a Puerto Rico here, I think. But Jinji is going Puerto Va Rico. a tener San Juan de Puerto Rico. Is he going to switch to USVI? He's switching to USVI. I think he's on the right island there in USVI. He's confused. Jake is confused. He doesn't know what this is. Where's Jake? No, van los dos al mismo He's sitio. going to Puerto Rico. I mean, it's geographically. Is Jinji going to water hedge? Puerto Rico y Virginia. No, pero ¿por qué tira el agua? Will he commit 10 seconds? Ah, tira entre medio. Tira entre medio para no perder muchos puntos, porque no está seguro. Acaba de suscribirse con Twitch Prime. Muchas gracias, Sol. ¿Por qué tira justo en el agua? No entiendo. Para eso tira más en medio. Sol, muchas gracias y un besazo. Agradecido, Sol. Un año juntos, pues Prime. And that is where a good water hedge there by Jinji. No lo entiendo, ¿por qué tiro en el agua? No está seguro de la isla. Ya, pero si no está seguro, tiras entre medio. Le sirvió, sí, eso sí. Bagdú. Gritemos Coabunga. Está arriesgado. Acaba de suscribirse con Twitch Prime. Bagdú, muchas gracias. Gracias por dejar Prime. Mexico or Argentina? It looks like Argentina. Maybe you go like Salta here or something of the like. Eso nada más es la isla. Bueno, yo creo que las Islas Vírgenes de Estados Unidos no me han salido nunca. Wait, what? Jake is he just gave him the hand. I think the Salta guess here is the right guess. I think Jinji is very por al norte de Tucumán directamente. Hopefully Jake does not go Mexico here because I could see how someone could see this is Mexico. But I hope Jake does not blunder this. I think Jinji is going to be very close and we'll get big points here. 38 seconds on the clock. I think Jinji knows exactly where this is. Jinji's scanning for the 5K. Sí, Jinji está buscando la carretera exacta. And Jake's going to Argentina. Jake's going to Jake is getting there in the end, and that's good. 26 seconds left. Ojo. You know, if I was Jinji, I would have just put the pressure on early because it looked like he was confident and it didn't look like Jake was. But now Jake is. Vale, ¿ya está seguro? Jake respond to the 15 seconds of time left? Yes, he can. But Jinji. Much closer and with 2.5x damage, it's another 1.4k. And they're evening it out here, going into round 5. No puedo hacer zoom, no puedo hacer zoom. No pueden mover nada, solo ver una foto. Round 5, the halfway point. Both players pretty much tied up, barely 300 points separating them. Sí, Jinji había dicho que su modo bueno es el modo foto. Y se le da bien. Next map is, Trevor, and get your thoughts on it as we jump into it. My thoughts are best of luck to both players here. I mean, my immediate thoughts, you know, on this NPZ, maybe I go to the US, maybe I go Canada, maybe I'm in the wrong continent. Round 5, let's see where the players go. Ni idea. ¿Dónde crees que puede ser esto? Vale, los dos han puesto cara de dónde cojones está. Ah, Jinji se ha ido a Arkansas sin pensarlo. Jake also zooming into the US. Pine Bluff here. You know, I actually really like that region gas. And he's going to push the pace. And Jinji tira Arkansas y se la pela. Wait, Jake, where does he want to go? But he did put the pressure, and Jake blunder? Jake is going zooming on Missouri, zooming in to Illinois. He's clicking north. Hay distancia con un 3 por. Alguien palma, ¿eh? Alguien palma. Lo ha tumbado. Lo ha tumbado. Lo ha tumbado. Se lo ha comido. Se lo ha comido con patatas. Se lo ha comido y vamos a comer esta guarnición.
Vaya bestia. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Igual estuvo súper peleado, sí. Estaba muy peleadito, ¿eh? O sea que los dos lo hicieron genial, sí. Locura. Lo han tirado súper bien los dos, ¿eh? O sea, y quería dar la mano. Yo creo que el otro aún estaba reaccionando, ¿eh? O sea, se nota que le gusta el modo foto, sí, la pegó horas, ¿eh? O sea, nueva remontada. Bueno, no, le ha ganado 2 juegos a 1. Sí, lo que pasa es que yo creo que la técnica es de tirar muy rápido. Hay que ir con mucho cuidado. Beneficia, o sea, acaba beneficiando a quien más se lo sabe. O sea, Orlando les puede ganar. Tengo mis dudas, ¿eh? No sé si puede ser peligroso. Hay más, no, hay más. Hay unos cuantos, hasta las 10 de la noche. O sea, quedan 2 horitas y media de matches, ¿eh? O sea, ahí se calentó, pero lo hizo en la primera ronda y por eso no le hizo tanto daño al final. Tal vez es una estrategia lo del principio. No sé. Dicen si quieren decirle algo a la gente en casa. Shout out to Zik, Robot Cord, and Springdale, Utah. Está saludando amigos. Questions for you. Bloom, you want to start us off, or is this a zigzag task? I can start us off. I mean, that was such a show. Like, you lose the moving game, and obviously that was kind of what was expected with you feeling like NMPZ was what you're best at, and Jake having that specialty there. How did that feel? Like, was that what was expected, or were you wishing you could have won move and just like gotten over with? Yeah, I wasn't surprised because that's what I expected. But like, I also could have won if I didn't like throw on the Philippines round where Aurora is like a pretty big and well-known province or region. Yeah, fair. Interesting one. And then you move forward to the no moving game. Obviously, this is where some people are saying, okay, can Gigi make that comeback? And you come through es que lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, la parte positiva es que cuando ha perdido la segunda ronda, porque la segunda yo creo que se ha puesto nervioso, ha sabido calmarse. ¿No? El saber calmarse yo creo que es importante, que en estos juegos además, insisto, estar rodeado de focos, cámaras, en un entorno que no es tu casa, complica bastante el juego. Así que shout out todo el chaval porque lo ha hecho muy bien. Y muy bien. Ojalá sean sus edades. Ojalá. Le voy a preguntar si saben las edades. West Java and Me puedo preguntárselo a la gente de GEOGUESSR. And just got like underwhelmed and lost confidence, kind of. Right, gotcha. But then you came through with a really nice guess on Argentina. Then it was almost over, and you came through with a win. So well done. That was great. Thank you. Well played. Well, thank you so much for the insights, Gingy, and congratulations. Vale, le he preguntado a mi contacto de GEOGUESSR si saben las edades de los jugadores. Let's take a look at the schedule and let them know when they're happening. Oh, Gingy is next, and he'll be against Vale, ¿y Gingy vuelve a jugar ahora? Sí, ahora Chicago Geographer contra Gingy. He's taken out one of our old guard, Bloom. Is he coming for the other? I mean, I think he could, especially if we get to that NMPZ. I mean, we seriously saw Gingy's NMPZ prowess there. Like the Arkansas guess at the end especially. I mean, ahora tengo dudas, What's he seeing there? You know, we need to mic the green room because it was wild in there when some of these guesses were being plumped. Le he preguntado de todos los jugadores. Anyone you had a major reaction to? Sí. Oh well, actually, that Arkansas one specifically, I was standing there like, where is so flat? This was completely flat. West normally you see some little hills and stuff, and then when I saw Gingy go down in the Mississippi Basin, no sé decirte, that's it. And I was like, come on, Jake, go. Creo que hay un nivel más parejo hoy que el de ayer. El de ayer era un poco más desparejo. On NMPZ that few people in the world could. I could say that. So well played to Gingy, and also well played to Jake. You know, he also had a bunch of region guesses where he Piensa que aún faltan, o sea, en cuanto los ganadores de esto, más los ganadores de Europa, más los ganadores de Asia, además tendrán tiempo para entrenar. O sea, la final va a ser durísima, ¿eh? Everyone who has put a foot in the pond has stuck around
competition is excellent. We'll be right back with more of it Ese after Gingy this se ve que break. está muy trabado con el Geo, sí. Claro. Bueno. Vale, la siguiente ronda empieza, supongo, en 12 minutos. Sí. Con las apuestas se vienen más días de aceitunas con anchoas, seguramente. No, pero... O sea, pensad que ahora la movida está en que de aquí a septiembre el que gane tiene tiempo de entrenar, ¿eh? Cuidado que ya se va a complicar, ¿eh? A mí me das aceitunas. Tengo que comprar. O sea, yo creo que los ganadores se van a venir muy arriba para estudiar estos meses. Chicago es muy preciso y Gingy también, solo que Gingy se apura mucho más y le puede volver en contra. Es que Gingy tengo la sensación que le gusta tirar rápido. Demasiado rápido, ¿eh? Pueden volver más locos aún. Hombre, sabiendo que llegas a la final, porque yo creo que para esta han entrenado. Han entrenado, pero bueno, tampoco es tan heavy. Pero a la que los que pasen mañana, los que llegan a la final, se van a tirar 4 meses como absolutamente psicópatas jugando a esto. Rainbow no compite, él mismo desde el primer torneo ya dijo que no competía. Se van a comer al GEOGUESSR. No, va a ser una auténtica locura. O sea, ¿cómo se empieza a entrenar? Hay un Discord de... ¿Dónde está? Aquí. Bueno, hay un Discord, hay una página que hay un montón de gente entrenando. O sea, se llama Plunkit. De hecho, hay un par de páginas web de... O sea, hay esta, donde tenéis Plunkit, es una web que se encarga de entrenarte. You played yesterday, and unfortunately, you're the only one that didn't make it out of your group. But fortunately, you're still one of the top 8 players in the Americas region. You're here in Stockholm. Uruguayo. So tell me a little bit about what that experience was like for you. Well, for me, yes, just being here was really great. I'm proud of just getting here all the way. I'm proud of how I played overall. Obviously, I made some dumb guesses, but I'm ready to come back stronger next year. Algunos sitios. The guesses, the caliber of play, everything we've seen here has been so tough. Que según el chat podría jugar. Alguien del chat podría great competir. Respect that you're standing here today, and I think that you have a huge community behind you that has been so active in chat, saying hello, and chat, stick around because we're gonna have a quiz for you against Totem right after this. But you have so much love, so much support. What would you attribute that to? Lo bancábamos a tope. Yeah, I've just been like a few years now playing Geo, and I know a lot of people from the Spanish community. So yeah, I'd like to shout them out for sure. And how much, you said the Spanish community, how involved are you in the community? How do you participate with them? Yeah, I've just been like playing with them for a long time. So yeah, I'd like to shout out some of them. Yeah, go for it. Right down there they are. So yeah. Shout out to Amy, Hugo, Gorka, Vey, Blue Trek, forgetting a lot of people, but yeah. That's amazing. I think one of the strongest things that GeoGuessr has going for it is the incredible community and the incredible pros that it has within it who give so much back. So thank you for that. Are you ready to give me some quiz answers? Let's go. All right. So we've got our first question. Twitch chat, you're going to get A, B, C, or D. You can vote in the poll. And Totem, I'm going to let you answer kind of however ¿Qué bandera de Qatar tiene el número correcto de puntos? De spikes, de no sé cómo se llaman. Yo diría la C o la B. I know, we're like 6 feet away. If you want to get closer, you want to touch the monitor or anything, whatever you feel. Es que no sé cómo se llama spikes, de pinchos. De pinchos, ¿no? Okay, I'm gonna go de puntas. For B. Yo diría la C. All right. I'm not sure. Chosen B. See, if I were going to guess, I've probably seen this flag before. I would also guess B. So let's see how Twitch chat did. Dicen la B, okay, about half of them agree with you, so we're feeling strong. Yeah, it's the right answer. Nice, high five, Totem. Sick. All right, we got next question. Oh, wait, they're giving us a fun fact about it. Sorry, the fun fact is that if you got it right, either way, detail-oriented, spend a lot of time watching the FIFA World Cup. That's one of those traditional sports. We don't do those. This is esports. We're in GeoGuessr, and our next question for the quiz. Hostia, ¿cuál es el volardo francés? Are you going to know this right off the top of your head, you feel like? Los puntos que...
pilotos que salen al lado de la carretera. Okay. Yeah, so while we give them time, have you been to France? Yo estoy en haven't actually. No. This is my first time in Europe. This is your first time in Europe, and you came to Sweden. So was that always the plan? Did you want to come to Sweden most of all, or would you rather have gone first? Honestly, I'd rather go to like Mediterranean countries first, like Greece, Italy. But this has been a great experience. It's fabulous here in Stockholm. I could use some beaches too. We've got an answer. Twitch chat nailed it. Twitch chat is so very good at GeoGuessr. A lot of the community out there turning out to support you guys. El volardo francés the French parece baller un kind faro. of looks like a lighthouse. Los The other otros ballers eran are Danish, daneses, Latvian, and Italian. de Did you know Letonia that y de too? Italia. Yeah. Jeez, you guys are so smart, dude. Look at them. I don't know if we're going to stump you with this last question, but ¿Qué which ciudad city no pertenece does a not esta belong lista? here? And here will be in the context of, well, Accra, Alejandría, a list that is very, Sofía very o small. Orlando. Next, it is Accra, Alexandria, Sofia, or Orlando. Orlando es la única que no está en Europa, ¿no? Yeah, it's interesting to think like what they want us to think about. Yeah, this one's really outside the box. I'm with the guy in the photo. Do you have an idea what it might be? No tengo ni idea. I mean, there's Alejandría only tampoco. one city there También tienes razón. that isn't coastal. No. Es verdad, Alejandría está Wow, en Twitch Egipto, chat's está en made a África. choice and a pretty strong one and a very wrong one. Nice, Twitch chat. I thought Orlando too because you convinced me, but Accra no. no It is. Accra does not belong because the whole group, all names of people. Todo eran nombres de gente How do menos you feel about that Accra. question, Totem? Hostia, este iba con doble Well, it does trampa, make ¿eh? sense, Totem. You're very generous. Thank you so much for spending Muy your bien time tirado, here muy with bien me. tirado, Thank you guys for muy bien watching. We'll be tirado, right me ha back with more gustado. GeoGuessr. Me ha gustado este trivia. Qué rebuscado, sí, este rebuscado está guay, está buena. Pregunta traviesa, pregunta bichota. Sí, está bien, está bien. Me ha gustado. Por cierto, que antes preguntabais por mi skin. Esta es mi skin. Si os fijáis, yo dentro de GeoGuessr, la camiseta lleva literalmente una foto mía, un emote mío. O sea, un emote que tenemos en el canal, que es el emote de GeoGuessr. O sea, ahí lo tenéis, lo he puesto. Entonces, esto fue... Lo llevamos usando casi 3 años este emote, ¿eh? O sea, que... De hecho, lo quitamos, lo volvimos a poner y es bonito. Es el emote que significa GeoGuessr. O sea... Entonces, cuando GeoGuessr me dijo de poner una personalización de skin, hablamos con los mods y decidimos pues poner el emote propio de GeoGuessr que tenemos. Sí. O sea que yo contento de tenerlo. Me la haré para el Mundial de GeoGuessr. Si voy a Suecia, llevaré físicamente esta camiseta. Creo que pondré aquí donde pone... Aquí donde está el mapa, APE. ¿No? Me gustaría escribir aquí APE. AP. ¿No? Yo creo que sería gracioso poner AP. ¿Y por qué el pollo en la cabeza? Me hacía gracia llevarlo y la gracia es que además lo tengo. El gorro es público, no es mío. O sea, no me lo puedo poner. Pero el pollo lo tengo. Está por aquí atrás. Tengo el sombrero de pollo, chat. Bueno, es un pavo de... Igual AP se podría tomar como simio. Bueno, pero puedo poner A.P.E. Así la gente no lo confunde con... Entonces, es el A pero España. También llevarás eso puesto. Hombre, no, si voy a Suecia... Chat, pensad que allí no me conocen de nada. Bueno, igual también es bueno, ¿no? O sea... El AP para que se entienda, sí. Pero está pensando... Claro, estaba pensando que sí que puedo hacer el imbécil porque total, allí no me conoce ni Dios, ni me sigue nadie en redes sociales de ahí. Bueno, sí, los señores de GeoGuessr sí que me siguen. Pero claro, la gente de GeoGuessr no entiende una mierda de lo que publico. Dirán, mira, el español es el loco. Bueno, tampoco se equivocan mucho. ¿Qué quiere decir lo de AP? AP es que yo tengo tendencia a equivocarme mucho en España.
Yo en España en GeoGuessr no acierto ni una, vamos, me equivoco de muchísimo. Pero como de golpe acierto mucho en otros países, cuando acierto mucho en México me dicen, sí, pero... pero en España. Pero en Belenius España. acaba de suscribirse con Twitch Prime. Belenius, muchas gracias y un abrazo de Belenius. Gracias por 29 meses juntos de Prime. Si no tenéis dónde aparcar el Prime, yo os lo guardo con cariño y os lo agradezco profundamente. Muchas gracias, Belenius. Pues eso, el AP es un meta de este canal que básicamente es reírse de mí cada vez que acierto en un país que no es España y en España acierto una mierda. Entonces, cuando jugamos a GeoGuessr y me equivoco con España, todo el mundo dice AP. Cositas. Cositas de chat troll. Cuánto amor. Sí. Por lo que sea, sí. En fin. Nos hacemos y petamos el Twitter con fotos de la camiseta de Mundial GeoGuessr y ya te conocerán. Sí. ¿El parking de Prime Video viene con lavado? No. Es de cariño. Sí, bueno. Sí, bueno, cariño. Y a Ramírez. Gritemos Coabunga. Y a Ramírez acaba de suscribirse durante 4 meses. Muchas gracias por el contenido, Paul. Muchas gracias a ti y a Ramírez. También un besazo enorme y agradecido por esos 4 meses. Y a Ramírez, This is besos. the GeoGuessr World Cup America's Regional Finals. I'm your host, Seltzer. I'm joined by an incredible cast of very knowledgeable Bien. Oye, me alegra que GeoGuessr seamos tanta minds gente, and Paula. porque para And ser we're un having a sábado a la great time tarde, here fuera de on mi day horario, 2. para muchos de vosotros es temprano, me hace ilusión que me acompañéis en estos eventos. Así que os agradezco profundamente el esfuerzo de estar aquí y de corazón. Te agradezco muchísimo que apoyéis ese tipo de contenido. 19 dice hola Paul, Hola. te envío las mejores vibras y que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias. TQN. Un besazo Ángel y un abrazote. Besos y todo mi cariño Ángel. Pues eso, que se agradece muchísimo que apoyéis este tipo de contenidos, porque realmente para un creador como yo, que soy mediano, tampoco es tan fácil hacer estas cosas y además en estos horarios así. Y algo tan especial como GeoGuessr, que es algo que realmente no gusta a todo el mundo, o al menos no es tan popular como puede serlo, yo que sé, el Valorant, el LOL, o otros juegos que sí que tienen una gran fanbase. Y me alegro de teneros por aquí. The new young guns coming out onto the scene. We thought we had what was ¿Qué going to piensas be que the hace emerging el evento? thread Pues a mí me with gusta mucho Chicago cómo lo hacen Jack for big GeoGuessr. win O for sea, the es que creo que uno de old los pluses, heads, but Gingy una de las just razones por came las que hago out the todo, gate o sea, que voy a hacer scary. toda la We talked retransmisión, about how scary it was es that porque he was realmente very lo hacen muy confident bien. there's no move pan zoom, and Gritemos that's Flapo. what became the play last match. Flapo08 Yeah, I think it's acaba really de interesting suscribirse too con that Twitch both of Prime. the players actually Hola lost their Polcito, moving ya game, 11 meses and both con the este players have Prime, indicated that pero their más de 20 interest is meses por strong. aquí. So now we Saludos get to desde see two Colombia. players Pues who saludos a are Colombia y un both abrazote Flapo, muy performing agradecido por esos does have 11 a long meses y que history in muchos moving más. duels, but he's indicated Besos that y these days abrazotes. he's erring more towards the no move stuff. Sí, sí. So it's going to be really Mañana será a la interesting to see misma how hora. that Tengo que moving consultarlo, duel creo que es goes. más But yeah, temprano. both players had the ¿Te nerve pagan? to be able No, to come back no me from that pagan. one map deficit, and Literalmente. that's what that También means. tengo la So it's suerte que really, tampoco pago. I'm O sea, really que keen decir to que see how this GeoGuessr first match goes, probably me more than dejarían any of the meter others, because I think sponsors, that's pero yo really soy tan where, tonto you que know, no sé buscar the kind of sponsors. story for this little Pero bueno. series will be made. But yeah, we'll see it. Yeah, we started off lo with hacemos por opposites cariño. going head to head, and now we're finding Y porque es a un lot of contenido que yo creo que os similarities gusta. in our Y a mí players también that me have gusta. picked up the Ws. And that Nunca is pensé who que we're tanta going gente to le feature gustaría in this GeoGuessr. next match. It's Lo going están to be a haciendo match guay. between Chicago, Geographer, and Gingy. Por amor al arte. Yo sí. por supuesto. Pelucas en el chat y Ramírez le ha regalado 10 suscripciones a la comunidad. Oye, y a Ramírez, muchísimas gracias por las 10 subs regaladas. Un abrazo, un saludo, agradecido. Muchas gracias, y a Ramírez. Y agradecido por esas 10 subs. Así que saludos y abrazotes. Muchas gracias. La alerta es buenísima. La alerta es buenísima. Muchas gracias, y a Ramírez. Esto lo pongo aquí. Now Gingy has enough skill and now a record to leave a lot of players quaking, but Chicago ¿Va a empezar ya, no, Geographer, esto? well, he's got a Sí, lot soy of 32. experience, not only playing in the last World Cup, but a face on stream out there all the time in the community, very well involved. How do you think that's going to come into play with his play here today?
Ahí están presentando los que vienen ahora. Y Ramírez dice cuidado con el cuello. Muy buena alerta. Es graciosa, ¿eh? ¿Aprecio algún momento raro? Como cuando viste el atropello. No, de momento no. Y a Ramírez, muchas gracias. Siempre cuando pusieron esa alerta y me espantó mucho. Es graciosa. Se le ve contento a Chicago, ¿eh? Se le ve contento, o sea, que es la mejor opción que pueden tener porque si estás emocionado es más fácil. Oye, es muy bonita la camiseta, ¿eh? Está el Machu Picchu y la Estatua de la Libertad. Es muy bonita, ¿eh? Oye, que en la europea pongan las Sagrada Familia, por favor. Very interesting stuff. I think that overall in this matchup, I would still have to favor La camiseta me encanta. The fact that CG hasn't picked him as one of the toughest opponents. I think the reason for that is that Chicago Geographer has Machu Picchu o Chichen Itza. Perdón, ¿lo he confundido? Lo he visto así de en pequeñito. A ver, pegado grande. Aún no lo he puesto. Es Maya. Si pensás que yo lo estoy viendo así de pequeño ahora mismo. Es Chichen Itza. I want some USA rounds to crop up here. The USA Derby, let's see it. And if I'm looking at tough opponents, well, Gingy's already taken his named opponent out, so he must en Europa van a poner la Torre Eiffel, la Puerta de Alcalá y que más la Torre Pisa. Van a poner el Coliseo y la Torre Eiffel, ya verás. Highest, propensity to touch grass among competitive games, I would say, for your players. Y en Asia, ¿qué pondrán? Indoor-outdoor people. And it's so interesting how it's the old guard, the new guard, but both of them, they like that real life. Gingy se ve muy preocupado y estresado. So I respect that about both players. Veremos. Oh, we got the urban explorer, Chicago geographer. We've got the long distance runner, Vamos al Gingy. lío. Let's see who can go the distance as we head into this next match. Paula, Rainbow, take it away. Ahí vuelven los casters. CG versus Gingy. We've got the old guard taking on the new generation here, Trevor. We do. And listen, Gingy just played. He just put on a show. And CG, they're both, what, 1-1 right now? So this is a winner's matchup. The winner will go 2-0. Loser goes 1-1. Getting 2 wins in this series right now is kind of... It's very... I mean, we saw yesterday with Orlando, right? He got that first dub. Ahí está más serio, ¿eh? Ya están viendo venir que esto se va a complicar. Could we see a story here today with one of these players? I think we could, and para la final podrán categorías como plazas, museos, no creo. ¿Quién crees que ganará? Va a ser muy mental, ¿eh? Va a ser a ver quién aguanta más, ¿eh? Be first or fourth, coming out of this. So, but if you get 2 wins, that's a good thing to have under your belt here. So, parece que va a estornudar, players looking for that, obviously. And who will it be? CG. ¿Cómo se llama el hijo de Max? Hostia, no lo sé. Ahora cuando vuelva a salir te lo miro. ¿Está español de TikTok? No, no está. No, españoles no hay porque en la... esta es la de Américas, perdón. Cuando hagan la de Europa, podría ser que sí. El mismo mundial hay etapas regionales, sí. Hay la europea, la americana y la asiática. Ahora estamos en la americana. En abril creo que es la europea y en junio la asiática. Vamos a ver. US versus US, Gingy versus CG. Let's start it off right here. Vale, esperemos que pase todo Potic las de Europa. Me estaría bien que un español llegase a la final, ¿no? Mira, las europeas del 12 al 14 de abril, Asia 14 y 16 de junio y final el 14 de septiembre. ¿Vas a transmitir? Todo. Vale, ya Gingy ya sabe dónde está en Dinamarca y ha tirado. Gingy sigue con la técnica de tirar lo más rápido posible. O sea, Gingy sigue con la obsesión de tiro. Y Chicago Geographer. ¡Hostia, Polonia! Oh no, CG ¿Qué ha hecho Chicago? Que esto llega a pasar en la ronda 3 y palma, ¿eh? Gingy se parte, ¿eh? No da risa, ¿eh? Se parte de la emoción, ¿eh? I love his strategy going into that, though. He immediately found information that he didn't think maybe CG could find, or he just had a good
a good indication where it was and A ver, es primera ronda. CG to blunder. Let's go to round 2 here. Es primera ronda. And we will see Straight into round 2. Tough start for CG. Yeah, losing 1,700 points round 1, no multis on a moving is not the way you want to start, but it's okay because it's only up from here potentially. Norway. Empezar así es un bajón grande. Who Sí. is the better Norway player here? I actually don't know. Norway Está can be deceiving. en norte de Europa, Noruega, Suecia. He's zooming in, he's Sí, plonking, sí. he's Vale a tirar Noruega al Genji, centro. you know, He's going back to that original strategy, pushing the pace. Yep. Going with Sí, that sí, vibe, going Genji that está full intonation con off la the ring. técnica de tirar rápido y presionar al otro. Pero esto le ha salido bien. Bueno, el anterior le ha salido bastante bien, la verdad. Vale, ahí está, iba más o menos igualados. Sigue palmando puntos Chicago. O sea, Genji las primeras tiras rápido para tensionar al contrincante durante todo el duelo. Sí. Sí, pega un push brutal. Es full presión, vale. Esto es Gran Bretaña. A ver cuándo tarda Genji en tirar. Va a tirar a lo loco, ¿eh? Le está saliendo bien. A menos que sepa los códigos telefónicos. Va a tirar, Genji va a tirar. Le da igual todo. Irlanda del Norte. Ahora, se la pela. O sea, me parece un poco sucio. Es parte del juego. O sea, el hecho de que se ponga en cuenta atrás de 15 segundos cuando marcan. Ojo, mucha distancia entre ellos, ¿eh? Cuidado. Hostia, le está tumbando. Le funciona muy bien con él. Le funciona muy bien contra el otro. And not letting the other player play information. Holy. This is this map, usually when you're playing moving games, the map has more information more readily available. And so maybe this does play into Genji's advantage where map isn't right or information contra Chicago le está funcionando súper bien. Using that to just guess instantly. Let's see what round 4 has to offer. And it is what looks to be Argentina. I'm not sure who has the advantage here in Vale. It could be Uruguay. Round number 4, 2.5x damage. At this point, Chicago really needs to lock in. He's got to be careful. Está mirando el horizonte. Argentina. Uruguay. Podría ser. What's he looking for right now, you know? No, esa matrícula es Argentina. Yep, he does. He confirmed it with the plate. He's going outside. Va a tirar Santa Fe. ¿Sí? Hostia, no lo hubiese dicho por ahí, ¿eh? Es más seco que, o sea, Santa Fe yo creo que es un poco más verdoso que eso, ¿no? Le llamaban Rocco Reven. Va más al sur. You know, I don't know if this is 2K if Genji's close because it is slightly. And CG's closer. Le ha salido mal, la técnica. ¡Hostia! Cuidado porque y ahora ya no puede correr tanto. Se está poniendo nervioso Genji. Ahora ya es consciente de que esto de tirar triples y venga rápido. Togo Zavala, este de Europa parece muy. Parece muy mediterráneo para ser Togo Zavala. Eslovenia, un sitio así. Ah, no, coño, no, pues Togo Zavala. No, es Latinoamérica. Atacama. Ha encontrado. Chicago ha encontrado el sitio. Acción. Chile, el desierto de Atacama, ¿no? Gritemos Coabunga. Sergart- acaba de suscribirse durante Sergart, 9 meses. saludos. Si lo pone. Sergart, muchas gracias por esos 19 meses. No one has any idea, really, too confident. CG's moving. Does he want to stay here? He's going to stay here. 1 second on the clock. This could be it. It's CG closer. I don't think that's very. Chicago está más cerca. ¡Ojo! ¡Hostia! And that is, wow. Se ponen bastante parejos, ¿eh? Están tirando un poco lo loco, te digo, ¿eh? O sea, Genji está forzando, yo creo, un poquito para que las partidas vayan un poquito más rápidas. Y yo creo que es malo para las distancias, ¿eh? Very often, right, we say as things build, things are heating up. This one's hot already. It's on fire. This one is on fire. Wow. And Genji, you know, we've seen him lose the first. Genji está nervioso, sí. Sí, está un poco tenso. If he has that game 1 advantage, it would mean a lot. I like what I see next, Trevor. Do you? Can we get some oi bruvs in the chat, please? Does look like a little oi bruv action, I think. Europa, Francia puede ser. That is the case. 1 minute on the clock.
Ha mirado el poste eléctrico. Mira cómo le da la W el Jinji. Mira cómo teclea la W para ir rápido. 3,5 de daño. Sí, sí, estás doloroso ya. Vale, he encontrado. Schleswig. Eso es Alemania. Both players in northern Germany. It does look pretty Oibrovish right there, you could say. It really looked Oibrovish when we came in. Gingy moves fast. Both in CG has a sign that Está buscando la carretera, ¿eh? Está en Schleswig. ¿Está en la carretera? No, Gingy ha palmado, ¿eh? Gingy ha palmado. 3,5, 400 puntos por 3. Sobrevive, pero por los pelos. Lo presiona demasiado. Tiene que aguantar un poco más. Wow. You said you were really looking forward to this matchup. I'm seeing exactly why that is now. As it's played out. Le pega demasiado pressing. Sigue vivo. Oye, ahora viene un por 4 de daño. O sea, cuidado. We have an endo. Let's keep it going. I'm not one to talk. I'm one to watch. 1 minute on the clock for X damage. 2000 versus 900. CG takes the lead after. Vale, sudeste asiático. También los postes eléctricos. Miren los carteles. Pringbaru, Kota Bengkulu está en Indonesia. Creo que sabe el sitio, ¿eh? Pringbaru. Vale, ¿hay distancia entre ellos? Bueno, poquita. Tienen al mismo sitio. Han encontrado el mismo sitio. Chicago está intentando apurar. Jorge, un abrazote cuando puedas, sin problema. Pero gracias, Jorge. Está muy cerquita uno de otro. Yo creo que Gingy está jugando bien porque si le deja tiempo a pensar otro. Gritemos Jorge. Jorge-Gore acaba de suscribirse con Twitch Prime. Ahora sí. Al fin. Besitos, Jorge. Gracias, Jorge, y un besazo. Gracias por dejar Prime en esta casa. Vale. Han encontrado un altar. Sea la capital, ¿no? Colombo de Sri Lanka. Si es listo, tirarán en la capital también. No, tira la capital. No. Pues esto es. Uno de los dos ha ganado. ¡Oh! ¿Cómo lo ha sacado? Conocía la ciudad, tío. Porque el otro ha tirado en la capital, por la zona. ¿Cómo ha encontrado el sitio de Sri Lanka? Suerte, no ha sido suerte. Os ha acertado muy bien. Ahora Gingy yo creo que tiene que quitar el pie del acelerador. Tiene que quitar el pie del acelerador porque es que va totalmente cagando leches y no puede correr tanto porque se pasa de frenada. Chico encontró un cartel, sí, pero tienes que saber la zona. O sea, yo a veces encuentro el sitio de una ciudad y no sé dónde está. Sí. Vale. Siguiente ronda. No se pueden mover. No se pueden mover, ¿eh? Pueden girar, pero no desplazarse. And we see CG putting the pressure on him, or immediately zooming in. Will he make it instant guess? He's instant zooming. Pretty much an AZ there, Trevor. Chicago le acaba de su propia medicina. I don't think. Going to a very similar region. Yep. Tan cerca los dos de Rumanía. Pues le ha dado de la misma medicina, de meterle pressing. Vale, ha ganado, pero es igual. Son muy pocos puntos que le ha quitado. 30 puntos. Ah, sí, tampoco mucho. We'll keep the pace going here and no move.
It looks like we're gonna be back in like Monty or Albania. We'll see here. Vamos a ver. We'll see here round 2 of 10 1.5x damage. Both players. We do see the rift in the sky there. Van a tirar el Mediterráneo, Albania. Dentro de una carretera de la montaña. Está mirando el suelo para ver la sombra. Los dos saben que es Albania. Hay la sombra en el cielo. Si mira hacia arriba, enseguida verá que es Albania. Mira hacia arriba. Está el agujero. Gingy ahora está haciendo bien. Tomarse el tiempo de reflexionar. Si es que no pierde nada, o sea. Los dos tienen un nivel bastante parecido como para tirar triples. CG does not have a plonk down yet. It's 20 seconds on the clock. Gingy's scanning. I think Gingy's trying to find the 5K. You know, he found a road that actually lines up pretty well. Gingy sí ha encontrado la carretera. I'm not sure if that, that would be quite. I mean, picking up any points you can is good. CG on a white road. Gingy's looking near the capital here, seeing if anything does line up. 8 seconds on the clock. He can't really find anything that he's too confident in. But like I said, it does not really matter because this is a small country, and small country is small points. Está bastante bien, A road last second, he's gonna click. Time's up. And it was closer. Gingy tenía una zona bastante parecida. Pero bueno, estas rondas son poco de puntos, His guess there was really close, and he moved away from it last second. It looks like. Wait, that es uno de los mejores de 3, sí. Might have been the road he just moved away from, but that I'm not sure. Don't quote me on Como si la primera ronda Gingy va a lo loco y luego menos. Sí. Let's not do that. All right, round 3, everybody. 2x damage, no move, always a potential for a big swing. Vale, Europa. First punch to be a big one. Round 3, let's keep it going. Looks like we have the Croatia fire hydrant there. We'll see if that's the case. Rainbow dice que es Croacia. Not the biggest country, but you could, get slow points here by just making one good region guess. Looks like maybe you go Eastern Crow or something. Gingy va directamente a Croacia. You do have hills, south? Not quite a lock yet. Gingy is looking to find. Está mirando las montañas del fondo, puede ser, no, la carretera, buscando una carretera. Both players. CG has yet to open his map yet. Chicago está mirando la sombra. Están por la misma zona. Se van a quitar muy pocos puntos. Acierten o no, están ahí. Gingy's looking to line up a road completely here. We see like a different approach by Gingy, taking being more methodical about his guessing here rather than space plonking. But he is still up a win here. Not in the series, but in the. ¿Habrá acertado la carretera? Parece que está buscando el perfect, Yep, they're making sure they don't let anything go past them here. 3 seconds will be very minimal points, but vale. If someone's really close. And it is just south of Gingy lo ha sacado. Con 2 ya empieza a doler bastante, De momento, todas las rondas las ha ganado Gingy. Even if he makes a good guess, he still seems to start off every single guess. But we've had some small countries, but I'd say mucho Balcanes, siempre. Wired tight today. Yep. Ready to spring. Lots on the line here, round 4. And listen, the small country streak does end here. Oh, does that mean we're back in Russia? We're back in Russia. It does seem. The question is. Rusia tocando a Finlandia. You'll be waiting for a while. Trevor, what's your expectation in this round? Do you think we could see something big? I think Gingy probably has the advantage here in Russia. I'm not sure how much he knows. Hostia, yo tiraría más al norte. But we'll see, because sometimes a bad guess is a good guess. Ellos saben más que yo, Is a bad guess. So, both players not sure. Yo iría más por donde está yendo Chicago. O sea, Rusia, pero más occidental y más hacia el norte, más hacia Finlandia. We could see massive points here. Gingy is flawlessing right now, actually. He has not let up any points in the no-move game. Just like that, again. We've only got half the round left, Trevor. CG. He's moving really close to where CG is right now, so maybe CG does have the better guess here. Both just north of Moscow. Perdón, norte de Moscú. Contemplating, leaning back, hand on chin. And CG is looking for the road up. Struggling. Ahora lo hacen bien, ahora reflexionan mucho más. Es que 8 segundos. 6 seconds. 5, 4, 3. Está muy cerquita. Y lo saca Gingy. Hostia. But again, it's now these chips are getting significant towards CG, and as we go into these higher multis. Any player could have won there with just one more Eastern guess, but listen, wasn't the case. Was not the case. Both players taking a side rounds, but I think Game Master Trevor is going to get him right back in. Yep, right back in and we go. De momento, las 5 rondas las ha cerrado él solo. O sea, las ha cerrado él solo. Las ha ganado él.
A ver. Both players stood up, fixed their posture. Everyone at home will see we spawn into a Triple damage. treacherous road. Imagine driving that. That's what these guys are doing right now. Gingy looks like Gingy's the type of guy that knows regions of Bhutan. They're having to navigate the treachery and pitfalls of competitive is lining a GeoGuessr. CG is looking. You know, Gingy usually would just guess if he felt confident. Entiendo Bután. Sí que es, sí. Que Bután entera, a menos que salgas en la capital, siempre es una carretera que bordea el país. You avoid falling into the crevice, tumbling to your doom. CG is trying to make that happen right now. No, they're pretty close. The pressure is on Gingy. They're pretty close. Will he be the one whose wheels slip first? They're quite close. Gingy is on the right road. Gingy's quite a bit closer with triple damage. No, pues 200 por 600. Bueno, no ha sido tanto, Podría haber sido la hostia, It does happen. Round 6. Hostia, muy bien, Gingy lleva 5 rondas perfectas, Bueno, perfectas no. 5 rondas sin perder ninguna. Parece un montón. Round 6 now, second half of this no move. 3.5x. Gingy looking to get. Gingy untouched. Vale, ahí tienen carteles. ¿Esa bandera es la de Camboya o Laos? ¿Qué bandera es esa? Ah, no, Malasia. Ah, no, no es bandera local, ¿no? Rojo, azul, blanco. Bueno, no sé. Malasia, pone Malasia ahí. Pone Malasia en el sitio. Están buscando el pueblo. Entiendo hacia más al sur. Es que ahora juegan bastante mejor. Porque antes tiraban muy a lo loco. Va a estar en la misma zona, ¿vale? Va a haber muy poca diferencia. Le va a sacar unos cuantos puntos, pero poquitos. ¿Qué pasa si llegan a la décima ronda y ninguno pierde? Bueno, siempre hay uno que gana. Siempre hay uno que tiene más puntos que otro. Han llegado muy lejos, Aquí un error puede ser muy doloroso, Yeah, but listen, again, a region guessable country and an obvious country for both players in Romania. So again, it looks like we're going to be going into a higher multi-round. I don't see Gingy picking up 3,800 points here in row. Gingy straight into Romania, outside Cluj. Está en Rumanía, pero... Sí, ahora equivocarse es una cagada monumental. Hostia, la ha presionado, Ha tirado un triple. Le puede salir muy mal esto, Le puede salir muy bien o muy mal. ¿Qué hace? 10 puntos de diferencia. Hostia. Llegamos a la ronda 8. ¿Alguna vez hayamos llegado a la ronda 8? Ya podría haber palmado muchos puntos, Looks incredibly hot. The sun beats down on this desolate path. ¿Dónde creéis que es esto? We'll walk it better. It's time to find out. CG, Gingy. On no move, this is not the easiest location here. África, yo creo que no, que es Argentina o algo así, ¿no? Maybe we just indicate Argentina here, but we'll see. It does indicate Argentina to Gingy, and Gingy is going. I hope CG looks at the compass and sees the sun, because I could see someone potentially going US here, but this is a. Ha tirado Argentina. Patagonia, yo creo. No. Yo tiraría por donde está tirando Chicago, muy al sur. Hay mucha diferencia. Esta es definitoria. Uno de los dos palmas saco. Uno de los dos palmas. Hay mucha diferencia. Yo apostaría por Chicago. Gingy lo ha pasado. Lo ha tumbado. Era la pampa. Yo hubiese tirado el sur, Han empatado. Hostia.
the full course. We're getting the omakase. We're getting dish after dish after dish. And that was a great guess there. Tercera ronda, Genji, and that's just experience that play right there. Yeah. It's just thousands of games played. Tercera ronda, chat. You know, we saw Madre mía. he lose a moving game, which he just doesn't practice moving, and that's his weakness. And he goes in, and in PZ, it's just hard to beat the guy. It's hard to beat him. Está duro esto, and then when it really counted, when that multi built, he had the biggest swing. Se viene la ronda más complicada. Gingy se supone que es muy bueno en estas, ¿eh? Que esta es... Van a ver una foto. Van a ver una foto, únicamente. Soy de La Pampa y también lo hubiese puesto más al sur, ¿verdad que sí? Hostia, yo hubiese dicho más al sur. Bueno, mira. ¿Vale? Foto ya. Solo van a ver esa foto. A ver si alguno de los dos mete pressing al otro. No, va a tirar directamente Brasil y se la pela. Va a tirar Brasil en 0, vale, uno está yendo más al sur. Esta ronda no es tan importante porque perderían pocos puntos. La tercera siempre es foto, sí. A menos que alguien falle por mucho. Hombre, hay distancia entre ellos, pero que pueden perder 200, 300 puntos. Al menos se están tomando el tiempo. Reflexionar les va a ir bien a los dos, Si hay más al trópico, yo iba a Venezuela. No, Venezuela no sale en los mapas. Pero más al norte a lo mejor. Lo que pasa es que Brasil entera es muy verde, Chicago, no veas, ¿No tenéis la sensación de que hoy el nivel es más parejo que ayer? It's a good start. With a multi, that could have been devastating. It would have been game. Let's keep the pace moving. Looks like a beautiful location. Looks like another Greece round here, potentially. That is stunning. Looking across the water. ¿Qué países no parecen? Los que tienen conflictos con Estados Unidos. Los que tienen como diferencias con Estados Unidos. Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Esos países no están. Grecia. A tirar. And you know, is at a road where water is south with islands. Also right there. CG. ¿Cuántos días son? Mañana es el último día. He's zooming in close to where Gingy is right now. Están los dos en Grecia. 15 seconds on the clock. Gingy is ¿Vale? in. Again, very, very few points since both players do know the country and one person. 1.5x. Not going to be much of a difference here. No hay mucha diferencia. Playing careful and smart. Vale, lo ha sacado Chicago. ¿Por qué si esto es Suecia? Porque el motor que utilizan es Google Maps y Google es estadounidense. Lo que no entiendo es por qué Google no les ayuda más. ¿Sabes? Como que Google se podría involucrar en esto, por total. Es promoción de Google Maps todo el rato. De hecho, esto tiene toda la pinta de que tarde o temprano lo acabe comprando Google, ¿no? O tendría bastante sentido que Google comprara GeoGuessr, o al menos invirtiera en GeoGuessr. What is a key marker of Philippines concrete? It's just looks like Philippines concrete, you know? Okay. Dicen que es el suelo de Filipinas. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, Chicago puede palmar. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? No. No sabe dónde está. Buah, sí. Gingy tira. Si Gingy tira ahora, palma al otro. Gingy's hedging center Philly. 20 seconds left, CG. You've got to decide something. In Nusa. 18 seconds, CG. That would be game, I think. Gingy, si tiras ya, se la lía Esparda. Bueno, ahora da igual, ya pasan 15 segundos igualmente. It could be Indo, though. I could be wrong. Si podría ser Indonesia, dicen. No, ¿dónde va? No. Quieto. Tira para atrás, por favor. No, la vas a liar, te va a liar. Era Filipinas.
¡Hostia! Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. ¡Hostia! Llega a poner Panamá y Palma. ¿Qué le ha pasado? A ver, están en la ronda 3. Aquí empieza a perder bastantes puntos, ¿eh? Wow. Cuidado que Gingy aquí va. Estoy convencido que va a tirar rápido para ponerle al otro. Mira, mira, se va directamente a Suecia. Van al mismo lado. Va a haber poca diferencia. Hay muy poca diferencia. Bueno, se están separando bastante, ¿eh? Yo tiraría al centro de Oslo y ya. Muy bien. Chicago lo ha encajado. Vale. Le quita pocos puntos, pero lo importante es que no pierda puntos Chicago. Porque si falla, va a perder demasiados puntos. Que le acaba de quitar 600 puntos al otro. Si él pierde 600, está en la mierda. Diré Camboya, ¿eh? Yo diría Camboya. We're back in Thailand. And Thailand can be a tricky Laos. place. Thailand. You said it yourself yesterday. You allow Ellos dicen Tailandia. That can guess well, plonk well around Thailand. It does look like Eastern Thai with the red soil. Going Tailandia. Gingy's going east. We will see both east guys. Los dos están tirando una zona cercana. How far do you commit east with the red soil here, or do you commit northeast? I mean, listen, on Thailand, anything is possible. Anyone can win here. Hay un sistema de puntos. La verdad es que no sé cómo funciona la preselección. But they're both pretty close right now. 1,000 points. Chicago había ganado otra partida, creo que sí. It's nothing, and you see CG just clear hedging right now. Están cerquita el uno del otro, ¿eh? Points is nothing either. You can see it go either way. Gingy is going slightly central east here. Because they're relatively close to each other, but with the multi, está muy cerquita. I don't think it will be enough though. They're so close. Gingy doesn't know. He's not too 10 confident. seconds left. CG. Will CG move though? Will CG move closer or will he move further apart? If he's moving closer, this might not be game. Está muy cerquita uno del otro. Y se la lleva Chicago. Cuidado que ahí empiezan a rascar puntos, ¿eh? Le caen 2.000 puntos, ¿eh? Cuidado que la siguiente ronda ya quita bastante, ¿eh? But it's not the case this time. CG holds on. And that's he just punches Highland. from below. He shoots upwards. Saying, Gingy, I'm not out yet. Vale, estamos en Europa. Maybe not out here. What looks like Denmark. And listen, that's just Thailand. It's just that's why I say, you know, anyone that can reach against Thailand has my respect. Norte de Europa, casi seguro. On the clock, both players, country will be obvious. The question is where. Both players going. Just Va a tirar Dinamarca. You know, not a bad idea at times. El otro no lo tiene claro, ¿eh? Está muy cerca. Oh, cuidado, ¿eh? Wow, se están separando muchísimo, ¿eh? Hostia, uno ha tirado Dinamarca y otro ha tirado Alemania. No, se está corrigiendo, Cuidado. ¡Oh! Cuidado que le va a palmar bastantes 400 por 3, 1200. No, aún aguanta. Pero se está igualando, ¿eh? That was quite, and CG looks shocked from that, and you click Copenhagen and you win on that one. That was, yeah, Gingy, you know, maybe gaslit himself outside. La última ronda, o sea, es la última ronda, 1500, 1000 puntos, o sea, están demasiado cerca, ¿eh? Era Suecia. Esta es definitiva. Están los dos flipando, ¿eh? Quadruple damage. Trevor thinks it's Colo. Yeah, I mean, Gingy's doing the exact same thing I did. Los dos pegados a la pantalla. Tiran a Latinoamérica. What is this by Gingy? Colombia. Voy a decir Colombia. O Brasil. If you look closely in the left, you might see the Colombian white sign on the back there. To the left of that truck. GG, get close to your monitor, buddy. If there was ever a time. A ver dónde pone. Colombia o Brasil, están dudando, ¿eh? There he is, CG now.
CG. He's like, wait a second, do I see a detail? Yeah. Wait, Gingy just moved to Brazil. Gingy has moved to Brazil. Gingy se ha ido a Brasil. Gingy se ha ido a Brasil. ¡No! ¡Y el otro se va a Tailandia! ¿Qué haces, loco? ¡No! No, ¡páralo! ¡No! ¡Stop! ¡La han cagado los dos! Pero Gingy está más cerca. No. Siguientes segundos. ¡Cambia eso! ¡Revierte! ¡Tira para atrás! ¡Rebobina! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué palmada! Wow, and that's game. En el último momento cambió el otro. It's tough. When the pressure's on like that, it's Es que claro. It's easy to focus on one thing and Es que ha palmado de continente. Ha palmado de continente. Hostia. The smallest things, especially, it's a lot harder when the lights are on you like that. It's a lot easier. No, han jugado muy bien los dos, O sea, Again, a great game after great game from both players there. Super good showing from both players. han jugado muy bien. Claro, técnicamente no ha ganado Gingy, ha perdido el otro porque ha palmado. Ha palmado. Cardíaco esto. No entiendo por qué. O sea, yo de las opciones que hubiese puesto, Axia no hubiese sido ninguna de ellas. O sea, de tierra redonda porque no calculan las distancias del otro lado. Supongo que utilizan el mapa con esta proyección como cálculo. Bien tirado. It was a nail biter. It really seemed like Chicago was going to claw his way back there. There was an excellent choice on Denmark, but then it all fell apart. So I want to know, Gingy, you picked up a W here, but to those last couple rounds, it looked like you were, well, you're a strong first guesser. And then you started doubting yourself a little bit. It cost you some points. But you came back so strong when you found the trust in yourself again. Did you feel that, or was that something mental? I feel like it wasn't really trust, but like, I don't know, those locations are not that easy, but like, entiendo que las localizaciones no eran tan fáciles. Like, at the end, yeah. Do you feel better about yourself now? Not really. No. Because I had like my thoughts on the last round was like between 4 countries and like 2 different continents. Que dice que en la última ronda él pensaba por 4 sitios diferentes de 2 continentes diferentes. Sí, esta es la final de esta. No, esta es la final de América, porque también, o sea, hoy solo hay gente de Estados Unidos, pero ayer había gente de Uruguay y de Argentina, y es la final de Américas y luego viene la europea y luego la asiática y luego la mundial. Nice, good camaraderie. I mean, and also like we're sitting there, we're looking at your cam. It seemed like kind of no matter what happened, you were just like locked in. Está diciendo que mirándole a él estaba súper concentrado y estaba muy focusado. No celebration, no anything. Like, how are you feeling? Are you learning anything about the mental game? And are you getting more comfortable? Like, what's that been like now that you're in this intense environment? Well, I just feel like you can't be too confident once again, and dice que no puedes estar muy confiado. Because if you're not stressing, then you might just like. Está hablando de estar tranquilo. Yeah, makes sense. Makes a lot of sense. I also had a question. Obviously, you've gone down on both of the moving games so far, and then come back on both of the no moving. It seems like your strategy is on moving to guess quicker than the opponent. Esta pregunta sobre la estrategia de tirar rápido. So, are you going to bring that into game 3? Obviously, you don't have to spoil, but like, it's obviously been quite a contrast to your no moving. So explain kind of the thought process there. Yeah, I'm allergic to signs, so basically I just instantly guess on moving, and for no move and NMPZ, I don't really care how long it lasts. O sea, está hablando de lo rápido que tira él directamente. Es que realmente este chaval le gusta mucho presionar. O sea, le gusta mucho presionar al otro contrincante. Muy guay, This is our current distribution. In fact, it's a little less than our current distribution. We've had more games, more scores. And, ¿pueden ver ellos dónde pincha el contrincante? No, porque si no al final todo el mundo picaría donde pica su contrincante y ya está. No, pueden verlo una vez ya han asegurado el tiro. Vale, ahí tiene la siguiente predicción, Jake Lyons versus Mu. And they picked up another win for Gingy. Chicago Geographer, of course, still in the tournament. So many more matches to come right after this break.
Muy bien, muy... Ha sido finalazo, esta. Lo guay, mañana será más heavy, porque veremos a estos tipos enfrentarse contra Orange. O sea... ¿Rainbow participa? No, es el caster. Jack Lions versus Mu. Mañana veremos al top de ayer enfrentarse contra estos. O sea... ¿Orange se llamaba? No. La última ronda fue histórica. Ayer ya pasó, ayer hubo una ronda que cada uno puso una punta al planeta y era en medio. Orlando, porque he dicho Orange. Orlando, perdón. Orlando contra estos. No, es porque he dicho Orange, porque tengo aquí abierta la ventanita y solo veía las 2 primeras letras de su nombre. Pues eso, que mañana lo veremos enfrentarse con... ¿Orlando es mejor? No lo sé. Hay que verlo. También creo que influye una cosa que siempre pasa, que es que el segundo día de partidas es diferente del primero, porque ya han visto lo que pasa. ¿Sabes? Porque la sensación global de... También pasó... Mira, salvando las distancias, ¿recordáis la velada 2? Que el primer combate fue Carola contra Carola Spursito, y en Carola Spursito salieron como midiéndose, ¿sabes? Como poco a poco, y como que aceleró el ritmo al final del combate. ¿Qué pasó? Que cuando salieron Ari y Paracetamor, salieron con todo, porque ya habían visto el combate anterior, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí pasó una cosa parecida. ¿Cuál es el símbolo del paso de cebra de Bélgica? Ni puñetera idea. Ni idea. ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué apostáis? El D. Cosas que no me he aprendido. Ni idea. Yo no me lo he aprendido. Pero mira, así vamos aprendiendo cositas. Está bien estas pantallitas, Dicen que la. ¿Vale? Mira, cosas que hemos aprendido. Sí que era la. Lo sabes por la cara tan cuadrada que tiene el personaje. Bueno, sí es así. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Tía. ¿Tendrá trampa? Pacífico en principio, pero... Tía, ahora me da miedo que las preguntas tengan trampa. Pacífico. Es pregunta de GB. Ya, pero yo qué sé. Da miedo que de golpe lo digas y de golpe sea el Ártico. Por lo que sea. El Pacífico. Pacífico es totocho. Hombre, sí. Sí. Es el 20% del planeta, el Pacífico. Madre mía. Eso es de escuela. Ya, pero es que esto como... ¿de qué color es el caballo blanco de...? ¿Sabes? Han puesto preguntas trampas. Sí, como lo de las ciudades. Ya no me fío, ¿cuál es la marca del cielo de Senegal? Esto es las cámaras de... el monitor. Las cámaras de Google Maps a veces fallan en el cielo y hay una raja, como esas, ¿no? Entonces, sabemos que en Albania hay una muy bestia. ¿Y cuál es la de Senegal? Ni idea. O sea, eso ya es un exploit. Ya, pero la gente se aprende eso, o sea... Time's up. Dicen que la A, pero era la D. Esta es la pregunta más absurda. Las imágenes son de Albania, Montenegro, Albania y Senegal. Es que Albania, Montenegro y Senegal son los sitios donde hay el agujero en el cielo. En Senegal me guío con el auto. Ya, pues que en Senegal el coche lo reconocemos porque es donde hubo el accidente que salió aquí. ¿Cuánto falta? Hay 15. En un minuto. La gente se aprende esto, claro. O sea, ¿cómo se llama reparar ese error? Pues será algo del blending, sí. Porque es donde se juntan las imágenes de las cámaras. Pensad que no es una cámara 360, que son unas cuantas cámaras que hace una foto. En realidad se hace con varias cámaras, no con una.
Pero lo que luego se hacen es sumar las fotos y se ve dónde se corta a veces. ¿A quién le vas? No lo sé, ¿eh? Nadie ha hecho... O sea, quizás Gingy es el que está haciendo las partidas más limpias, pero... No sé, ¿eh? Tengo miedo de sacar una foto y que uno de estos pros adivinen dónde vivo. Sí, sí. Tienen que enviar a alguien se negara a reparar la foto que mandó a borrar Paul. Hay que ver si sigue la zona a oscuras. Veamos. It's the GeoGuessr World Cup America's Regional Finals. We are halfway through Group B and we've already had some very exciting results. But nothing is by any means solved for the day. It is still anyone's match es to que realmente claim ya that es un top eSport spot or to en toda avoid regla, that, o sea. that bottom spot. Because our three winners Mi of the lógica es group que are Jake moving Lyons on le peleó a to Gingy y tomorrow, Mu lo and mismo one con of them, Chicago, entonces Jake well, tendría they're más gonna move to the chances. spectator seats, and I gotta Podría say, they're ser. pretty good seats. The spectator experience upstairs has been wild. It's all the other players up there. They're all together on the couch watching these games, discussing the choices. Bueno, vamos a ver qué It's tal. just a great vibe all around. I've really enjoyed my time in the Siguiente GeoGuessr ronda. scene. And as two pillars of it, Jake it's been versus lovely Mu. working with you both. I've got Zigzag, I've got Project Les falta Blue. LEDs para ser más competitivos. And Igual es guys, eso, we've ¿eh? had some great games amongst us, ¿Cuál haven't we? premio ganas? Creo que aquí we es sure poquito, have. son I mean, $5,000, every una cosa single así. game going to the NMPZ is so exciting. We were not getting that yesterday. It's so interesting. I think it's a bit representative of Quedan the 3 partidos. Estamos justo variation en el people's ecuador del preference in terms of game mode. I think del torneo. yesterday a lot of people's preferences were the same. Not a lot of Gingy NMPZ en primera players. Today we are posición, seeing that. We're seeing some who specialize in moving. seguido de It's allowing us Chicago, to get Mu to those y third Jake. game exciting Se va a quedar NMPZ bastante así matchups. la cosa, Oh, and ¿eh? I love watching those players that say they don't like moving because Voy a with regalar that as the vacaciones first un game, lugar a escoger. we have seen Creo que el some año real pasado el top ganador Zigzag se llevó un viaje a no sé qué Absolutely. de And Misión it was Imposible, really que lo funny to patrocinó see Universal. Gingy kinda always going so quickly. That's something probably a strategy I've been employing myself. And yet, as we've seen, both times on moving he has lost. Se dice que es el último He's top of his en group este. right now, Chicago Geographer in that second position. And now we have the battle of the two people who are sitting on a loss. This is a ¿Puede ser por really el final? interesting No one, but recuerdo, they're no also recuerdo. two players who are much Es more más dinero, comfortable with the pero moving si vas a aspect. We saw both geoguessr.com, players take a win in moving. So this is just kind of the battle of the moving players. That's really going to set the scene. estos son los premios. Best of three. Probably Mu more comfortable. 14.000 repartidos entre todos. Y o sea, creo que el primero es 5.000 y el resto se parten. Y el de la gran final son 50.000 repartidos. It's going to be Jake Lyons versus Mu. Vamos con la siguiente ronda. I think that a lot of El año pasado my ganó games el holandés. specifically, Sí, Países what I'm Bajos. stronger in is really sort of taking my time, moving to find info if it's a moving game. Not bad. But really Bueno, sort of yo creo taking my que time de momento es algo que está thinking, creciendo. and I O think sea, if que es I- algo if my que confidence is low or I'm frustrated igual en unos or años feeling sí que es bad about how I'm grande, playing, ¿no? O sea, oftentimes I'll just get frustrated. I won't spend y si time no, on a oye, round aquí that I estaremos probably should igualmente. be spending, and I might O sea, guess faster and make a worse guess. lo hacemos porque nos gusta, más que I mean, definitely I'm trying to por play ganaste algo. as Al tactically final as I dice can. Total I'll definitely Price Paul. switch No, up yo my no. strategy Me when it gustaría, comes pero to no. playing different opponents, El LoL depending on inició who con I'm playing, menos. you know, so Ya, bueno, pero el LoL that's tiene very una important. fanbase brutal. Lots of strategy goes into it. Now, this is another one of those exciting head-to-heads where it feels like opposites, but the way you're kind of breaking it down for me, they've got a lot of crossover and Vamos con eso. similarity. La ronda final, adivinar la casa de Lyons, Paul. No, a storied gracias. player and one that a lot put down for their most feared player in this tournament. A lot of reasons to be scared of him. I mean, his long history in the Ahí está game, Jake his Lyons. vast knowledge, his Además han hecho bonito los muñecos y todo, ¿eh? Zigzag, you know this guy well. What Aún no else se is sabe he si telling me? participará algún One thing that you hear a español. lot about Jake from him when you chat is his interest in trivia, and he's participating in a lot of trivia nights himself, and that definitely Pero ties tiene into muchos his equipos de love of esports y going muchos place games, patrocinadores. going Sí, subdivisions, a estos les and falta knowing all todavía. about different parts of the world. Pero Also, bueno, I have todo to say, llegará. his Y si no llega, oye, knowledge, está bien. his historical knowledge, he brings it up a lot, and it's also something that shows up a lot in these rounds, where some little obscure detail can really make the difference in 1,000 kilometers away, in 10 kilometers away, that kind of thing. So, I mean, Jake. Yo competía, pero me lesioné el pie. ¿Y qué te clavas con el dedo meñique del pie? And we've seen that so far, him taking his first moving game.
Absolutely. I even I quizzed him yesterday in between during a break and nailed the quiz as well. So there's not a lot this guy can't do. But if we know anything about Mu, he has. Te viene el Paul eSports Team. No, yo equipo eSports no. Yo quiero participar de esto como estoy ahora, viéndolo desde la distancia. ¿Sabes? De participando, dándolo a conocer y divulgar. El próximo equipo de Ibai va a ser de GeoGuessr. Sería la hostia, ¿eh? Con GeoGuessr a la larga sería gracioso. Having one of the highest Japan prefecture streaks of anyone ever. Veremos. Super exciting. So we'll see if we get to show off any of that knowledge there. We'll see what happens. Also the thing there. Ese chico es muy tímido, ¿eh? O sea, mañana también vas a aprender, sí. Sí, mañana igual. Lo que pasa es que mañana creo que es mañana es un poco más temprano. Pero no lo sé. O sea, tengo que preguntar. De hecho, podría preguntar. Well, and for the people at home that maybe aren't as familiar with GeoGuessr, I've noticed Japan is coming up a lot in people's favorites. Is there something unique about the map or how it's recorded that igual está en el PDF que le mandé a los mods. ¿No? ¿No hay un horario mods puesto ahí? Luego lo busco. Una horita antes, pero una hora antes. Vale. ¿Y acaba a la misma hora? O sea, empezaremos. Hostia, Moni perdón. Me está mirando. Sí, tenía el PDF. ¿Una hora antes? O sea, ¿dura una hora más? ¿O es que acaba una hora antes también? Oh man, I just am excited to see what acaba igual, o sea, mañana dura una hora más. Hola, mañana hacemos 10 horas de streaming. Really want to happen, so I think it'll be exciting if we get there, considering they both prefer the other game modes. So we'll see. Oh, you're tempting me now. I really hope we get there. O sea, mañana una hora más de streaming. Bueno, pues nada. Se nos va. Es que habré hecho 27 horas de directo este fin de semana, ¿eh? Tendréis queja. Tendréis queja. Ah, mira, el tipo que queréis saber cómo se llama @pala. Triple extensible. Sí, aquí chambeamos. Pon la bura. Tendréis queja, tendréis queja. Me fui a Valladolid, hice un directo desde Valladolid. Me fui a Andorra, hice un directo desde Andorra. Your Army versus the Toronto Mans. Te respondieron ya después, la verdad es que no. Mañana lo sabremos seguro. Jake versus Mu. I'm interested. Whoever wins this game, it's me quejo. Oye, los que dejáis la sub, porque los que no dejáis sub no tenéis derecho a quejaros. Pero los que dejáis la sub en este canal, la tenéis bien invertida, ¿eh? Porque será por horas. Será por horas. Recuperando las horas, exacto. And Jake, of course, he started. Did he start out? Which match was he? Bien invertidas están las subs en este canal. His first match was. Yeah, match number 2 versus. Venga, vamos con el siguiente partido. Fantastic. Match. Jake had his moments. ¿Sería partido? I'm not doubting either partida, players ¿no? come out swinging in this matchup. Neither of them want to go 0-2. Both of them going to be fighting their hearts out, Trevor. This is a very big game for both players. Jake versus Mu. Very anticipated match versus two. I love very Moo's sweater, by the way. Is that a copyright shout out? Yeah, he's a big copyright guy. Well, that being said, I know Jake Leons is one of our están diciendo que la camiseta de Mu es el logotipo de copyright. Gritemos Suorcio. Suorcio97 acaba de suscribirse con Twitch Prime. Muchas gracias. Inviertan en Paul. Contenido de calidad y variado garantizado. Saludos desde Argentina. Saludos Argentina. Un abrazo y un saludo. Suorcio, besitos y abrazotes. Not locked in. Jake is now locked in. Mu, posture fix. Jake, posture fix. Let's run it. Let's see what we got here. You know, Jake does have an advantage here on. Vale, ya han encontrado el sitio. Están en Francia. Jake is immediately zooming into. Jake va fuerte. Very specific. He's now scanning because he does see information, and you know when Jake has information, that information means a lot to him. You know, this guy can pretty much name most cities, so you know that's where when you're moving, you know, the more information the better. And Jake is locked in. Ha tirado cerca del Lyon. Confident, not sure. No, he does not seem confident at all, and that is a head scratch from Jake there. Mu, cool, calm, collected. He has a shrug there. Both players going kind of in the same direction. Y otro el oeste. Bueno, la primera ronda no es muy importante. It's a good guess by Jake. Strong guess to start. No multi yet. Just 292 damage. Yep. But that's what you want. You want to come in. You want to do a bit of chip. If you're not going to take a big chunk, at least you are winning the round. And that is what Jake. Las primeras dos rondas, tres. Jake did find information that got him close, but that's okay. Round 2. Let's keep it going. Looks like Ireland.
We'll see. Round 2, 1.5x. Back in damage. move, of course, since we're in a game 1. Yep. And we'll see both players are moving as they should. Gritemos Coabunga. Kim. Kim 19 acaba de suscribirse durante 2 meses. Acaba mi inversión. Muchas gracias, Kim. Un besazo. Y un saludo. Kim, muchas gracias. Francia, tiran. Oh, we're driving right, aren't we? That's why I was confused. Am I? Okay. Están dudando. That does happen. Wait, are we? No, we're not. Okay. Okay, I'm not sure why Mu zoomed into France. Irlanda. We do see a court guess here Irlanda, by Jake. tira en Dublín. Sí, on Lars 77, Irlanda 100%. Both players city center. Mu looking to head over to Ladbrokes, which is a... Mu got there in the end. Vale, más o menos tiran cerca. Gritemos Coabunga. Tiro tu Wolf acaba de Wow, suscribirse. is that a full 5k? Not quite. Not Tiro quite, Wolf. but I don't think we've seen a single 5K. Muchas gracias y un saludo enorme. And that's Gracias por dejar that's 2 rounds in a row where just information when information is available to Jake, he uses it, and obviously it pays off. Where he's one of the best players in the world when he does information. Hago un truco para que se muevan tan rápido. Clic y W. But Jake has been. This is what I really like. Con la W también tienes para adelante. Entonces clic W, clic W, vas alternando y vas más rápido. O al espacio también. La antenita. El coche, mira. That, what doesn't kill you makes you stronger, Let's see where both players do end up going here. De momento Jake va limpio. 6.000 puntos. Looking at the antenna here, seeing if that does, there is a lot of antenna meta in this game, especially in Russia. Jake is currently moving down the street, seeing what he can find. It's an actual interesting matchup in that sense here. Instant lock. Wow. Instant lock from Mu. Going south. To finish Lo my tiene como point, muy claro, ¿no? Mu, known as quite a meta player. And on the other hand, we have Jake, 5 seconds. who really Super close. prefers to have that rounded geographical knowledge. We'll see if it pays off now. And in this case, it's Mu that comes out. Vale, Mu lo ha sacado, pero tampoco habrá mucha diferencia, ¿no? Bueno, 800 puntos, está bien. Still taking the lead by 200 points. Andan bastante igualaditos. Ronda 3. Están llegando lejos, ¿eh? En puntos. Tengo la sensación que las rondas de ayer perdían más puntos. ¿Es un sitio que se llama Temeto? Temeto. Winter coverage, which I usually associate more with like Eastern Hungary. We'll see where the players end up going here. Both players should get the country right here. Antenna there for Mu. La antena, es la segunda vez que Mu mira antenas. Mu's locked in west of Budapest here. Jake has yet to pick a location, yet to region guess. Jake cannot find any information, and Jake will have to make a region guess based off. But he does go towards and that Hungary. is clicking center, and that's always a good thing to do. And Mu with a great region guess. Parecido. And Jake is not happy with his guess, but that's okay because it's only bueno, 800 points. Van poco a poco, It seems that Jake seems to be flustered whenever he can't find anything readily available. But that, in moving games, it is kind of frustrating when your advantage is information and you can't find any. Round 5 of 10. And we're back in a small country, Sri Lanka. But Sri Lanka seems to be bastante igualado, points pero me da vibras que Jake. Sri Lanka earlier today. Let's see who can make a better guess here. 53 seconds on the clock. Sudeste asiático. Players zooming in. Mu almost zoomed in there. Jake finding a main road. He's now in Gen 4 coverage. 15 seconds on the clock. Mu put on the pressure going north. Hostia, yo hubiese dicho Indonesia un sitio así, Let's see. Jake found a sign. Jake is reading the sign. Jake is using that sign to his advantage, and Jake is going north with 3 seconds left to presumably a good guess here. And it was Mu still being closer. Mu, the consistency, it has to Está be muy highlighted. Parejos, Of course, at this point, it's not huge damage, even with a triple multi, but Mu getting off to a good start, making sure each round counts, only taking a bit of damage so far. Yep, Jake still very visibly frustrated with his lack of I like that, though. It's good to see our players invested. It's good to see what this game means to all of us and those competing at the highest level. Exactly. Not just, for fun. No, hay 1000 puntos de diferencia, pero es que ahora cuando se ponga por 4 o por 4,5 te va a volver mucho más difícil. Sometimes even making that World Cup to be there with your friends is all you really want to do too. So both players looking to be back here in Stockholm. Can someone make a good guess here in what looks like NMPZ Ukraine? We'll see as these players do move around here. Maybe there is a red car behind us. 3.5x damage on the Puede ser Rusia. Jake Lions. A mí las sombras del cielo. I would say is not. Jake is Gritemos Coabunga. Darkvitur acaba de suscribirse con tu Darkvitur, muchas gracias. Un saludo Darkvitur y gracias por ese Prime. Besos, Darkvitur.
Both players still, there's no information that close by right now. Nothing that anyone can really use. We're approaching the halfway point at that point. Mu took the decision to lock it in. Jake now. Jake going scanning the alleys in. And, wow, it's back. That is a good guess by Jake. Both players away from the location, but Jake's closer, and that's a 2300. Es que ahora ya... Wow. Downtown Poland right there. It happens. Both players not happy with that because that could have been big points. Empieza a ponerse complicado, Mu coming away with still 2600 points to his name. That could have been worse if Jake was closer. It's going to round 7 here, 4x damage. Vale. La India, creo es esto. India. Could be not. Oh, Mu went to go check out his stats. Oh, we've got an issue here. Check out my champion division rating. Jake is still pushing on. Tiene que parar, tiene que parar. To get word from our producers if we need to correct anything here. And who might end up coming in with less time Jake remaining. Says, I'm still going to use the time here to look. Jake should continue. Hands up. No, we're good. We're all back. Mu just wanted to flex his champion division rating. That's okay, guys. Bit of confusion, bit of scenes here. 31 seconds. Probably the first time either player's been in a situation like that. Jake does go with a lock. Hostia, pensaba que los pararía. Mu with 10 seconds left now. Imagine if you were to pull off a W in round number 7. Vamos a mostrar China o la India. La China no se puede mostrar porque no está mapeada. Solo ¡Hostia! Y le ha ganado. Y le ha ganado. I don't even think. Le ha quitado unos puntos, pero le ha ganado. Listen, I mean, pues that's honestly the best case scenario for that round. Nada, da igual. Encima de eso, le ha ganado. Nada, pues ya no van a retocar eso. We'll take that. Let's keep it going here. Keep the pace high. Mu versus Jake Lyons. Going in the round 8. Karma, sí, sí. Round 8. Pero también hay que revisarlo, yo creo que también. The first time we'll get to see a round 10 today. Y la India sí que sale, La India sí que sale bastante, de hecho. It's looking promising though. Round 1. This 75 puntos, Eso es 4,5 de daño. Cuidado que esto va a ser una hostiazo importante. We're going loco in Colo. We are. We'll have to see if one of the players can take advantage. You have a yellow plate there. Colombia. Indicate that is Colo. We'll see. Emotions will be running high, and it'll all be about the mental after a round like the last. Luckily, neither took a big hit. Porque China no está mapeado. There was drama, pues there was porque no sigue bien con confusion. Estados Unidos. Is down the streets, being slightly slower than Jake here. Who can stabilize best Both into round players. 8? We didn't have Gen 4 coverage Jake here. potentially looking to go to a beauty salon to find a beauty result. Beautiful result. Exactly. Listen, this is a very urban town. Lots of addresses, lots of signs. No, es Colombia, Jake 100%. using these to his advantage. 20 seconds left, Trevor. Tienen que empezar a marcar ya, Saben que es Colombia, pero no saben dónde. Neither player wanting to open their map too much in this round. It's going to be a fast-paced Va a finish. estar tirando Colombia, más al oeste de Bogotá. Just going central Colo here by both players, both super close. Central Colo. And it was just capital. And it's Jake. Era la capital, It's a bit closer, 4.5x damage. That could be healthy. Yep, it's 1.2k. 1.2. Cuidado, And moved down to 1.4. Hangs his head. Ronda 9. Hostia, habíamos llegado tan lejos, ¿no? La anterior. For someone here, I think. Por 5 de daño es una auténtica burrada, To 1400. Mu closing his eyes, taking a deep breath, going into round 9. What do we have here? Hostia, ronda 9, Chile? Round 9. Llegaremos a la 10, no hemos llegado nunca, 5x damage on. Well, millions of people do actually. Kind of in your track record, brother. Okay. Right now, I'd rather see Jake and Mu go at it. Absolutely. That's what we are all here for. Jake and we are in round 9. Vale, ¿han encontrado? Will it end here or will we go to our first round 10 of the day? A sign. Mu has not found a sign. Chile, we've seen many people lose on Chile before. Is today the day we see that again? 40 seconds on clock. Mu can win here. Look Jake at this, can like win Back here. to the Future. We are zooming. Warp speed. We are zooming both players in 30 seconds on the clock. El sur no será, ¿no? Any sort of information they Ni can. será ni muy al norte ni muy al sur. They need. Tiene que ser el centro de Chile, ¿no? Porque el norte es muy desértico. Anything completely clear, but it looks like Mu suddenly spotted something. Looks like maybe a highway marker or something there. I'm not sure what he saw. Highway marker. Toda la norte de Chile es como muy árida. Can we see a city name on the trash can? Wait, Mu has a good region guess here, I think. Got a road. I think he does. And he locks it in. Just south of Santiago. And they're both so close, though. They're both so close. Te vamos al sur. Cuidado. Did Jake just go more south? He did! ¡Oh! No, that could be it. Mu is so close. 800 por 4,5, 3,600. Se queda con 2 puntos. We are seeing around 10. Everybody in the chat get hype. No. This is big. Jake just moved away from Santiago last second. Se queda con 200 puntos. Delivering on all fronts. Oh no. And round 10. What before we get it going, Trevor, round 10.
what's the general meta if we get to this point? Now that we've seen it play out a couple times, what would you like to see from both players? You'll see some zoom in. Jake is looking for any information because he cannot light up any points. He's going for the 5K every single time here. Está durísima esta, I'm starting the game. Es todo nada. Listen, I'm not going to keep the es todo nada. waiting any higher here. The nerves are high. And I'm going to say stakes higher than ever. 5.5 de daño. Look at the location here. It does not look like you're going to find information quick. And we'll see an instant plonk here by Mu. No, we won't. There's no chance. Lo que ha hecho, tira a Austria como un loco. Ha tirado a Austria como un loco. Ha pensado que le jodan al otro. Tira a Austria. Hostia, ¿lo sabe o es triple? Ha encontrado. ¿Es Eslovenia? No, que hay una diferencia de países. No puede ser. No puede ser. Le ha pateado. ¡Hola! La técnica de lanzar rápido no funciona siempre. ¡Hostia! Jake, what a way to start. You ha encontrado la placa. Se ha encontrado la placa de kilómetros. En el último segundo encontró la placa de kilómetros. ¡Hola! Eso solo le funciona a Gingy. Solo le funciona a Gingy. A los otros no les funciona a nadie. Hostia, menos mal que no se ha rendido Jake. Jake has to lock here on no move, where maybe he hasn't really excelled as much before, but he does have the movement belt under him, and if he wants to win, ha querido tirar rápido para poner nervioso al otro y ha pensado, venga va, de perdidos al río. I think we keep it going. Keep it rolling, brother. No move. How you wanna play it, Trevor? If you wanna keep it going fast, ha sido espectacular, stick to that pace. Vamos a la ronda de desempate. Players under the gun, locked in. They've had a little break, chance to breathe. Yep. Context. Game 2 is no move, so you do get just one 360 pan. Pero por la ronda del book, no, porque la ha ganado él. O sea. And that has to feel good if you're Jake, and it does not feel good if you're Mu. But it's okay because it's not over yet for both players. No, es verdad, no es ronda de desempate, es verdad. Perdón. Me he emocionado. Segunda ronda. Quedan 2 rondas todavía. I'm gonna be honest, bro. I had no clue what you were saying. Vale, ahí ha tirado rápido. You were saying Guat. Yeah, Guat, and then Guatemala. Pues sale Okay, poco we're in Guatemala. On round 1. I got to start using the lingo. And they're both very, very similar areas. So yeah, I mean, this will be very, very minimal points. It is no move, and it is just west. La pasó Jake. And round 1. ¿A quién le vais? 61 points. An inconsequential Guat. Keep it going. And it looks like the points will stay. Matrícula amarilla. As we reach another. A Mu, a Jake, Mu. It looks like Hong Kong potentially. We'll see though. This is kind of interesting. Should be though. We'll see. Mu, Jake. Está el chat repartido, Where do players end up? Oh, yeah, there is some clues here that would indicate so. 53 seconds. Mu zooming in. Hong Kong. Wait. No, okay. I thought Jake was about to go to Singapore there. Zones in on Hong Kong. Mu already locked in on Hong Kong. But Jake Leon's looking to squeeze as many points as possible. Bueno, esta ronda todavía es light, going just more north, and Jake is reaching. And it pays off. It will be minimal points, but it pays off. That is, and the no move when you get these small countries back to back, No, please finish your point. Yeah, when you get the small countries back to back, it makes that round 10 look more inevitable. Yeah. What I was going to say is that I think something has to be said in a round like that. There's no points. It's not like a big change in momentum or who's leading or whatever, but it's just good for these players to get a round win. Even if Salvador sí que ha salido, me parece, alguna you vez. feel like you come away from a round out of the 10 as a victor. And it builds. That builds your confidence. It also builds the multipliers. And it builds the multipliers as well. And round 3 here, I mean, it looks like slower or something of the like. Let's see, 2x. 6K to 5,900. Very, very minimal points so far. This is no move. They get one 360 panorama, and that is it. 57 seconds. We do see Mu zoom in to Crow. He's looking to copyright. Jake se va directamente a slow as well. Round 4 Eslovenia. is coming. Jake locks it in fast. Yep. Trevor saying that Mu is looking to copyright. Hopefully not a copy wrong in this instance. I love that, actually. That's... Están cerquita los dos. Lo saca Mu, pero por poco. Por 10 puntos. Little 10 going in favor Venezuela me salido alguna vez. Sí, en un no move a nosotros nos salió Venezuela un par de veces. Nos salió el centro de la ciudad. La capital. Exactly, Paula. Let's keep the round 4 going here. 2.5x damage on the clock. These players are looking for big points and big countries here as we move on. Vale. And more.
2.5x damage. 53 seconds on the clock. Estoy intentando ver las letras de fondo. Mu is el cielo, las punturas de las cámaras. Apologies if anyone heard that as I choked on my energy drink. But I'm back in, Trevor. I'm locked in. The caffeine is worth it. If It's not. I hate choking on drinks. It's not good. I'm sorry. That's all right. We're in this Va a together, tirar Trevor. a Filipinas. Unlike Jake and Mu, who are definitely not on the same Los team. dos. And we will not see any choking Head on to these head. guesses, No. which is good. Both players are in Philippines, Yes, they are. and this is Philly. So, you know, it's about region guessing Philly. We do see Jake standing more south here. Little look up to the top of that We have poll by actually- Mu. Wonder if we it have gave him any Mu more strong north. information. And Jake is just clicking Cebu right Están buscando now. el sitio exacto, ¿eh? This could be some points for someone. 5 seconds on the clock. ¿Sabes cuál es el proceso de escoger participantes? Hay unas rondas previas. Tú te apuntas y hay unas rondas previas. And Mu! Oh, Mu! That's Hostia, going to be Mu. pretty Muy big bien. at a 2.5x. Son 1000 puntos, That's ¿eh? 2300. Ah, claro, damage. ya estamos en Mu needs to win 2.5. this game to keep the series Vale. alive. He's down Ahí 1, empieza a he's down 0-1 right desbalancearse. now. He needs to win the next 2 games. Si gana Mu, iríamos de Props are desempate. due to Mu. Round 5. Keep it going. Vale. Keep it moving. That was good. It took me a second. You had to tap me on the shoulder for me to get that. Whoa! Why? Don't tell the people off. Sorry, yeah, sorry, I tapped sorry. you on the shoulder, but you Yeah, don't yeah, have to tell everyone. But tapped on the shoulder to. All right. All right, round Es 5. Reach complicado. the halfway Finlan- point. yo of diría no move. Finlandia We're más que gonna be Noruega. Jake and Mu. Sweden here. Bueno, perdón, probably go Suecia pretty tira, south ¿no? here in Sweden. Sweden. No. The beautiful country of Sweden, where Yep. we are right now, coming to you live Sí, los from dos van a Stockholm, Suecia. Sweden. O sea que sería We que are sí. live. BME Productions. That's Locked BME. in by Jake. Mu is still scanning, and it is more north. Mu Bien. switched last Es que second. se ha Jake sacado still Jake. slightly closer. Está bastante balanceado, ¿eh? Porque ahora le voy a quitar 1000 puntos. Triple Bueno, damage. se va Still, ganando you know, Mu, pero tampoco de not that tanto. many. Yo creo que a partir Not de that many there in Sweden as we move esta to ronda ya empieza a ser round dolorosa. 6, Por el 3,5 we're back in a country that we've had a couple times here before tonight. And Mu 3,5K is ya yes, duele I think bastante, Romania, ¿eh? O sea, but we'll see if Jake can also do the same here. Both players are Mu immediately zooms in the copyright. I mean, you know, this could be something interesting a ver here. cómo va. Both players. Mu zooming in to central. Ya tirado. Romania here. I do like that guess. Jake. We'll get Romania in the end. We'll see if he can make a variation guess A here. ver, though. los dos están tirando Rumanía, pero Is there uno any al centro y division el otro between están mirando las copyright montañas. players and the non-copyright players? Is there any storyline there, or is everyone a bit one big happy family? There's definitely más al two sides of norte. every story. Okay. Definitely not one big happy family. Vale, As Mu is se lo ha often the llevado. case Cuidado que with esto ya gaming empieza a doler esports, bastante, ¿eh? No surprises there. And 600 Mu picking up puntos, 581 points in round 6. I'm hoping we get a juicy round here. Yes. Next round round. number 7. Once again, we're fast approaching these Acordaos late que ahora es un por rounds. 4. Palmar The late una round, and it distancia comes down, importante you know, when the multis are higher, so are the nerves. los puede matar, ¿eh? Let's see, round 7. What do we have here? We have new La updated. joya. Looks like new updated Ecuador camera coverage. We like to call it poop cam. Maybe not that poop cam, but maybe another word for that. Okay, And, interesting. Let's Dice keep que it es Ecuador. PC. We will. Get it? Yep. PC? Mhm. Politically correct, but also the first letters of poop cam. Oh, nice. Oh, okay. See, I actually That's even good. had to explain that one to you, Yeah, Trevor. I didn't get tapped on the shoulder for that one. No. I'm hoping both players I have to don't feed it to go you. like India or Tiene mucha something pinta that, Colombia. okay, we do Dicen have que es Jake Ecuador. moving Dicen que por las to cámaras es Ecuador. Ecuador locked in by Jake. Mu, hopefully we'll get there as well. I don't believe that he won't. I think And he's going to be fine. Ecuador. He's shown promise so far, Who and is- once again, Vale, yeah, está muy both cerquita uno de otro. keeps it Van a locked perder in. muy pocos puntos. Aunque sean por 4, miras. ¡Hostia! That's 0. Was that That was full 0. zero? Did you not hear that sound effect? That's our ¿Qué first cojones? zero of the That's tournament. that's a Everybody, zippity doo-dah right there. let's get it going in the chat. 0. Han hecho un 0 los Zero dos. O sea, sí. no un 0. Sino que están a la misma Yeah, distancia zero. idéntica. Okay. Mismos puntos. Yeah. Whoa, Pues si no se restan Zed. ninguno entre There's a ellos. bit of hostility. I mean, Yeah, you're right. I'm not trying to rewrite the rule book or the phrase book. So yeah, let's get some zeros yeah, in the chat, some everybody. zeros in the chat. Zeros in the ¡Hostia! chat. And let's get also round 8 on the books. Round 8 of 10. Again, yeah, we are in these late rounds. Ooh, this is a fun one. 4.5x with 3k. Esta ya duele, ¿eh? 5K 4,5 de HP. dolor. It's really. It can be anyone's game. The lead at this Puñetazo point 4,5. is not as important as it would be earlier in the matchup. I'm being selfish here and trying to figure out round 8. Looks like we're back in Thailand, obviously, but the question is, you know, we've seen a lot of people lose points in Thailand. Vale, Tailandia. See if that's also the case here. Counting the insulators on the sign. Se nota que está muy nivelado. Sometimes Sí, están muy parejos. do mean a lot. Sometimes when you have 6 versus 8, I think it could be
And Mu is locking in Southern Peninsula. Vale, ha tirado hacia el sur del país. Thailand, notoriously tricky country. Jake moving into Southern Peninsula. Tira al mismo sitio. Jake going to a similar location. Iconic location in Lo que pasa es que con este daño que tiene ahora 4,5 ya duele más. Hostia, le va a quitar bastante, And that means we're going to see round 9. Oh my god. Ronda 9, Ronda 9. And it's going to come down to life or death. Round 10 before, no está haciendo jugadas arriesgadas. No, esto están jugando como más contenido, ¿eh? Round 9 of 10. What do we have here? La imagen previa ellos no la ven, no. Looks like Hungary. Looks like Europa. Have some Hungarian bollards, we'll see though. Hungarian bollards. Potentially. 5x damage. Just a 500 point difference would be enough to knock Jake out at this point. Just a bit more. Los bolardos. 500 point difference. If Mu can negotiate that with the GeoGuessr gods. But it looks like Jake is going to lock in first. He just goes central Hungary. Ha tirado Hungría central solo por joder, Y otro va a tirar al mismo sitio. La venga. Hostia, Jake Lyons, pero con muy poca diferencia. That means we are going to a round 10 in no move. Can Jake do it in 2 Ronda or will 10. Mu be able Ronda 10. to hold on? Ronda 10. There's only one way to find out. Let's find out. Están muy igualados. Bueno, no, se está ganando Mu, pero que no lo está haciendo tan mal. Si llegara a ronda 10 con esto. This is a winnable location, I think, for both players. This is what life and GeoGuessr is about right here. It's the min. You are made round 10 on 5.5x damage. You could pick up points here. Jake looks distraught, hand over the mouth. Both players trying to figure out Jake zooming in on that sign, trying to see what that can say. Sudeste asiático diría yo, ¿eh? Everyone looking through the trees. Looking at every small detail that could possibly add to their 5.5x damage. Information. Como uno de los dos palma el país, de momento gana Mu, porque claro, solo por puntos Filipinas, dice. We have the Philippines car, presumably. And listen, if Jake also just goes, 5 por 5 de daño. The thing is, Jake needs to land a big hit. They just can't go in the same area, that's the thing. I mean, even if one person's closer, Jake. Lo va a pasar Mu por puntos. Ojo, bueno, punta a punta del país, ¿eh? That could be enough. If Jake is right, that is also enough. Oh wow, big enough difference here. Sí, hay tanta diferencia que si Jake tiene razón, pasa Jake. ¿Eh? Wait, is that ever enough? Is it? He's done it. Mu is closer. Mu stays alive. God. It's a big enough hit. Es to not increíble. just take the win on points, but take it Mu by lo a hizo. knockout blow. Wow. Creo que han tirado los dos triple, ¿eh? And we're going Se remonta, se remonta. No move. Y ahora sí, ahora vamos al desempate, ¿no? Every single game, we're being spoiled. Están yendo todos a la tercera ronda, ¿eh? That was the opportunity to get it done, and it wasn't enough. Going south, it was north. Ayer no llegaban algunos a la tercera ronda. Algunos llegaron, pero. I mean, you can't complain about getting an NPZ. No, you can't complain about these games, and this is a must win. It's the third game mode for a Venga, reason. tercera ronda. Because it's exactly. You said it's the craziest, hardest to predict. Hardest to predict. Hardest to play, maybe. Definitely the hardest to play. Se viene el lío, ¿eh? Se viene el lío. Maybe not. We'll see. Se tiró un triple brutal. Yo creo que sí. Let's just keep it going. NPZ, both players. Heart rate high. Hoy está todo mucho más igualado que ayer. And who's going to win out here? Because this is the third and final game. Game 4 of the Americas Regional Finals, Day 2, Group B. Jake Lyons versus Mu. Jake looking for a win here. Mu also looking for a win. They both need this to make it to Stockholm. Round 1. And NPZ, this is the only still shot they get. Let's see if they can get Spain here from this. Dicen que es España. Maybe not the hardest, but Dice que es España, o sea. Should be gettable. Ojo. Jake going straight towards Spain. No, oh, qué susto. Vale. Ha tirado hacia el oeste de España y otro tira hacia el sur. Yo apostaría más al sur. Following suit, but it is Mu that is closer, very close. We like to call that a plonk and a good guess. That, I mean, he did not. ¿Qué cojones acaba de hacer? A 9 kilómetros. Yeah, you just have to laugh at that. That's just a good time. That's just a good time around. All right, let's keep it going. One still shot. That's Move it. On to round 2. Mu is happy Se with ríe that porque ha guess. tirado un triple que He'll be digas, happy with his round 2 guess right here. Te ríe porque ni él sabe cómo lo ha hecho. Es mejor que tú, bueno, no es muy difícil eso. We are in Argentina. Looks like we have the new Arge plates, or new South American plates. Pizzería popular.
Looks like Arch. I'm not sure where else I'd go here besides Arch. This is a weird, because when you get these urban areas like this, you could easily go around country, I think. ¿Podría ser algo latino? ¿Argentina? Actually, not sure Perú? what this is. ¿Chile? It doesn't look like the players are Either of our players sure right now. Either Trevor. I could see a Brazil. I more likely go Argentina here though. Makes 3 of you. Argentina, Mar del Plata. Yeah. We do have. Looks like Mu will be fun. He just plonks on Sao Paulo. We do have. Argentina está tirando en Brasil. It's just being weird. We have and Jake is going towards Buenos Aires Argentina. This is a big difference. Hostia. Is that, how many points is that though? That's era a lot. Argentina, era Argentina. 2,000. Considering where the location was, neither. Yeah. I mean, taking the biggest hit yet, but it's a significant number. Significant. Just in round 2 with 1.5x damage. Exactly, and you know, se complicó esta, that looks pretty developed. You just probably click BA and not kind of look at anything else. It's very, very hard when you get in those urban settings. Let's make it around 3. And this is, I think we haven't had that many South Africas in this tournament so far. So this will be fun to see who can come away here. El número de carretera está amarillo, Sudáfrica. Double damage as we move into round 3. Will be fun. Jake, oh, mira, wow. Jake está haciendo lo mismo que he hecho yo. The hands to get the Jake ha hecho lo mismo que he hecho yo. Really zoom in on the pixels. He was IRL zooming. He does go straight towards South Africa, as does Mu. Mu just outside East London here. It is going to be south. I do like Sudáfrica, sí, sí. Where will Jake? Jake is going a little more north here, a little more central. I did not know there was a city in South Africa Bien. East London. Jake está más cerca. There. Give me a thumbs up to the camera on his guess there. 1100. Slow and steady wins the race. He needs this win. 1100 points from Jake towards Mu, having about 2k point lead now. In NMPZ going to round 4, I would say that's a strong lead. I wouldn't necessarily say. Van bastante bien, Están en la ronda 4, Yeah, you know, listen, it's. But ahora van a 2,5 de daño. You get one hard location. You know, your score almost doesn't matter because you're losing by like 12,000 if you go around country. Sure. So we shall see what round 4 entails, and we're in Thailand. We are in Thailand, and you know, I think you just click Bangkok on this. I'm not gonna lie. We'll see though. 2.5x damage. Looking at the insulators, both players. You have a canal. You go Bangkok. We'll see though. Va a tirar rápido. Move straight towards Thailand, not settling on Bangkok. ¿Crees que va a tirar rápido? Going a bit north. Los dos aunque estén en Tailandia, pero no están segundos de dónde. Sí, ha tirado rápido por profesional. Follows the way of Trevor. Jake is confused. Jake similar location, they're both in the same location. Muy cerquita. Y pasa Jake. Esto lo va a ganar Jake, With 2.5x damage, 650 points. Esto lo va a pasar Jake. Building that lead. More room for error on the side of Jake. Less on Mu. A ver, se puede dar la vuelta a la tortilla. Con una gran equivocación pueden palmar mucho, I think things might get a little more interesting. A ver, está en la ronda 4 todavía. They're giving Mu here. Well, you tell me, Trevor. What am I looking at? It looks like we have a little cheeky Canada action here. Okay. Mu in his home country. Jake in enemy Canadá. territory. Triple damage. Minute on the clock. Round 5. Let's go. It's NMPZ. Both players need Dicen to que es Canadá y Mu es de Canadá. The image ahead of them. Perhaps not giving Jake too much right now. Once again, exclaiming. We have a PE or Nova Scotia. No, van al mismo sitio. Looks confused. We have a Newfoundland guess here by Jake. Someone picks up a lot of points here, Paula. Someone picks up a lot of points here. Lo ha bloqueado, pero están cerquita, está muy cerquita. Mu is Canadian. Does that give him an advantage? Jake is going southeast. South Newfie. Going north. Jake locked in. It was. Lo ha pasado Mu de poco, pero. And that is still. Bueno. 2.2k. Claro, es que con el triple damage duele bastante. Cuidado que está dentro de la partida todavía, Si lo bueno de GEOGUESSR es eso, que la gente a medida que avanza están dentro de la partida todavía. Ronda 6. Round 6 of 10. Let's keep it going. 3.5x damage. Vale. Players. And that Mu must be itching himself over that because that was, you know, maybe gettable potentially. And, you know, we'll see 1,300 points, 2,200 points. Round 6, approaching those later rounds. Va a tirar rápido a Eswatini. Both players will have fun here. Both players looking towards En la frontera. Yep. Te lo tiene como muy claro, ¿no? Will be minimal points. Should be minimal points. Should be. With 3.5x, maybe a little chip. Mu locks first.
Moves locked in. Yeah, I mean, this is very, very minimal point. This is going to be small. And he's frustrated, though, for some reason. I didn't quite see. Did he go northeast there and we missed it? I think he might have maybe moved away, but we'll see. Still, it's good. It's good chip from Jake. It increases his lead just marginally. Era frontera, but now we're going to round number 7. Just 4 rounds left. And round number 7, I'm looking at it right now, and I'm like 2 inches away from my screen right now because I'm trying to look at what this is. Yep. You just got out of your seat. I'm out of my seat. Zoom in. Why does this look so weird? Let's start the game. Ana ponía ahí abajo. Quadruple damage. 4 de daño. Esto va a doler muchísimo. Is this like I'm not. Pone Ana ahí al fondo. Stumbled here? Yo diría que es Latinoamérica. I think I go Spain or Portugal. Spain. Dice Spain o Portugal. Weird. Those roofs on the east maybe look. I can't tell the baller is. Los volardos de la derecha sí que son europeos. España o Portugal, Portugal más bien, ¿no? That stumps the best of them. 35 seconds. I mean, this is Jake looking completely ninguno de los dos sabe. I mean, those roofs to the east look Spanish. Move first to move, Spain. and is going towards He said, Spain. I'll validate. Uno tiro al centro de España por tirar. 23 seconds on the clock. I like his guess. I do like it. I do like it. Jake does más not know where he is. Jake will need to get a good guess here. Que sería mucho más rápido. No idea where to go. Jake no tiene ni idea. Closing in on 10 seconds, Trevor. Moo refining his arm. 10 segundos, no. Jake is going Spain as well. Spain. They're both going Spain. Al norte. But it's quite a distance between them, and it's Ojo, 4x hay bastante damage. diferencia entre ellos, ¿eh? Pueden palmar. Y era... ¡Hostia, Jake lo ha matado! Lo ha matado. Lo ha matado. No. ¡Oh, no lo ha matado! Lo ha dejado en 400 puntos. Lo ha dejado en 400 puntos. Hay una oportunidad. 400. NMPZ. Hay una oportunidad. Last 2 rounds. Or 3. Jake looks está vivo. Está vivo, se puede, está vivo. Calma. Keep calm. Era España, yo hubiese puesto México. And I don't want to use the word luckily literally, but let me just say, luckily, he was closer than Moo. He was. And listen, it's one of those things where, dude, I mean, look at the stakes on these next 2 guesses. Let's keep it going, though. Vale. Ooh, and look at this. I'm not sure who has the advantage here in Kyrgyzstan. ¿Kyrgyzstan? Esto es Kyrgyzstan. Es Kyrgyzstan. Es al este de la capital. A beautiful image, but a bleak picture, and perhaps Kyrgyzstan. Mira, se va directo. Se va directo Kyrgyzstan. Both going lake. Sí, van justo donde iría yo. And Moo thinks he knows the road. Yeah, ¿Qué dices? It looks like it's near lake. No, sabe la carretera. El psicópata. Mira, que está buscando la carretera exacta. Is Jake over the same road there, Trevor? Yeah, they're very, very similar. They're in very similar locations. Okay. But it's a good fast lock by Moo. Yep. Están en la misma carretera. Ahora, ¿por qué dices? Que están a 300 metros el uno de otro. In round 8. And look at that. Right there. Both so close. No, lo va a matar. 54 points on 4.5x damage. That's commendable by both. Le ha quedado 50 puntos. Sigue vivo. Ronda 9. Let's set the ¿Cómo puede estar tan vivo? Moo has 352 points left to his name. Jake has 3,200. If you're Jake right now, you're looking for the Netherlands. You're looking for Sri Lanka. You're looking for Singapore. You're looking for something that you can just out-hedge him in. And unfortunately, this is not that country, Paul. ¡Qué final, por Dios! It looks like Russia to me. It looks like Russia. One of the toughest countries, notorious for being difficult. Rusia. I'm trying to think it could be Ukraine or something, but listen, we'll see. But esto es muy grande. ¿Ucrania o Rusia? Jake, at one point, it wasn't his expertise. But he's put in the time. Mira cara de Jake. Y otro se parte el culo. Sí, es que claro, va a tirar Rusia y se la pela. Es una lotería, es imposible que acierten. Es una lotería. Van a tener un triple y se la pelan. Uno de los dos va a palmar en esta. Bueno, Jake igual podría aguantar. Este ya ha tirado. Se la pela. Mood dice que da igual. Ojo que va a tirar Ucrania. Bueno, uno palma. 100%. Uno de los dos palma. 100%. Tira. Es Ucrania. ¡Hostia! It's Moo! And Jake is losing. With just 352 HP on the board. Amigos, esto es GeoGuessr. Commiserations to Jake. We know at one point Russia was ¡Qué not his favorite. finalazo! He's put in the time, but unfortunately today he will have surreal. to take the L on Muy big bien, old muy bien. Han Russia. jugado súper bien los dos. Era una lotería. He was doing so well leading up to that.
That's the thing about NMPZ, is it's just so consistent. ¿Cómo lo remontó? You have to consistently make those good guesses. No lo puedo creer. Unfortunately, round 9, Russia. Hostia, podría haber ganado el Guatini, es verdad. ¡Hola! ¡Qué finalazo este! Ha sido increíble. Ha sido increíble. Ha sido increíble esta, ¿eh? ¡Qué maravilla! En el round 9 además, ¿eh? ¿Cómo es posible? Porque las últimas rondas son muy duras. O sea, estuvo muy bien tirado. Dice que está muy estresado. No estaba seguro y ha tirado. It did indeed work out, but there were a lot of points along the way that did raise some questions because it was a very exciting match. Who would like Ha to sido start off? de los mejores, I can ¿eh? go really quick. I mean, overall, I think this was probably our closest overall games. Dice que ha sido el partido más empatado. Nail biter. You had some amazing guesses though. Like, talk me through how you were feeling on that Philippines one, because that. Le ha preguntado por el de Filipinas. I really liked the guess, but then you were on it. It was amazing. Yeah. Well, the architecture kind of fit there for me, and then. Dice que lo ha acertado por la arquitectura. Where we had like the town, or like an abbreviation for the town, and I was able to. Es que ha sido brutal, ¿eh? O sea. Yeah, that helped. Amazing. Good. ¿Quién ganó medio millón de puntos? Pues no lo sé. One interesting detail I noticed about your gameplay is that you're using the new compass. Now, as a new compass user myself, this is a different style of compass that you can use. And Mu, one of the only pros I've seen using it in this tournament, I believe. So, what could you say about your preference for using that one? Well, actually, I forgot to turn it on for the first game. Right. But no, it's definitely superior in every way. So, that's my man. Yeah. Yo. Always. Okay. Ha sido muy guay, ¿eh? That was an amazing series. I actually think, going off what Bloom said, that might have been the Sí, yo le he disfrutado mucho esta partida, ¿eh? both days. Yeah, agreed. At least the longest, and actually back and forth as well. So, very well played. Yeah, excellent precision, great choice. Es que ha sido, yo creo que de las mejores rondas de todo el torneo, ¿eh? Sobre todo porque estaban muy igualados. O sea, Charles ganó 500.000 puntos. O sea, qué locura, ¿eh? O sea, maravilla, ¿eh? Unfortunately, we're going to get to see a little bit more of it. Taking a look at Group B now, we can see. Well, it's not Y ahora de momento estaría pasado Gingy y Chicago. Yeah, very exciting for him. He's gonna have a. He's sitting in a. Bueno, tiene que actualizarlo esto, That was a ¿eh? good win for him. He needed that. So. Carls hizo mega stonks. Sí, sí, sí. Yeah, and as we looked at the group, not a bad loss for Jake either. Picking up one Muy bien, ¿eh? is so important, or one round rather, in those best of threes. CJ contra GLA, sí. Chicago contra JL. Amazing versus Frankie. Yeah, absolutely. I mean, he's actually picked up the moving game in both series, so that's really important for Jake. So, yeah, I mean, this is a big game between the two losers of the first round or the first game. So, yeah, it's huge stuff for Mu, and me dicen que no me pueden dar las edades de la gente porque ahora no las tienen a mano, pero me dicen que Gingy acaba de cumplir 18 y es el más joven. GeoGuessr, stay tuned. Gingy es el más joven de todos y acaba de cumplir 18 años. Niño prodigio. O sea, qué partidón. Y no. Me lo dirán más adelante, Hostia. Ha sido loquísimo, ¿eh? Y las bases de GeoGuessr tienen que ser mayores de 18 años. Sí. Aquí, me quito la canción de Navidad. Aquí. Uf, ¿a quién le vas ahora? Ahora viene Gingy Mu. Hombre, iría Gingy, ¿no? Por cómo ha jugado. Por cómo ha jugado hasta ahora Gingy, yo creo que iría Gingy. A ver cómo se le da ahora. Hostia, es que han jugado todos muy bien hoy, ¿eh? O sea, van súper tarde. Tendría que ser... No van súper tarde, no, Bux. Es horario europeo. Es un hora, o sea,
Horario inglés, ¿no? O sea, es una hora menos. Van en tiempo, van en tiempo. O sea, el UTC no es la hora de España. Es horario de Inglaterra. Por eso que sí, vamos. ¿Dónde están? Ellos están en Suecia, pero pues en este. Sí, no os preocupéis. Ahí lo pone, que faltan 3 minutos. 3 minutos para que empiece. ¿Cuál es la segunda mayor isla del mundo? ¿Nueva Guinea, Borneo, Madagascar o Islandia? Diría que Madagascar, ¿no? Creo que Madagascar. Nueva Guinea. No tengo ni idea. Aquí. Me dicen que Mu tiene 19. Mu tiene 19. Greenland es la más grande, seguida de Nueva Guinea, Borneo y Madagascar. Hostia. Islandia está en el 19 lugar. Pues no tenía ni idea, ¿eh? No tenía ni idea. ¿Cuál de estas marcas de zapatos es de Alemania? ¿Qué pregunta es esa? ¿Umbro, Hamel, Adidas o Reebok? Tengo ni la más remota idea. ¿Adidas? ¿Adidas es alemana? Todos dicen Adidas, sí. En Estados Unidos y Canadá es relativo a la mayoría de edad, depende en qué estado estés. Sí, pero esto se refiere a Suecia, ¿no? Adolf Adi Dassler y su hermano. Es por el nombre del fundador. Y Rudolf fundó Puma. Eran hermanos, el fundador de Adidas y de Puma. Eran hermanos peleados. Hostia, primera noticia. Mira, cosas que se aprenden en el chat, ¿eh? Se pelearon y se separaron. Qué curioso. Primera noticia, chat. Bueno, mira, cosas que aprendemos útiles o no. Directamente. Si Mu gana, habrá stonks de los mejores. Hostia. 1 minuto y vamos. Se viene partidazo. No, ya todo lo que queda de GeoGuessr, tanto hoy como mañana, son partidazos todo, ¿eh? Va a ser muy reñido, ¿eh? Gritemos Coa. Alberto. Alberto24 acaba de suscribirse durante 19 meses. Y qué bien que ha hecho. Muchas gracias por 19 meses. Saludos, Alberto. Y agradecido. 50 segundos, empezamos. ¿A qué hora empieza mañana? 1 hora antes. ¿Juegan a esta hora? Sí, a esta hora estaremos jugando las finales mañana. La final, requete final. O sea... Duelo de Hermanos es la película de la historia de... no sabía. Pues mañana empezaremos 1 hora antes. Mañana voy a acabar comiendo y cenando en directo, ya verás. Mañana, o sea, es que claro, si prendo directo a las 4:30, literalmente voy a acabar de comer y prender directo, o sea... Ay, Dios mío. Bueno, en fin. ¿A qué hora ha empezado hoy? Hoy a las 5:30 hora española. ¿Hasta ahora que te quedas hoy? Pues como siempre, haré 4 horas nocturnas. O sea, pararé 10-15 minutos para cenar, ¿vale? Y volvemos a aprender. O no, igual me caliento y luego un tiro, no sé. No, debería parar 1 minuto como mínimo para cerrar el streaming por tema de métricas y todo eso. GeoGuessr World Cup, America's regional finals. ¿Qué cenas hoy? Ni idea. Churning out incredible games of GeoGuessr. We are hot off a match between Jake Lyons and Mu. And man, I know we're about to discuss the outcome of it, but I would recommend you go out and check these VODs. Everything today has been so exciting. ¿A qué hora acaba? Esto a las 10:30 más o menos. Commentary by Rainbolt and Paula all day. And if you've ever been confused, I have 2 of the brightest minds in GeoGuessr on my desk to break it all down. Are we dancing in? Is this the one we're dancing in? We're dancing.
Mañana no puede ver la final. Bueno, todavía está resubido. No pasa nada. Vamos al siguiente, Gingy contra Mu. Oh my God, yeah, it has been a Para 10 así debes comprar la comida del Chocas, es verdad. This is some of the highest level of competition. ¿De ahí clasifican para el Mundial? Sí. Para la final del Mundial, esto es del Mundial. Some sort of level up from yesterday in terms of ¿Cómo es eso de pago ahora? Sí. Games, the intensity, so many close guesses all Pero son como 20 euros al año. Eso es barato. Zigzag, I know you're going to be playing in the Asia regionals. Ahí ya han actualizado el most of these guys. You feeling a little intimidated? What are you picking up from this Hay casi tournament 3 millones de puntos en juego. I think the thing I've noticed is that the moving games are mattering. Estáis locos. O sea, yes, you can make that comeback, but for me, that's a big thing to work on, and we've seen that Gingy has gone down. El chat va con Gingy, como gane Mu, tela, va a haber mucho dinero, o sea, mucho dinero, muchos puntos. That shows to me that that's going to be a real area to improve on. Oh, he went down, but he didn't stay down. Gingy sitting pretty with 2 wins at Yo the top of his group right now, a Gingy. settling in for his 3rd match of the day here against Mu, and of course, o sea, es que hay en juego with our old guard Jake Lyons 3 millones de puntos. But for now, 2 young guns. We're learning a lot about them over the course of this tournament. And what would you say you've primarily por cosas como esta que nos incita a apostar es por lo que Turquía canceló Twitch. That's a good question. They both are similarly pretty shy. Ni las sandías facturaron tanto. Sí, es verdad. El apocalipsis de punto, ¿eh? O sea, as I get to know them both, they're both quedan 2 very partidos. Sweet. They're both happy to be here, and they're both just ready to compete and do their best. Man, and looking at them with the Yo están ahorrando para que te vayas aceitunas. Pues sí, este paso. I think these two are I think these two in 6 months' time are going to be a lot stronger. That's my prediction. So, and that's not to say. Coincido con lo de este chico que los que lleguen a la final van a llegar muy chetados, ¿eh? Sobre todo estos. Porque claro, habrá gente que los asiáticos sabrán que llegan a la final en junio, pero estos lo saben ahora. O sea, a estos tienen aún 5 meses, no, 6 meses. Tienen 6 meses para entrenar, para ganar el Mundial. 6 meses es mucho, ¿eh? Van a llegar locos perdidos. Madre mía. You know, if you think you know something but you don't have the confidence to commit to going there, then vamos a ver qué pasa. You're not going to get points either way, right? So you have to be confident if you want to be close. ¿Por qué tanta diferencia de meses? No lo sé, pero lo hacen para tenerlo espaciado durante el año. Está guay. ¿Cuántos puntos tienen en Ranked? Yo no tengo puntos, no juego en Ranked nunca. And one of the ways I saw they stood out a lot from each other was how they prepared for this tournament. Moon decided to really focus on his weak spots. Es Justin Bieber, un poco sí, ¿eh? He sure did. Yeah, Gingy has a unique way of going about the game, a unique personality in the community and everything. He seems to be really well-rounded. He has an interesting hobby. Ahí están ya están ready to go. ¿Cuántos años tienen? Pues me han dicho que mira, tengo las edades. Claro, es que tengo una persona que está físicamente allí y me va contando. Mu tiene 19 y es el más joven de todos. Chicago y Jake tienen 23. Y Gingy tiene 18, recién cumplidos. O sea, el más joven es Gingy 18, Mu 19 y TJ, Chicago y Jake tienen 23. ¿Yo soy infiltrado? No, tengo un contacto. No, de hecho hablo con la gente de GEOGUESSR de ahí. ¿Tú quién crees que va a ganar? Pues no lo sé. A Gingy le da más edad. Pues sí, yo también le hubiese dado más edad, ¿eh? Son los peques jugando ahora, sí. Están chiquitos. Ponen la masonería de GEOGUESSR. Efectivamente. Somos masones geográficos.
Pon tu chismólogo de confianza, sí. Adultos, los niños no pueden orientarse sin GPS. Los niños, exacto. But yeah, the new school stuff, I really think that's kind of super exciting, and I just think I've said that so many times now. But ¿Cuántos van ya? Pues quedan 2 juegos, queda este y otro. Es que son muy jóvenes, 18, 19, 23. However, if Mu takes it, I think I pick Mu to win. So it's kind of an interesting situation here. Un poco raro que no estés en la comunidad de Geo y tengas contactos en el juego. No estoy en lo que es la comunidad de jugadores, pero tengo contacto con la empresa, claro que sí. Si no, tendría costumbre oficial. Me contactaron ellos, además. Gritemos Coabunga. Dojate99 Doge acaba YouTube. de suscribirse Doge con YouTube. Prime. Dojate. Gracias, Doge. Algún día te veremos ahí. Nah, no creo. O sea, sí, físicamente, pero no participando. Ahí viene Pala, que es el clon de Maximus y Fargan. 4 millones de puntos. Estáis locos. Sí, no, más de 4 millones de puntos, ¿no? He's barely even, he's just able to play this tournament. So, and both of them have like 2 years, 1 year of experience playing the game at a high level. And yeah, I mean, this is what you see. Estáis locos. It's similar playstyles too because of that. Casi 4,5 millones de puntos, macho, mano. ¿Cuántos combates quedan? Este y otro, y ya mañana. Do you think there could be an advantage for Mu here, being able to go back to back? Since he was on our most recent game, he gets to play here like extra. ¿Mañana qué hora? Mañana un poco más temprano. Podría organizar un torneo de GEOGUESSR con streamers. Ya lo ha hecho Ibai. Yo sí, Ibai lo vuelve a montar, participo como caster o... Vamos con la siguiente ronda, va. All right, well, Trevor, whenever you're ready, everybody at home, America's Regional Finals, Day 2, Group B, match number 5, our penultimate matchup, Gingy versus Mu, the battle of the new school. Let's see what we got here, round 1. Vale. And listen, again, Gingy and Mu, both Está en players Francia. really haven't had that much of moving wins today. Francia, Cotillería. You're looking for a pretty significant win here in what seems to be France. 5 millones de puntos, es verdad. ¿Está en francés todo? Marcan por el sur de Francia. We saw this in Gingy's last match, Trevor. If he can and if he's confident, he wants to AZ and he wants to lock in quick. Limousine presentation de limousine. Pressure straight away, and that's the way that Gingy likes it. Bueno, primera ronda. Puedo darles. Sí, es que esta tampoco es tan complicada. Funny just coming back to move after such an intense NMPZ in the last matchup that Mu was involved in. It's almost like a completely different game. It's a completely different game, completely. And this is where vale. We'll see how they can. ¿Esto puede ser Chile? Take this game here in Chile. Let's see. This is moving. Looks pretty southern-ish. We'll see what these players end up doing here. Vale. Starts moving. We do have Mu. Gingy recognizes something here. He's going just north of Porto Montt. Ha ido hacia Porto Montt. Similar, I think. So I do like his guess. And sí, he's locked in. With a fast lock again, Trevor. ¿Están en la costa casi seguro? With a speed unlike any of the other players. No, muy lejos, muy lejos. Están al sur, no. Puerto Montt más que Punta Arenas es demasiado frío. Se le ha ido la cabeza. Se fue con, pero ¿cómo va a estar la gente haciendo camping a 15 grados bajo cero? Se le ha ido las manos. Mu, por favor. Maybe he should get there a little slightly sooner. Let's see what round 3 has to offer. Gingy's loving it. Gingy's feeling it, Trevor. Se le fue. Y Gingy se le partió el culo. Vale, esto es hacia el norte. Noruega, Suecia, Finlandia. Double damage now. Si fuera Punta Arenas habría pingüinos en las calles.
Vale, Gingy ya se va a Finlandia. Sí, es Finlandia, Finlandia. Está metiendo pressing, está metiendo pressing. Hostia, lo va a fundir, Mu está nervioso. Es que le va a pasar mucha factura el haber palmado la primera ronda tan fuerte. It takes one guess with these multis. It's the tried and true thing. Cuidado que aún puede ganar, We're looking at right here, where there doesn't look like that much information. It's very close, and that's kind of what you need if you're Mu. You need to make sure you just get a good region guess with no information for each player, but we'll see. Vale, vamos a ver. De momento está imbatido el otro. 2.5x. ¿Le va a tirar pressing? ¿Va a tirar Brasil? ¿Así se la pela? It's not exactly red dirt. It's not exactly orange dirt. It's kind of peach dirt we got here. It's definitely Brazilian dirt. Okay. Brazilian dirt. Muy recién jugó, está cuajado. Sí. No, aparte no solo jugó, sino que ha tenido una partida súper complicada. Va a tirar muy parecido. Bueno, pero mira. No está mal, no está mal. ¡Qué hostiazo le ha pegado! Esto le va a dar oxígeno, le va a dar oxígeno. Vale, esta debería ser fácil. He's been looking strong in the 3 rounds prior. We'll have to see who's looking better in round number 5 now. Trevor, the man with the magic mouse. Let's keep it going. Round number 5, 3x damage on vale. the board. Looks like potentially Greece or something. We'll see. Esta debería ser muy complicada. And it is. We do see there. This is where I'm not sure who has the advantage here. Ya está haciendo zoom a la ciudad. Tesalónica. At this point, Trevor, I'm wondering if Gingy's doing it to push the pressure, or if he's just that good, or he thinks he's that Se ve el mar, Ah, bueno, claro, Tesalónica sí. No, porque se ve el mar. ¿No se ve el mar ahí al fondo? Ah, no. He's done it again. Yeah. And that's going to be 219 points. Te pensaba que se veía el mar, es azul. Aún aguanta, aún aguanta. En todas las rondas se puede mover, no solo en la primera. Puede ser un lago. Puede ser. Look at him. Look at how frustrated he is with the Tocantins guess there, showing the audience there that he should have went Tocantins. Maybe it was obvious. Yep, Gingy, we get it. Yep. Next time you'll get him. That mouse circle. Listen. Maybe a little more circles there, and we might. Okay, let's keep going here. Let's see what round 6 has to offer here. No sé qué está pasando. It looks pretty Polish, one might say. Polonia. Who has the advantage in Poland moving? I'm not too sure. 3.5x damage as well, so that multi. Vale, sabe que es Polonia. At this point, thoroughly built. And Mu said, listen. Mistake at this point would be extreme. Los dos saben que es Polonia, los dos están buscando. Look at that, just straight away. How long was that? 15 seconds? Yeah, if even. There is information. Quite close to each other. He said he was allergic to signs, but both of them did read the signs there, and they both will probably be relatively close because of that. But with the 3.5x. Mu. Bien. Mu se ha acercado más. Con 3,5, bueno, le rasca 500. Wow. 600 to 1300. Es que Gingy está volviendo a jugar psicológicamente. I feel like I might have seen Mu say that, but listen, we'll see, because look what we have here. We'll see. Let's see. Round 7 is starting, and it does look like a little bots action here. As we bring out the notes here, we'll see. África, Botswana. Mu versus Gingy. Moving on. Mu. By the look of his face there, it looked like that might have been the case. Yeah, challenging country for Mu is Botswana. Yeah. So he put that Confirmed. on the notes. So, we'll see. Es durísima, end up picking up points here. And Gingy is going on a pretty confident road here. He's lining up. Mu is lining up a road too. They're both in a very similar road angle here. Vale, they're both van a tirar un triple. Es que este es imposible. And they're just down the road from each other, Trevor. For someone that neighbors, briefly. Oh, don't switch. Don't switch, Mu. Trust your instincts. For someone that is he going to switch? Oh no, he switched last second. No. Oh, it was more south. Hostia, están muy parecidos, ¿no? And that will be Gingy being close and with Lo ha matado. That's actually the game. Oh no. We did not see that coming. That is an insane way to go out on that. Si no hubiese quedado miedo en el último minuto lo pasaba. All of a sudden, it's over. They were both so confident on that. First 2-0. Hostia, si no llega a cambiar en el último momento.
Oh, that was my bad, dude. So it was just 1-0. My brain is fried, yeah. Just 1-0. Apologies for that. It's okay. That's what Botswana does. Si no hubiese cambiado en el último momento, le ganaba. Bueno, le quitaba 1500. Dude, they can make you bots. No, but listen, and we've seen Mu come back and win these no-move games, but going against Gingy's all smiles. So. Gingy se está partiendo el culo. O sea. Without a multi, though, that round wouldn't have been that consequential. No, it's just kind of. As soon as you get to that round 6-7. Sí, estas se les da mejor a Gingy. A Gingy las no-move se le dan mejor que las otras. Isn't the best way to win, but it's a way to win. And 1400 points, Gingy got him low and ended up defeating him there, and that's well-deserved win. GM Trevor, whenever you're ready. Let's do it. Se parte, sí, sí. The no move. We do have a Za here. Both players will get this. The question is, who will make the beverage guess? This is no move. You get 1 360. Mu's character was doing a little 360 action there. A ver, Estados Unidos, ¿puede ser? Down. Ah, no, Sudáfrica. ¿Sudáfrica? Near northern South Africa, I think near Uppington right now. Both of these players love a bit of no move, consider themselves experts. I mean, all of our players, brilliant. Lesoto. No, Lesoto no es. Faltan montañas para ser Lesoto. Gingy is on an east to west road right now, looking for mountains north or east that line up. Mu is also on east-west road. More south. Bueno, muy parecidos, ¿eh? Bueno, no, hay distancia, ¿eh? Bueno, pues la primera, que tampoco pasa nada, ¿eh? And it is Gingy picking up the big points there. Gingy lo That's 763. Psicológicamente, That's a great start. You can see how confident he was. Psicológicamente, his experience. Hacer caso a los mods, chat, antes de que os eche la bronca yo, ¿eh? Not sure who has had the advantage here in Norway previously, but Mu doing a little spinny spin. Hoping Norte de Europa. And look, Gingy with the AZ always. He's so insane. Está mirando la sombra y se va directamente a Finlandia. Perdón, a Suecia y Noruega. Noruega muy al norte. Los dos van a Noruega. Going slightly more north here. Mu looking for a road that lines up. Both players scanning. 37 seconds. No andan lejos uno del otro. Right here. Mu is slightly more north. Mu's going to move slightly more north, it looks like. Will he commit? Will he plonk? He will. ¿Por qué miran al suelo? Para ver la sombra del coche. Ha ganado Mu, pero de poco. Ahora, quitación de puntos. ¿Qué proceso mental usan para decidir tan rápido? La altura, o sea, la gente se aprende cómo funcionan los coches de Google. Entonces, algunos utilizan ver la sombra del coche, otros las líneas de la carretera, otro la vegetación, otro las matrículas de los coches que pasan por ahí, la juntura de las imágenes de las cámaras. Hay como muchas maneras de hacerlo. Double damage. Russia always potential for big differences. But these players, they're so astute. They know almost all the details. Están en Rusia. Yeah, I thought might have been more east. Gingy's not. Listen, if Mu wants points, this is his chance to get points. 40 seconds. Who collates their information better? That's the question. Esta es muy complicada. Aparte Rusia es que es muy grande. I do know that reference. No, we spoke about it yesterday. Vale, aquí va a haber diferencia entre ellos, ¿eh? ¿Llegáis a competir? No, a este nivel no, ni loco. Not the least. Bars, 15 seconds. Let's see. I mean, 10 seconds left. It's the slowest round yet, Trevor. If I'm not mistaken. There's so much at stake on this round. I think Gingy's west. Oh wait, Gingy's just got across the water. Hay mucha diferencia, ¿eh? Pick up points still. 3 seconds. But not close enough. Bueno, no hay tanta, ¿eh? And he moved away. Oh, and there we are. Gingy moved away. Hostia, si hubiese tirado la palma. Si llega a ponerla en el sitio donde tenía originalmente, le hubiese sacado 500 puntos más, ¿eh? Los streamers españoles, ¿quién puede competir? Sí, un chico que nunca acuerdo el nombre, que es amigo de Ibai, que no es Ander. Es que no me acuerdo cómo se llama este chico streamer. Hay un streamer muy bueno. What this could potentially be here. 2.5x as we move into round 4. La antenita. Anclares no chocas tampoco. Revent no. No, es que no me acuerdo cómo se llama. No es Nervero, Canecro tampoco. Vale, ya os lo diré, no me acuerdo el nombre. Ya saldrá. We have a Serbia. Ooh, I don't think it's Serbia. Czechia from Mu. I don't. Para ver si que no.
No es de los habituales, no es de los habituales. Neil, exacto, es Neil. Neil, yo creo que es el único que puede competir. Ha tirado Czechia Mu. 5 seconds. He's still in Serbia, I think. What's his reaction going to be? Just 2 seconds. He's going to keep it there. He's going to keep it there. It's Czechia. It's Czechia Mu with 2.5x damage. Hostia, le va a hacer mucho daño, That's going to be 3,000 points. Mu takes the lead. Wow. Uf. That's no move for you. It's just you have these constant back. Neil García es el bueno. Trying to stay in here, and he would need Neil es muy bueno jugando esto. And he wants this win against Gingy, and we would have another NMPZ if he does. Le bajó muchísimo. Es que... Vale, esto puede ser Suiza. No es Suiza, es Austria. Yeah, this is just have to play if you just want to get longboard and just go cruising, I think, honestly. Look at that. Yeah, this is classic moment here in the Alps. Beautiful. Swiss Alps? Swiss Alps. Gorgeous. Great call out there, Paulo. Flew over them a couple of days ago, I did. Looking out my window, I told you. Yeah. I was like, man, I need to go to this place. Es en los Alpes. Yo diría Suiza, más que... The Andes, yeah, that was unfair. Both brilliant mountains, of course. Yeah. As mountains go. The Alps are undefeated. The Alps are undefeated. Estoy tiendo a Austria, Who has... Mu is in, like, Germany. No, Alemania, ha quedado en Alemania, en la frontera con Austria. Can't actually tell if this is low cam or not, but I think it should be minimum points regardless here. Y el otro está más al sur, Liechtenstein. Yo he estado por ahí, pero no me acuerdo, la verdad. ¡Hostia, Mu! Le quita poco porque la distancia... Pues sí que era Austria, ¿eh? Biggest amount of points, Trevor, but 684 into 2.8k. It's reasonable. It's a good hit for Mu. Hostia. Definitely. You know, but again, you ¿Gente de toda América o Norteamérica? Hoy es en Norteamérica, ayer estaba también Brasil, Uruguay y Argentina. Round number 6, what we have here, 3.5x damage. We have information here. That's always a good thing. Got a lot of information. Un montón de información. And that is a lot of information. Let's see who can use the Philippines. I mean, didn't Mu just win against Jake in Philly? Let's see if he can do it again here. Let's read the core values here. What have we got? We got Maca, Dios, Maca 2, and then... Es filipina porque es que más está todo... Hay mucha España. Hay mucha letra en español. Ponía el distrito, ¿eh? Oh, Jesus. Trevor, you can literally say anything to me and I just buy it. I'm always buying Pero si pone el distrito. Gingy's locked in Max North, and... Este va a tirar al sur, al big centro. points for someone here. We have a Cebu. Yeah, we've got a North. We have a Cebu here. We have a Cebu in Manila. Cebu? Is he to lose in? He is. Oh. And that is Max North in that game, I think. Le va a quitar muchos puntos, ¿eh? On the money. Yep. La ha matado. 0.9k, pretty much 7k. Pa' casa. Sending Mu down and out. Pa' casa. Gingy doing it in style. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. New school, it looks like the students become the master. Gingy, congratulations to you. 3-0 here. 6K de una, sí, es que... Yeah, I mean, and that was just a Gingy showcase. That's 3-0. That's... I don't think he lost a single no-move game the entire day. And the way he pushes the pace, but I also love the fact that if he does take a round loss, kind of takes a couple steps back, or he takes steps back and lowers his pace when he needs to. But generally, I love to see the way he just goes in hard. Muy rápido, muy rápido. Es que... Shout to Ice Spice. 3-0 for the day. Yeah, 3-0 for the ha sido la ronda más corta de todas, además, me parece. El resto estaba más igualado. Yo creo que la palmada que ha pegado en la primera ronda le ha pasado como bastante factura, ¿eh? Trevor, that will be it from us for now. Time to head to Rachel and the falta un match, sí, falta un match todavía. Thank you both so much. Congratulations, Gingy. Our first 2-0 of the day, 3-0 in the group, sitting pretty. Is this what you expected this morning? Well, I said I thought I would either get flawless 0-3 or 3-0. Yeah, so I don't know. Oh, you called it. I would say you nailed it. A lot of questions from you guys. Who wants to start me off? Ronda de zumitos para los mods. I was just going to mention that I was having a discussion with you earlier and I said, like, how are you feeling? Tengo dudas si los casters son jugadores buenos o les pasan datas. No, son jugadores muy buenos. Los dos casters, bueno, Rainbolt está considerado uno de los mejores jugadores. O uno de los más famosos, no sé de los mejores. Pero Rainbolt está considerado uno de los más famosos jugadores. Nothing. I don't feel anything. Except for, yeah. Carrying the confidence or nervous? Both.
Este chico es muy tímido, ¿eh? Muy tímido. Tienes que ir, sí. Iremos a Suecia en septiembre. Muestra eliminado si gana Jake Lyons. Durísimo, ¿eh? El australiano es el mejor de no move, no pan, no Z. Suecia en septiembre, que a la final iremos. Hay premios. $5.000 para el ganador de mañana. Y ya luego, creo que son 14.000 repartidos entre todos los jugadores. Y luego en septiembre son 50.000 entre todos los jugadores. Ahí es donde vive Ana, pues no tengo ni idea. Buen premio. A ver, es pequeñito, es un premio pequeñito, pero oye, está muy bien. Para ser lo que es GeoGuessr, que aún es un eSports incipiente, está genial. ¿Hay algún español en el top mundial? Pues no lo sé, pero la verdad es que no. Tendríamos que ver los rankings a ver quién hay, pero. Para ser un juego que no es mainstream está muy bien. Sí, es un juego que la verdad es muy de nicho. Es muy de nicho. Me gusta más que el resto de mundiales. A ver, la parte buena es que es fácil de entender el juego. Y tienes un sponsor grande. Yo, si fuese Google, metía pasta en esto. Total, es como un darle voz al mundo de Google Maps. O sea, ¿Topotic está jugando? No, porque esta es la versión de Américas. ¿Qué significa mainstream? Que es para todos los públicos, que es para un gran público. Sí. Es divertido de ver, yo creo que sí. Como es que este tipo de juegos aprendes y mucho. Es que a mí lo que más me gusta de GeoGuessr es que tiene un punto educativo. O sea, llegará a Apple a poner pasta y cambiará sus mapas. Bueno, también sirve, ¿qué más da? Porque han subido el coste del API de Google Maps y ya le renta a Google que se popularice. También es verdad. Sí. Aprendes mucho no solo de geografía. No, es verdad. Es que aparte es un juego para ver mundo. O sea, yo creo que está guay. Creo que español en el top es Topotic, está en el 11. Pues muy bien. Esperemos que llegue a la final. Check it out, see what they're cooking. Hi everyone, my name is Zigzag. I'm currently mira, este es el mismo vídeo que ayer. Mary Jane. Gritemos Coabunga. Merchane acaba de suscribirse con Mary Jane. Feliz sábado, Paul. Siempre es un placer escucharte charlar. Un saludo y un abrazote, Mary Jane. Besitos y abrazos, Mary Jane. Los llevan a cocinar. Me pasaba horas en Google Maps, ahora con esto me he viciado. Es guay. Disaster Geo. A ver si cocinan mejor. A ver, se explica un poco que son muy jóvenes. Estos son muy jóvenes, ¿eh? ¿Qué les van a hacer? So, like cinnamon rolls and chocolate balls. Ah, es una pastelería esta. Have you heard of those names before? A little bit. Yeah. I've definitely had cinnamon rolls before, but I don't know about the chocolate. Pero después hay que cocinar GeoGuessr. That's a new one. And you guys have to choose which one. ¿Cuántos años tiene Mu? Ah, te lo digo. Mu tiene 19. Okay. That's your technique. I don't know. I prepared the dough for you. Okay. It's a creo que sí. Classic with a lot of cardamom. Faltan 6 minutos para que empiece la ronda. You have the filling right here. It's a cinnamon filling with butter and a lot of sugar. Le van a hacer un cinnamon roll. Qué rico. If you want to start. Por favor, que cuando vaya yo a Suecia no me hagan cocinar, que haré el ridículo más absoluto. Oh, wow. Oh. Good luck. Okay. Fucking croissants, sí. Un roll de canela. 30 minutes tall and about 45 wide. Okay. Acción. Más rápido con las rondas. That probably shouldn't happen. Acueme. A_Q_M acaba de suscribirse. Acueme, muchas gracias. Y un besazo, Aldo. Ahí leí a Aldo en el chat. Acueme, muchas gracias. Tienes unos calzots. Hoy he comido calzots, por cierto. I kind of associate that with Indian cooking or something, but a lot of people do. Yeah. Now you're gonna get this from me.
is a spatula. All right. And you have the filling. And I measure with No heart. encontré el curapán lunes, busqué en otra ciudad. Aquí en Barcelona es fácil de encontrar. It's supposed to be tasty, and that's about it. All right. Really. I feel like this doesn't look right. Es la última partida, sí. Use a bit more force. You'll see that butter is pretty malleable. Al vídeo 10 minutos me han You dicho. don't actually break the dough that easily. O sea que acabará más tarde. Hoy no ceno, ya verás. That's a great question, honestly. You know, Hoy no se cena, chat. For us, this is more like an everyday thing. Right. You mentioned fika, which ¿Qué han echado ahí? No, chocolate con canela, han dicho. I would love your full definition. Está raro eso. So the full definition for me is to take a common break. So for every day you have like 15 minutes where you can just sit down, take a coffee, eat a Chocolate con canela. cake, cookie or something like that with your A ver, son colleagues or your suecos. friends, just to, La cena diferente. refresh your mind. And would you say that's most days that you take a fika break? I think all companies Hay 50 acaba el are vídeo. required to have at least 50 minutes breaks. Lo más importante de los casos es la salsa, que tal está muy rica. Lo he comprado me lo ha traído mi madre, de hecho. Usually that's associated with fika. So O el de there's usually joven, at sí, least me quito el coffee piercing. for those 15 minutes or 20 minutes or whatever, how long. Pizza de chocolate. Uy, qué rico. Eso sí que me gusta. Una pizza de chocolate no es una No, I don't have those crepe. breaks, but I just eat a lot of fika. ¿Quién crees que ganará? Pues no lo sé. Just make sure that it's even. Yeah. Because right now you have like Grand Canyon. Debería estar más blandito, ¿no? El chocolate. That was a good American reference. Yeah, try it. And so, Gavin, do you think in your life ¿No debería estar un poquito más líquido? Está un poco duro eso. I love coffee. Yeah. Okay. I have at least 2 cups a day. Yeah. Le echas un chorrito de leche al microondas y ala, ya es fácil de esparcir. Do you ever meet a friend for coffee or something from time to time, yeah. I think a lot of people, try to do like interviews and things for jobs in schools, like over a cup of coffee. Yeah, definitely. Yeah. It's looking patchy as dude. Sorry. Ya sabemos cómo operan las papas, que son muy jovencitos, o sea, que esta gente no ha cocinado mucho en One su vida. time upwards to the middle, and then from the bottom up. Sort of like that. Yeah. Ajá. And you're gonna meet the top with the other part. Ok. Yo hubiera puesto más chocolate, You ¿eh? have this, Oh wow. and you have this. El chocolate mejor el baño María, Alright. sí, si You're no gonna se quema. make about 3 centimeters long strips. But that actually looks very good. Oh, that's Okay. Thank you. A nice bueno. compliment there. Let's go. Now you have to form them. All right. Ah, pues sí, es muy fácil lo que está haciendo, ¿no? You take one end in each end, try to make them like looking like a rope, basically. Okay. So sort of like this. Exactly. I see. And you take this end that's on the bottom, put it in. Eso estará rico, ¿eh? And Si es que es muy fácil. Si es que esto es masa y chocolate y canela, ya está. Over and under. Ahora cuando Then lo you have a cocinen ya estará. plastic cinnamon. Nice. Lo que no entiendo es porque no he hecho el chocolate más líquido. Hubiese sido más Yeah, fácil. not at all. You did pretty good. Thank You you. did a good job. I tried. I'm surprised. Tiene but muy you poco did a good chocolate, job. sí. Aparte, cinnamon now you rolls. space them out Bueno, claro, está evenly enrollado por eso. on the tin, and then we're going to proof them for about an hour, and then we're ready to bake. Awesome. Sounds good. No sabía que existía y necesitaba un mundial de GEOGUESSR hasta hace 30 minutos y me había enganchada. Bien. As this is much easier. Esa es la This is actitud. something that every kid learned from the age of 2 in Sweden. El cinnamon roll es poco raro. Claro, yo normalmente los veo enrollados hacia el centro, ¿no? Como si So fuese that's a un... fair advantage, I think. Yeah. Since it El doesn't cinnamon take roll no as lleva. much as long time. Probably, yeah. No sé. In there we have butter and sugar. Okay. We're gonna beat it up. Right. And then we're gonna add dry ingredients, which Sure. is rolled oats, cocoa Right. powder, and the vanilla sugar. And then you're Yo gonna creo que add comen, pues si coffee. comen eso y son buenos que lo quiero. Oh, wow. Sí, yo flipaba. So Moo, Demasiado azúcar eso. No sé qué es, pero lleva demasiado azúcar. unlike Gavin, we have not seen at a tournament before. That's right. What do you get up Yeah. to with your life now? Well, I'm a student. I'm studying geography in Canada, where I'm from, and in my spare time, I do. Usualmente como un chorizo que se corta con hilo y quedan rollitos, sí. Es mantequilla con canela y Studying azúcar. geography must give you somewhat of a unique perspective on playing GeoGuessr. What could you say about that? Well, I feel like I'm looking into Mejor geography que se more corta que because of pasarse GeoGuessr. solo por eso. Right. Like I Ya. kind of realized that I had an interest in that sort Estudia of thing geografía, es because verdad, lo of acaba de decir. all of my playing, and I didn't really know what I Oye, wanted ¿creéis to que go los into in estudiantes de school, geografía so I juegan a thought I would, GeoGuessr? you know, Así en explore plan... that interest a little bit. So Oh, right. that's- So you could say almost GeoGuessr's Que me directly inviten a una responsible universidad de for your geografía e major. historia y yo les doy I guess clases so. de cómo jugar. Technically, yeah. Wow, You could that's say cool. that. Nice. So all of it at once? Yeah, or- all at once. Okay. Okay. Nice. And I take that. Yeah.
Back on? Yo soy geógrafo de la Universidad de Oviedo. Ah, bueno. Okay. And then you push a button. Sure. And now you turn it slowly. You don't want cocoa powder everywhere. Yes, yeah, I figured that. What is actually the story behind the name Moo? Because it's kind of an interesting Yeah, name, it's, I think. Porque está todo seco. Es verdad, le falta leche a todo eso, ¿no? But it's actually not related to anything like cows, you know, O sea, yo siento que está cocinando, no sé, o huevos. Sí, leche, huevos, no sé, es un poco denso todo. ¿Te imaginas un examen final de semestre en GEOGUESSR? Sí, estaría guay. And that's what it came out as. Push it down again. Okay. And make it start. Oh yeah, the button. Exactly. Hostia. Okay. Yeah. Yo can make it dice a el little chef. bit faster. Okay. How's And that? now you can add the coffee a little at a time. Yeah, just. Leche a café. Oh. Okay. Is that? I guess that's the last ingredient. Yeah, it is the last ingredient. Okay, You're right. nice. Somewhat of a more simple one, I feel. Yeah. It's absolutely is. That's why you teach this for like. Yeah. Bueno, más o menos, ¿eh? No sé si se me lo So comería, ¿eh? basically, when Moo would have made his username, that's about the point you teach him to make the Oh chocolate yeah, balls as well. definitely. Yep. They would have coincided in one. Como cocineros, aciertan muy bien So en now you Bután. You're take sharing? a piece that's almost this big Yeah. and you roll it in your hands. Okay. I don't know where to put this. ¿Qué va a hacer? Nowhere for Como now. buñuelos. Yeah, I gotta hold it. It's already shaped, I feel like, but. Oh, never mind. O sea, es café, azúcar, mantequilla. Now you Okay. just drop it in there Okay. and you cover it up. And Yeah. you pick it up. ¿Eso es And it's done. coco? Okay, yeah. Yeah. It's gonna stick to my hands. It's gonna be stick to your hands. Is there a tray for them? You can put them over here. ¿Eso es Okay, coco? Marcus, No we've sé yo, ¿eh? finished all the Me recuerda cuando yo first en la part of the escuela, baking. en We got primaria, the buns me hacían hacer una cosa que se llaman panellets. I think we might head upstairs and have fika Yeah, sounds like a for the good first idea. time. And ¿Será que then se lava you las give manos? us a Si ya shout empezó el when video it's lavándose all las ready, manos. when it's all proofed, and we'll come down Parecen and pellets, sí. see what the next step is. Sounds Como like a good plan. trufas. Oh, espera, claro, bien hecho. Sí. Ah, eso tiene mejor pinta. Esto sí que me lo como. Esto también me lo como. IRL en Suecia desde una pastelería. Ya lo veo, chat. IRL en Suecia desde una pastelería. Por lo que pueda ser. We are back downstairs in the bakery, and we've got Chicago Giraffe's buns, which are ready to be put in the oven. A ver qué tal han quedado. Ahora le pone huevo. Le echan huevo y los caramelitos esos, ¿no? Okay, first things first, well done to Moo and to Chicago Giraffe for your baking. They look really good. And also, Marcus, thank you very much for guiding us through the Oye, me process. hace gracia que Chicago Geographer lleva un suéter con su logotipo, ¿eh? And so now it's time for me to try Will's balls and Gavin's buns and decide which ones are the best. Yo esas bolitas no soy muy fan, ¿eh? I feel like I'm gonna try the other one before I give my rating. I think that's gonna help me get the scale right. I'll put this over here. So, bon appetit. Los rolls sí que me los comía, ¿eh? Pues no ha llegado el chocolate, amigo. I think I'll give the cinnamon bun a 4.4 out of 10. We take it. I mean, out of 5. Lo has- No, out of 10. It was better than that. Don't worry. Calm down, Marcus. Okay. And then the chocolate balls, I'm gonna give those. ¿En cuánto inicia el juego? En 1 minuto y medio. 4.2. I'm going to give you like some style points for how they're supposed to look and how they're looking. I think it's Está bien, uneven. está guay que os hayan llevado a hacer más cositas que no solo la competición. Que además se lleven una buena experiencia. The chocolate balls, Ah. about a 4.5. That's not And bad. like the cinnamon buns, that's hard. I actually want to give them like a 4.8 because they're really good. Están puntuando. Dice que está bien. Look at that. Thank you. Así también se relajan. It's a good Sí, job, vas un par de días guys. antes It's really good. y te llevan a hacer alguna Yeah, I actividad. think we did well. Está bien. Absolutely. I'll try the small one. Yeah, I'll take this. It is good. It's an interesting texture.
Well, our time at Strø is coming to an end. Marcus, thank you so much for showing us all about your baking here and giving us an opportunity to una galleta. Bake some goods. Yo un croissant, pero de estos tampoco me emocionaría mucho. Me gustó más lo de ayer, ¿eh? And learn something at least. Definitely, learn a lot. All right, so thank you so much for having us. Thank you so much, and then good luck, guys. Thank you. Thank you so much. Should we head out? Ay, se los lleva para darles. Oye, las oficinas de GeoGuessr molan, ¿eh? Son súper norte de Europa, ¿eh? What a special video. Ah, mira, tiene los... I gotta say, a lot less knives and fear of threat of bodily injury than when you took the boys out cooking. Bloom. So how was that, Zigzag? That was a lot of fun. I mean, it's pretty funny to like está divertido, the whole process, and there was a lot of like funny little moments. Al menos están haciendo que realmente sea simpático todo. Me gusta. La verdad es que estoy bastante contento con. What do you think, Bloom? Having been in the kitchen, watched some of the other players. Bastante contento con cómo funcionan las retransmisiones, ¿eh? El juego solo con un servidor, ¿cómo funciona con un solo servidor? O juegas online a través de una web. My rating 4.82. Eso pasó por todas las oficinas hasta llegar al plató. Oye, pues tiene buena pinta, ¿eh? It's amazing. An untrained pastry chef knotted, rolled, sprinkled this incredible work. Not There's bad. little these players can't do. Yeah, savants. I gotta say, like, Chicago Geographer actually Está siendo entre partidas. Lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Un pelín largo, yo lo cortaría todo un poquito, pero está bien. Starbucks es going to take this back upstairs and enjoy this during the next match. And in case you're wondering what that is, well, let's show you groups and maybe you can figure Vamos out ya hacia el último match. Who still needs a win and who hasn't yet picked up a loss. We've got Chicago Geographer, we've got Jake Lyons going against each other in the final battle of the day here. Eso que en Rocket te los verifica y está top 6 seguramente. Así el sabor tiene que estar bueno, también te digo. Around for years and years, both making incredible content over on YouTube, CG streaming regularly, and really this old guard as we've talked about today, and now they're up against each other in a match that will dictate Mañana se empiezan los grupos, sí. Sí, mañana hay una mezcla de grupos ya. Venga, que se nos hace tarde. Quiero cenar un poquito, nada. 10 minutos. Yeah, and I believe we can have almost any combination of the three players going to Stockholm, coming in that third position, so oh my gosh, guys. You cannot overstate how much this matters to the players, how much this matters to the tournament, and hablando de los jugadores del torneo. Who's going to take home that prize money? Very keen to see it. That's a great setup there, Oscar. I think we can take a closer look at this match now. It's going to be between No, haré 10 minutos de pausa. And Chicago Geographer. Esta vez hubo 2 millones de puntos. Ya, que la gente se cagó después. Porque hay mucha gente que ha perdido muchos puntos. Depends largely on how I'm feeling. Like, if I start playing badly or start getting tilted or certain things don't go my way, Se viene la it's a última lot partida. easier to make worse guesses in later games because I don't feel good. So absolutely, confidence plays a huge part. Certainly for me, yeah. Amo al lío. I think the mental game and just trying to ¿A quién le vais, chat? Clear in your head is really, really important. Not try to like let the opponent's guesses like work your way into your brain and get flustered. Tú estás conocida por las cabras. Take each round as it is, and yeah, try to stay focused that way. Al Betis. ¿Te ha convencido alguien de ahí? Topa. Assuring themselves that if they stay the course, they will win. This is the advice of players who have years of experience, who know what it is to win in these duels, who have practiced the skills, and now they brought it here. Between the two of them going head-to-head, we're going to take a look at Jake first. And we've seen him play all day, Oscar. Is there anything you've seen in his play that feels really prepared for this matchup? Vamos al lío, va. Absolutely. Que vuelva ya Jake's esto. game that I've seen astronomically improve Jake in the last few queda months in the eliminada de lead up todo. to the World Cup Veremos. is his Russia, and now that is also something that Chicago Geographer lists as a weakness, whereas Al menos Jake se le ve has been tranquilo. practicing with one of the best Russian Bueno, se players está in the world, relajando. Finbar. Shout out to Finbar. And yeah, it's just great stuff to see Jake improve on one thing that was actually a kind of something that was scary for him in the past, where he really hated Russia rounds. Now it's something he hopes will show up. Me sorprenden las mujeres, a mí también. Pero
Las selecciones, o sea, la selección previa se hace por puntuación. Creo que sí, ¿eh? Veremos en la versión también europea y en la asiática. Been around a long time, has seen his fair share of locations. I think he's got about 20,000 played games on GeoGuessr, which is definitely up there. ¿Qué tal, Ciro? Bienvenido al chat. Estamos con el Mundial de GeoGuessr, que está a punto de empezar en 2 minutos. He likes his pinpointing on moving. Well, it's interesting. I know he likes to kind of get quick guesses on no moves. Están haciendo la previa de la última partida, del último duelo. Recordad que mañana empezamos una más temprano, a las 4:30 de la tarde. ¿Puedes preguntarse generalmente alguna mujer? Preguntaré por la representatividad. Curiosidad, más que nada. Pues mañana recordad que haremos 1 hora más de directo. Desde las 4:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche estaremos haciendo el final de las clasificatorias de GeoGuessr. Esta es la última partida del día de hoy y ya mañana. Y ya luego la siguiente en abril, que será la europea. Y luego la siguiente ya será en junio, que será la de Asia, y en septiembre en directo desde Suecia estaremos, espero, dando la final mundial. Jugamos las frutas más noches, sí, más tarde. Lo de mañana va a ser heavy, ¿eh? Lo de mañana va a ser... I mean, to have this be the last game of the day, to come down with these stakes, it luego recuperar los puntos para mañana, sí. El mundial del año pasado estuvo genial, pues este más. Grande, Gabriela. Fiesta de pelucas en el chat. Gabriela-Gosh le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Ciro López 56. Pues muchas gracias, Gabriela, y un besazo enorme por la sub regalada al abuelo. Rainbow compitió, no, nunca compitió en mundiales porque no. El castea. Venga, vamos con la última ronda ya. Jake fell to Gingy in match 2, to Moo in match 4, his third match of course against Chicago. Arranquen, por favor, que tengo hambre. Quiero cenar. His record so far 1-1. He got a win over Moo, but then lost to our perfect player in the form of Gingy. Let's see if either. ¿Te imaginas que sale Times Square? Sería espectacular. Una ronda de daño por 10 y que fuese todo sitios super conocidos. Round 1. The land of ties, everybody. It's where we're kicking things off Ahí in empezamos. our final match here at the Americas Regionals Finals. Day 2, Group B. Jake Leons versus Chicago Geographer. Let's keep it going. Round 1 moving. Jake Lions contra Chicago Geographer. Heart pumping through their shirt here. Both players no, es de Tailandia, creo. And I actually don't know if either player can read Thai. Vale, los dos son de caminar, con lo cual les gusta caminar como locos, están de paseo, están buscando algún cartel, están buscando algo. O sea, saben que es Tailandia los dos. You've been working on your Thai, Trevor, haven't you? A little bit. How's it going? It's going good. Ha vuelto al principio, está mirando. It's going better than my guessing in Thailand, which is not saying a lot. Tough region to guess on. Tailandia es muy complicada. Porque además es que encontrar un número en una provincia es muy difícil. ¿Lo que pasa es un mapa? No, está roto. Yo, o sea, si quieres volverte pro de GeoGuessr, igual tienes que aprender a leer tailandés y japonés, ¿eh? Bueno, japonés no, porque también están en letras romanas los carteles. Pero tailandés... Tailandés y ruso te serviría bastante, sobre todo ruso, ¿eh? Ahí han dado los dos algo parecido, bueno, muy poca diferencia. Igual ruso sí que te rinde, ¿eh? Aprender. O como mínimo cirílico, para tener una idea del nombre en... O sea, esto podría ser Brasil. We've seen the trend here where it looks like there hasn't been very much information. Do we have any players that are Thailand experts? Fiesta de pelucas en el chat. Sebi Panda le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Chicago Geographer. Ah, pues muchas gracias, mira, a que esté participando. Muchas gracias, Sebi Panda. Agradecido y un saludo, Sebi.
Japonés es un poco una ayuda. No, pero es que aparte japonés no es necesario porque los carteles están con letras también. ¿Se llama alfabeto romano? Ahí he encontrado algo. Because you can do a lot with that information. But CG also very, very talented player in the same sense. And it looks like you're going to have to make a good region guess here based off of nothing besides just the vegetation around you in Brazil. We've got Va a tirar random, 5 seconds. Wait, CG has to get guess down. Mucha diferencia entre ellos, Bien. Hostia, le quita Palma 2000 puntos. 1997. Great year to be born. A bit. Wow. Yeah, I think. But that's also someone's birthday. That's in. How many people are in this room right now, too? I think the other person that isn't me, i.e. you. Yeah, that's. Hostia, le ha quitado 2000 puntos en una ronda de 1.5, es mucho, Esto llega a pasar 2 rondas más tarde y lo tumba, Apenas ronda 2. Bueno, 2000 aún eso. Aún está en la partida, pero Brasil y Chile son matadores por las distancias. Lo que pasa es que Chile es un poco más fácil de acertar, porque al final Chile si es desértico es el norte, si está muy congelado es el sur, y si está verde es el centro, más o menos. Hay zonas. Pero como que... Y aparte hay la cordillera, que también es más fácil de reconocer, ¿no? Brasil es, yo creo, más complicado de todos. Esto es África. Jake needs to find information in these rounds is where he thrives. Both going fast and south. I mean, this is what we see here. We just see zooms. Hostia, qué velocidad, Oh no, a bollard found by CG, but perhaps not an important bollard to him. He continues his journey down the path. I do appreciate the stop to just, look at it. That is always appreciate the bollards of the world. Van locos, los dos. Están viendo la sombra del coche. Las montañas del fondo. Y va a tirar. Es Australia. CG is looking at the clock and he doesn't know if he wants to go walk. Hostia. It looks like. A ver, puede ser, Sí, los dos van a tirar a Australia, a la zona más desértica, ¿no? ¿Entiendo? Uno tira hacia el oeste y otro más hacia el centro. Mucha diferencia, mucha diferencia, CG. Bueno, pues le quita mogollón, ¡Oh! Oh my goodness. ¡Oh! ¡Qué hostiazo le acaba de pegar! That was almost a knockout blow, but he makes the 10 count. He's back on his feet. Australia es durísimo, Each player, we see absolute distraught from CG, and we see a victory punch there from Jake. Wow. Australia es durísimo, And we're seeing action, fireworks. It's not even November. And when you give, Jake's opponent only 1,000 points. Lo puso demasiado al centro, ya, pero es un safe. O sea, es asegurarte, aunque. Bueno, si es desértico, mejor hacia el oeste. Greece, I'm here to watch. Let's see, 2.5x damage. Aún está en la partida, aún no está en la partida. Si se concentra. And enjoy. And it looks like our final matchup of day 2 is delivering on all fronts already. CG wants to push the pace now, is going central Greece. Le va a tirar, le va a putear. Le va a putear. La da por perdida la partida. Da por perdida. Ha tirado un órdago por darla por perdida. Tiene en el mismo sitio. Acción. 0 points. Se le saca puntos poquitos. Lupita. Saludos, Lupita. Muchas gracias y un abrazo de Lupita. Gracias por ese sub. Lupita. Quick maths. Never do math on broadcast. I don't care. I'm trying my best here. That's all that matters. That's all that matters. And we're halfway in. Both our players also trying their best. Yeah, we've seen a lot of swings here. Apunta la cámara al suelo porque cuando, o sea, esto es Google Maps. Google Maps hace una cosa que borra el coche para que no se vea el coche, para que no quede feo. Entonces, cada país lo borra de una manera diferente y lo que es la sombra que queda como una sombra desenfocada se ve diferente según el país y hay gente que se lo aprende. Por eso miran el suelo. Nordeste de Europa, bueno, igual puede ser Finlandia, Estonia, Suecia. Both players looking for info. You can't make a quick plonk here if you're CG. Oh my, these are tough roads. Espero el ángulo de la carretera también. Depende de lo que estén mirando. Si bajan mucho, sí.
Si bajan al morro, vas a ver la orientación perfecta de la carretera. Eso cuando la ponen así. Pero cuando miras hacia abajo ya está, ¿no? Eso es muy tryhard, sí. Solo da mucha información, sí. ¿Qué haces tú en el mundial? Yo no soy bueno. Yo en este juego soy un 10 seconds. I actually don't know matado. where they'll end up going here. 10 seconds left. Jake zooming on the Who side. will be first? Jake going is Sweden. going towards. Tienes que fijar el norte. Sí, o sea, hay un momento que cuando giran y empiezan a girar así, está bien, cuando giran, miran totalmente al suelo y giran, sí que están alineando la carretera. Pero muchas veces lo primero que hacen es mirar hacia abajo para perder la sombra del coche. O al menos lo quería yo. O sea, primero miras el coche, ves cómo es la sombra y al final de todo, cuando sabes en qué carretera estás, miras hacia abajo del todo y alineas la carretera con el mapa. Eso es Japón, ¿no? Hong Kong. We're in Taiwan. Han dicho Taiwán, Japón. Va a salvar los últimos. Yo Taiwán no lo acierto nunca. Así es seguro. Está demasiado sucio para ser Japón. Taiwán. Muy parecido, muy parecido. Hostia, está... o sea, Chicago está sobreviviendo... Round 6 is over. Round 7 does start. And we saw in Jake's... Oh, that's such a nice image. It is. It is. And we saw in Jake's strengths or weaknesses going into this game that he said Norway and Está Peru. aguantando como un campeón, Chicago. Probably Peru. This one should be Peru. Probably. Should be. Trail of dust behind us. And so as we drive in our Google car. Hopefully Jake turns his strengths let's look at his or weaknesses. expression. This, the shrubbery, it feels more northern to me. Te va directo a Perú. CG does go more north with these shrubs. Jake shaking his head. But Peru's one of those things where it could be anywhere and you could lose a lot Yo of soy points. Perú y no hay nada así acá. Ahora veremos. The CG block in his guess. They're both going the same north. Hay un pueblo ahí al fondo. At this point, at the foot of the hill. Oh, ha llegado el otro, He needs to commit because he's just giving Quite Jake a mountain time. to climb though for CG. That's a good one. And CG's heading slightly more south and it looks like he's about to lock in. He does lock in, giving Jake 15 seconds to find any sort of information. He's on the main road. It is Peru. 5 seconds. He has Está buscando el to sitio think, exacto. he's going actually similar. Slightly more Van al south. mismo sitio, Slightly more parece, south ¿no? location though, but how much in terms It's of back distance? south. Quadruple That's damage. ¿Lo mata? ¿Lo mata? potentially a Is lot of that points, game? and that's Yes, game. it is. La ha matado. 1.6k. Thank you, quadruple damage, says Jake. Es que la cagada al principio lo ha arrastrado. Fist raised to the camera, triumphant. Wow. You have a moment of relaxation. And this next game says a lot. The pressure on this next no move game. I can't think of very Es que many la more primera games in the game of GeoGuessr that ha might sido be more durísima. than this game right here. I really can't. I like the fact it looked like CG was giving his props there to Jake. They shared a little word Perdió with muchos each puntos al other. principio, You know, at the sí. end of Es the que day, palmó they're demasiado al still friends, principio. you know? Friends. So this community is El pretty primer small ataque lo and desmoralizó tight, so Big totalmente. thumbs Sí. up as well. yeah, I mean, and you can see he's showing his props, but he's still locked in. He wants to win just as much as the next person. So That he does. Terrible. and he's currently hands together. 1-1 in our group. Chicago Geographer, Jake Leon's 0-2. Both players want Vamos to con el be siguiente, the va. win, but arguably Jake needs Ahora more, es and no that's move. the way you Que start esto cambia off bastante when la you need it the situación, ¿eh? most. Porque aparte Take los game dos son one, muy de you moverse. take moving and you move into no move. Esa with a bit more sensación de que confidence. los dos les No gusta move, bit more avanzar confidence, mucho, up mucho, 1-0. mucho. We're gonna need a deep breath from both players here. Let's look at what the first round of no move 1-360 panorama. What does it have to offer? It has a lot to offer here. Vale. There's a lot. Looks like it's India or something of the like. With this camera coverage. Dice que es could get- Angola. Could be something random that. Creo que a you're mí not Angola me ha familiar salido with. dos veces en mi Cross vida, country on, we've all been there. Let's see what ends up being. Looks CG's like, laughing. looks like it. He's laughing. CG's giggling. He has a little, you know, What does a that little, mean? Does that mean he's flustered or he's confident? No, and then a No saben shake of dónde the head, está palm Chicago. in the face. I don't think CG likes this. Yeah, I mean, No sé, 40 seconds on yo the es que clock, si both es Angola, players a mí aren't too yo no sé sure right reconocerla, now. para nada. Puede salir muy poco. 38 seconds. The clock is ticking. No move. You know, this is all you get. You get this 1-360 panorama. CG is first to act though. Going O sea, towards si es Angola India. como está diciendo Rainbolt, está jodido, porque It la is in India
Both As players. is Jake Ian, but there's quite a distance between them here, at least with their initial placements, Trevor. Yeah, and India is quite the controversial country because of its camera quality. Some people don't really want to use it and practice it because it's lesser quality. But listen, we're here. 10 seconds left. O sea, había una iglesia ahí que sí que parecía India. Jake can't even look. Es inglés. Es verdad, Angola es Portugal. It could be. Portugués. It could be. 1 second. Who is Sí, it? puede ser. It's Pues CG. iban bien. CG, they're racking up almost 1,000 points in Bueno, en la round primera one. ronda no pasa nada porque es He didn't like 1000 it at puntos son first. He recuperables. Yeah, flustered. I don't think Jake has probably, or CG in that matter, have spent that much time practicing India. But that is okay because that was not a late multi and that was just round 1 of the no move. Llegará a la tercera ronda, estaría chulo, ¿eh? Both these players are currently. I don't think I've sat down for any of our games. Maybe a small period. Yeah, Esto en 4 por era un win, sí. I don't blame you either. If I didn't have to press a button, I would be standing up. Let's Uf, see what sudeste round 2 asiático diría, ¿eh? has to offer, and it looks like we might see the tape there. We do Ah, see ¿no? the tape there. ¿Gana? Let's see who knows their Ghana tape the best. Gana. Tape. Tail of the tape here. We've got 2 guys from the US battling out Que por eso hay que mirar el coche siempre. supremacy, at least in this matchup. Ya se va a Gana. Los dos lo saben Tape porque han visto el tape, being o sea, inspected la by cinta. Jake. CG currently CG. in south, just west of Accra. We might see some more Just guesses. panning. We see palms, I think, Now somewhere. CG taking another look at the tape. Jake Both guesses. looking in outside Accra. Very Están cerca el uno del otro. 2 locations they've actually visited in real life. There you go. Fun fact about myself. Muy parecido. You would have 5K'd. Pierden nada. 45 points. This 45 is points. round 3. Round This is 2. yeah. I mean, let's just keep it going, guys. Let's just keep it going. Keep This it going. We want to see those fiery rounds, the hotly contested ones. Round 3. Vale. The tricky rounds. And we know no move is a game mode that delivers. What we have here. Looks like a Spain, Dice maybe. que es España. Let's see. Could be Spain. Could be a weird Greece. Could be in Italy. I think it might be. O sea, zona mediterránea. Pero. That's 3 ¿España? different countries, Trevor. Is there a chance? Sí, Ghana no tiene una gran cobertura. Choices made, Sí, or sí. ¿España? as you refine your choices, you use. I'm just moving around here. Yo apostaría más por Grecia, o sí que sí. Pero vamos, que yo soy el que la caga siempre con España, o sea que tampoco sería raro que fuese España. CG's going. He's zooming in on Italy. Italia puede We ser. have a Greece. Jake going towards ¿Cómo se va a Greece. Grecia? Could it be that that forces CG to pick a Es completely Mediterráneo por la different location? vegetación, At least went to seguro. Greece last minute. I lean more Greece than I do Italy. He's in Sardinia. Oh, That would he's be in massive Sardinia. points. Is that he Who doesn't will know? be closer? I mean, it could be Spain. He could Whoa, pick up whoa. points. 1 second. We're gonna Cerdeña. find out. It's Greece. And Jake Y la Leon's Grecia. closer once again to the location with double damage. That's huge. 3.7k, Trevor. Vaya hostiazo le acaba de pegar. He's showing the camera how excited he is there. And he's got lock in. Cuidado It's not que game. se puede hundir aquí él, We've seen these low scores before, 2,300. We've seen 200. And CG not happy with that guess, but honestly, Greece, or Italy, not a bad guess there. Terrible. Let's keep it going, Head though. in his hands. Keep it going. Don't worry, buddy. You're not out yet. Vale. We do have Dig information. deep. And we know you're going Eso up es España. Eso sí que es into the España. might of the lion. Esto es más España. Esa Formidable ropa colgada, might. vamos. But do not give up yet. Chicago out, está out mentalmente. Still presenting Está complicado. itself. Esto sí que es You've got to España. lock Sí, sí. in. Vas por el calle, no sé qué. We can see these late round blunders, and that's, you just got to make sure you got to lock in, stay consistent here. Jake now, shrugging slightly. But we've seen him do that and then make fantastic guesses. Yep, Lo que es que es por donde es. Centro de España, diría yo. Just Madrid here. That could be a good call out. We'll see. Jake will know it's Spain, obviously. The question is, who will be closer? Because, both in Madrid. Yo diría centro. Madrid no, porque las placas son de Madrid, Great creo. city, great people. And it looks like both of our players appreciating that location right now. Not going to be anything. Más al sur, sí, yo apostaría más al sur. Yo tiraría de Toledo. Very, very minimal points because they're in a very similar location. Valencia. Great location also. Beautiful city. Yeah. I think you'd Dos puntos de like a bit of diferencia. travel around Spain if you haven't done that, Trevor. I did a little bit of southern Spain. You have, okay. Very cool. Very Yeah, cool. you've become quite the world traveler, and there's so much more out there for you to explore. There is. I'd rather do it on a virtual Google Maps game, though. Round 5 of 10. Keep the pace going. Quinta ronda. 2,300 points Before is any of CG's us name. take any flights out of Stockholm, Sweden, we've got to decide who is the top dog. And could it be one of these gentlemen? We don't know. We'll find out tomorrow. There's a good way to find But out. what we can find out right now, who's the top dog between them. Right now, let's see.
Europa fijo, sí. Jake has done a great job of making sure the nerves have been Por cómo lleva el pañuelo en la cabeza de la niña, diría Países Bajos. We saw him here before the show, reporting on the fact that he was still feeling it, but he's had some good. This guy is 0-2, but he has not performed badly by any estimation. Made good guesses. He's happy with his guesses. He's had competitive matchups, Trevor. This should be the UK. I do not go. You have to go the UK here, I think. Hostia, yo hubiese dicho Países Bajos. I think you go the UK here. I don't like Ireland guess, but it could be. Prejuicios móviles. I mean, I could even see someone potentially go France on this. You can't really see the driving side. We do have a UK guess here. I like. That could be massive points for Jake if it is. That might be game. Jake's locked in on Ireland. Just Países Bajos no tiene montañas de fondo. Eso es verdad. 6 seconds. Oh wait, no, sorry. Jake is locked in outside London. CG is going Ireland. And Jake, that could be it with triple damage. Lo ha tumbado, ¿no? Let's see. Sí, lo ha matado. And it is 3.7k. Jake gets his pues se lo ha tumbado en 2 rondas. On the board, and you can see the lion roar. Jake takes it. Yo creo que Chicago ha tenido el problema que mentalmente iba muy tocado. Se ha puesto muy nervioso con la primera pérdida. Yo creo que se ha puesto nervioso. O le ha venido un bajón. Winning the no move and the moving game. That's, I mean, what more can you want from him? I think this builds into tomorrow fantastically. It's bueno, going to be so competitive tomorrow. Yeah. Mañana va a ser. Va a ser durillo mañana, ¿eh? Yeah. And shout out to both players for playing. Hay algún hispanohablante. Mañana tenemos un argentino. Mañana tenemos un argentino que podría pasar, pero está de tercero, o sea, tiene que pasar el. Bueno. Ha estado muy bien hoy, ¿eh? Hostia, hoy ha habido mucho nivelón, ¿eh? Ha sido emocionante, ¿eh? ¿Cuántas partidas? Hoy ya se acabó. Con esto ya acaba el directo de hoy. Mañana volvemos a las 4:30. Bueno, yo ahora voy a parar 10 minutos y vuelvo después de cenar. 10-15 minutos como mucho. Vuelvo a prender directo. Ahí está pues mañana se viene la final, ¿vale? La final de Américas. Veremos a ver quién gana el torneo de América y veremos quién pasa a las finales mundiales, que son en septiembre. Insisto, yo ahora pararé 10 minutitos, como algo rápido y vuelvo a prender directo. Nada, ayer tardé 10 minutos. Si puede ser antes de 1:30, prenderé antes de 1:30. O sea, como algo rápido y volvemos. ¿Vale? Bueno, no, será 1:30. En fin, chat, nos vemos en 10 minutitos. Es que si puedo prender ahí. Es que me gustaría prender a la hora de siempre. ¿Vale? Así que si no queréis ver el directo que vendrá luego, pues nos vemos mañana a las 4:30. Y si no, pues nos vemos en 10 minutos más o menos. Un besito, gracias a los mods, a toda la gente que se ha suscrito, regalado sus mandado bits, a todos los que escribís en el chat y nos vemos ahora. ¿Por qué no has prendido? Porque prefiero cortar y volver a empezar. Así tengo 2 minutos de descanso mental. Gracias amigos, nos vemos en 10 minutos o mañana. Un besito y hasta ahora. Gracias por todo.